La descodificación biológica de las enfermedades es un enfoque terapéutico nuevo, fruto de los descubrimientos de un médico alemán, el Dr. Hammer, que en los años 80 del siglo XX publicó sus observaciones personales sobre el origen y el sentido de las enfermedades. En el transcurso de su desarrollo a lo largo de los últimos años, la descodificación biológica de las enfermedades ha tenido como objeto verificar de una manera práctica y experimental los enunciados de este médico, conservando algunos de sus descubrimientos, moderando otros y verificando, siempre que ha sido posible, todos los elementos que se contienen en los descubrimientos de dicho pionero. Así, a partir de los trabajos, de los descubrimientos y de las intuiciones del Dr. Hammer, han surgido varias corrientes teóricas y terapéuticas. En la práctica, este médico propuso un paradigma nuevo en relación con el origen de las enfermedades. Hasta ahora, decir enfermedad equivalía a decir problema. La descodificación biológica nos invita a dar vuelta a este punto de vista y a dejar de ver en la enfermedad un problema para ver en ella más bien una solución, una respuesta de adaptación. Hablamos de descodificación porque en este enfoque la enfermedad se considera un código, o dicho de otro modo, una transposición, la transcripción de una historia. Esta se expresa en forma de un síntoma. Se codifica en el hígado, en el hueso, en el ojo, etc. Todo nuestro universo está codificado y nosotros dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a descodificarlo, a veces sin darnos cuenta. Ya lo hagamos por medio del descodificador de la televisión, de los chips electrónicos de los teléfonos o de otras tablas de conversión que utilizamos de manera constante, ya sean matemáticas, analíticas, meteorológicas, lingüísticas, psicológicas, etc. Nosotros descodificamos la información y nuestra biología hace otro tanto, sin que lo sepamos. Se trata de una descodificación de las enfermedades, pues este enfoque se interesa concretamente por todo lo que es enfermedad, ya sea física, genética, orgánica, funcional o del comportamiento. Esta descodificación de las enfermedades se califica de biológica. No se trata de una descodificación lacaniana, por ejemplo, es decir, apoyada en la estructura del lenguaje. Tampoco se trata de una descodificación sagrada que se base en las relaciones entre un órgano y lo que dicen las diversas tradiciones espirituales. Tampoco consiste en una descodificación simbólica referida a las propuestas de múltiples mitos y tradiciones. Se trata en efecto de una descodificación basada en la biología, a saber, y por encima de todo, en la función de los órganos dentro de la organización del viviente y de sus necesidades de adaptación. Ante un órgano enfermo, la primera cuestión que debemos plantearnos es la función biológica de dicho órgano. Si queremos comprender el sentido de una enfermedad de la dermis, nos preguntaremos por la función de este órgano. Si se trata de una enfermedad del hígado, pensaremos en la función del hígado y hablaremos siempre de una función biológica, de una realidad biológica. Volviendo a los casos citados, la dermis nos protege del mundo exterior. El hígado tiene, entre otras, la función de almacenar el glucógeno que necesita el organismo. Si me agreden, mi dermis se espesa. Si estoy privado de alimentos, el hígado se me dilatará para almacenar reservas. La idea general de la descodificación biológica de las enfermedades es que todo síntoma es en primer lugar un mensaje, una información y en segundo lugar una solución. Esta última afirmación implica que un cambio de orden físico interior es una respuesta a un cambio de situación exterior.
Cuando llegan los alimentos a nuestro estómago, éste empieza a segregar ácido clorhídrico. Se trata de una solución del organismo, de su solución habitual a la labor de la digestión, y no de un problema. Si nos hemos comido un yogur, el estómago producirá poco ácido, pero si nos hemos comido un plato de judías con carne, la solución consistirá evidentemente en segregar más ácido. Si hay espinas de pescado, produciremos más mucosa, a veces un pólipo del estómago con el fin de producir más ácido todavía y digerir así este elemento. Por otra parte, si nos hemos dado un atracón de ostras en mal estado, vomitamos, y tampoco en este caso se trata de un problema, sino de una solución de supervivencia. Cuando hemos vomitado las ostras, nos sentimos cansados, sudamos, descansamos, y todo esto también forma parte de la solución. Si tomamos el sol y nos bronceamos, esto no es un problema, es una solución. Nuestra piel se broncea para no quemarse. Ahora bien, si no hacemos caso a nuestro cuerpo ni a sus reacciones biológicas y nos mantenemos expuestos al sol demasiado tiempo, está claro que podemos quemarnos. Toda enfermedad, todo síntoma, responde a una intención positiva que debemos aprender a descubrir. Un síntoma es una solución de adaptación a un hecho exterior. Todo es reacción de adaptación vital. El síntoma es una reacción a una acción que se suele pasar por alto. Una parte de nuestro cuerpo se adapta a un cambio sencillamente. Cuando a alguien le da una insolación, estamos presenciando una reacción del organismo. Cuando vemos que alguien vomita, lo que vemos también es una reacción. Lo mismo puede decirse de todos los síntomas. Cuando una persona produce en exceso de pulmón un tumor, por ejemplo, debemos preguntarnos cuál puede ser el sentido de este síntoma. Dicho de otro modo, ¿qué utilidad puede tener para esta persona, en términos de intención positiva, disponer de una masa pulmonar mayor? Preguntémonos ahora por la función biológica del órgano. En el caso del pulmón, se trata evidentemente de recibir oxígeno y de realizar intercambios de gases. Si esta persona se encuentra en un entorno pobre en oxígeno, el hecho de desarrollar una masa pulmonar mayor le permitirá recibir la dosis de oxígeno que necesita. Por tanto, este exceso de pulmón tiene básicamente algo de positivo. Si esta persona se encuentra a gran altura o donde el aire es pobre en oxígeno, su organismo elaborará más glóbulos rojos. Es otra solución perfectamente adaptada para permitirle vivir o sobrevivir. Este principio se cumple en todos los síntomas, ya se trate de un nódulo en el hígado que permitirá almacenar más glucógeno si tenemos un problema, la carencia de alimentos o de temor a dicha carencia, o ya se trate de una parálisis de las extremidades inferiores, porque nos sentimos obligados a correr en dos direcciones opuestas y físicamente no somos capaces de hacer tal cosa. Esta parálisis, signo de una doble limitación inmovilizadora, nos sirve para quitarnos de encima este estrés. El síntoma es, en efecto, una reacción del organismo que sobreviene dentro de la perspectiva de evitar el estrés. El estrés procede de la necesidad de correr en dos direcciones opuestas. Por ejemplo, si estamos paralizados, ya no nos encontramos ante esta indecisión, ante este dilema cuya solución imposible nos producía un estrés insoportable. Si nos han insultado y sufrimos después de una pérdida de audición, el síntoma nos permite dejar de estar en contacto con esta fuente concreta de estrés que es la audición. Si nos han faltado los alimentos y desarrollamos un nódulo en el hígado, este nos permite dejar de estar expuestos de manera constante a ese estrés del miedo a falta de alimentos. La enfermedad, el síntoma, es por lo tanto un procedimiento biológico que tiende a alejarnos del estrés, o más exactamente, a aliviarnos del contacto consciente y permanente con un estrés determinado. La solución de adaptación del cuerpo consiste
en enterrar en el inconsciente lo más hondo posible el problema que no hemos podido arreglar, superar o solucionar. Así el problema queda relegado, reprimido, de un modo que nos permite seguir funcionando. En el inconsciente biológico, un órgano codificará el problema y se hará cargo de él. De este modo, el estrés general se convierte en un estrés local, completamente inconsciente. Jacques Salomé cuenta una anécdota significativa en este sentido. Le preguntó a una mujer que había acudido a su consulta: ¿Ha tenido usted algún aborto? No, respondió ella. ¿Cuántas veces? 3. Conscientemente ella no ha abortado, todo va bien. Otro caso. Un hombre se presenta con consulta de cáncer de pulmón. Se le pregunta si ha tenido miedo intenso a la muerte, ya que el pulmón es el órgano asociado a este sentimiento concreto. El hombre, movilizando inconscientemente sus defensas, responde: no, en absoluto. Yo le recomiendo que guarde la calma y le doy cita para el mes siguiente. En esa segunda consulta, él cuenta: me ha vuelto a la cabeza una cosa. No había caído en ella en un primer momento. Lo del miedo a la muerte. Me ha recordado algo. Fue mucho antes de mi problema de salud. Puede que se trate de eso, pero lo había olvidado por completo. Cuenta entonces un accidente de coche que había vivido de niño. La familia salió de vacaciones. Todos estaban muy contentos, con prisa por llegar. El padre conducía deprisa, muy deprisa. En pleno campo llegó otro coche de frente y chocó con ellos. El niño iba en el asiento trasero. Recibió una sacudida fuerte, pero consiguió salir del coche. El padre, la madre y la hermana quedaron inconscientes. Había sangre por todas partes. Se dirigió al otro vehículo para pedir ayuda. Sus ocupantes habían muerto en el acto. Buscó entonces una casa para pedir auxilio, pero no había ninguna. Tuvo que recorrer kilómetros interminables a pie, dejando a sus padres entre la sangre. Se puso en camino sin saber si volvería a encontrarlos. Solo describió el contexto. Bien podemos imaginarnos la intensidad de los sentimientos de ese niño respecto a la muerte. A pesar de la gravedad de los hechos, dijo con toda naturalidad: verdaderamente tuve miedo de que murieran, pero se me había olvidado. Así pues, el hecho había sido dado de lado. Era un miedo tan insoportable que lo había enterrado en su inconsciente y después lo había codificado biológicamente en los pulmones. Una parte del cuerpo, del cerebro, del inconsciente, se hizo cargo del problema para quitárselo de encima al resto del cuerpo y para que la persona pudiera seguir viviendo y funcionando. El síntoma no es más que un exceso o una carencia de la norma fisiológica. No existe ninguna enfermedad que haga aparecer en el cuerpo humano un órgano nuevo o desconocido. Cuando una persona tiene un tumor en un hueso, simplemente tiene más hueso. Cuando alguien tiene acúfenos, oye sonidos, más sonidos. O bien a la inversa, el síntoma funciona por defecto. La persona sufre pérdida de audición, se vuelve miope o se descalcifica. La enfermedad es una reacción excesiva que se lleva a cabo con el fin de sobrevivir. Esta reacción surge siempre en un contexto preciso, ante una situación o un entorno particular, y responde a determinadas características reconocibles que veremos luego. Es la solución que encuentra el cuerpo para otorgarse a sí mismo una mayor posibilidad de adaptación y de supervivencia. Este principio de la adaptación se puede constatar, por otra parte, observando la evolución de los seres vivos a lo largo de las generaciones y de los milenios. Todo síntoma, toda enfermedad arranca en un momento dado, preciso, con un shock. Se trata de un drama localizable al que se le puede dar fecha y hora, minuto y segundo. Se le puede llamar a este drama bioshock o shock biologizante. Este concepto de instantaneidad es fundamental.
Aunque a muchos les parezca evidente, en la práctica hay terapeutas que hacen hincapié en esta búsqueda del instante en el que se desencadena la enfermedad. Existen muchos enfoques, no por ello menos interesantes, que evocan, por ejemplo, las relaciones difíciles que se han podido tener con una madre dominante, los efectos traumáticos de la pérdida de un ser querido, o de un divorcio patológico. Pero estos enfoques en general no llegan a investigar cuál es el momento preciso del hecho que se ha vivido mal. Puede ser, por ejemplo, el instante en que la persona se encuentra con su cónyuge ante el juez, o bien aquella llamada insultante por parte de la familia política, o esa noche en que la persona se ha encontrado sola en el lecho conyugal por primera vez desde hace años. Esta búsqueda del instante preciso, del momento clave del comienzo de la enfermedad, puede tardar su tiempo a veces. Este concepto del instante es fundamental, pues es el momento determinante, tanto en el comienzo de la enfermedad como en el comienzo de la curación. Hasta la 1:21 de la tarde todo marcha bien. A la 1:22 pasa algo. Sobreviene un hecho inesperado y la vida ya no es la misma a partir de ese instante. Ese cambio tiene consecuencias en los planos emocional, fisiológico, orgánico y psicológico. En el origen de toda enfermedad se encuentra ese momento bisagra, ese instante en el que todo oscila. El bioshock adopta diversas características. Los shocks, los dramas a los que tenemos que hacer frente, no son calificables en términos de shock biologizante. En la práctica, cada uno de nosotros debemos hacer frente a múltiples conflictos en nuestra vida diaria y todos nos encontramos a lo largo de nuestra existencia con unos cuantos hechos aparentemente traumáticos sin que estos nos susciten enfermedades. A la inversa, las personas aparentemente animadas, sin problemas, sufren diversas enfermedades o síntomas. El bioshock pasa siempre inadvertido. Se encuentra en los sentimientos de la persona y no en el hecho en sí. A veces se trata de un hecho anodino que despierta un sufrimiento pasado o un conflicto en potencia. ¿En qué consiste, pues, la diferencia? ¿Cuáles son las características del shock que entrañan el posible comienzo de una enfermedad? 1. El aislamiento. El bioshock surge de un hecho vivido en el aislamiento. La persona no ha sabido o no ha podido hablar de su sentimiento. Ha podido hablar del suceso, de lo que hizo ella, de sus creencias, pero no de su emoción profunda. O bien, si lo ha hecho, no se ha sentido acompañada, comprendida, liberada. A veces se ha sentido juzgada o rechazada. Su sentimiento emocional ha podido quedar descalificado a sus ojos, sin encontrar otra vía de expresión, de exteriorización. La sorpresa. El shock es imprevisto. El sujeto siempre resulta sorprendido, tomado a contrapié. No estaba preparado. Por ejemplo, muere el padre o la madre después de una larga enfermedad. Como es un drama para el que el hijo estaba preparado, su dolor es fuerte pero llevadero. Por el contrario, se produce un shock completamente inesperado en el momento del reparto de la herencia, al quedar de manifiesto la avaricia insospechada de un miembro de la familia. Sin solución. El shock aparece como carente de solución duradera y satisfactoria, consciente y voluntaria. En el momento del shock, la persona no tiene acceso a su raciocinio, ni a su reflexión, ni a su reserva de recursos personales o familiares. Tampoco puede tratar en ese momento el problema por medio de la palabra. Se encuentra en un callejón sin salida. Afecta a los valores profundos. El shock está vinculado con los valores del individuo. La persona que se encuentra con un drama atribuye a este un sentido en función directa de sus valores. Por así decirlo, la persona se identifica con un elemento del drama. Será este el que habrá que encontrar más adelante en la terapia. El concepto de biodiana.
El círculo exterior de la dhyana es el del entorno. Por él nos relacionamos, por él recibimos las experiencias que nos llegan. El entorno ejerce un impacto sobre nosotros y nosotros también ejercemos un impacto sobre el entorno. El segundo círculo se llamaría espacio de nuestros actos, entre nosotros mismos y el mundo exterior. Es todo lo que hacemos, nuestra conducta. El tercer círculo es el de nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras creencias, que están en nuestro interior, aunque estén determinadas en parte por el entorno y relacionadas con nuestros actos. Estos tres elementos no tienen un interés determinante en el momento del bioshock, ni tampoco en el momento de la terapia. Debemos ir más lejos, profundizar más, en el dominio de la emoción, al nivel del sentimiento emocional. Este es el centro de la biodhyana. En la práctica, el shock que procede del entorno atraviesa todas las capas y llega al centro de la dhyana. El hecho adopta entonces una coloración emocional particular, específica, que es, por así decirlo, el velo mágico de la entrada en la biología. En el encuentro terapéutico es importante ser capaz de detectar en el discurso del otro de qué habla o qué es, pues solo se biologizará este centro de la dhyana, que es el sentimiento emocional. El sentimiento. Distinguimos 4 grandes familias de sentimientos. 1. Los sentimientos arcaicos, asociados a la supervivencia. Por ejemplo, miedo a la muerte, a la falta de alimentos, a la necesidad de eliminar los excrementos. Estos sentimientos corresponden a necesidades básicas, fundamentales. Es un nivel muy animal. 2. Los sentimientos asociados a las necesidades de protección. Es, por ejemplo, cuando nos sentimos agredidos, sucios, contaminados, lesionados o en peligro. 3. Los sentimientos con matiz de desvalorización. Se encuentran, por ejemplo, en las personas que están lesionadas en su autoestima, que se consideran inútiles o que creen que no valen nada. 4. Los sentimientos relacionados con el plano social, con las relaciones. Es aquí donde se encuentran las nociones de contacto, de territorio, de sexualidad o de separación, y los sentimientos de frustración, de ira y de impotencia. El sentimiento concreto en el momento del shock es fundamental. Es, por así decirlo, la piedra angular, la piedra de toque del comienzo de la enfermedad y del comienzo de la curación. Es el color que asignamos cada uno de nosotros al mundo exterior y a los hechos que nos afectan. Un mismo hecho se vivirá de forma completamente diferente y tendrá repercusiones biológicas y psicológicas muy distintas en virtud de la emoción que se siente y del sentido que se le atribuye. Un despido, por ejemplo, puede ser vivido por unos como una desvalorización, mientras que otros sentirán ira o vergüenza. Otros caerán en el miedo a la falta de lo necesario para la vida, etc. Este sentimiento biológico tiene gran importancia en este enfoque. No es un sentimiento de orden mental ni cognitivo. Está claro que debemos distinguir entre la lógica de lo mental, de la inteligencia, del cerebro racional y la lógica del cuerpo, de las células, de las tripas, de lo emocional. La lógica razonadora, racional, no produce jamás síntomas ni enfermedad. Es un sistema separado de la lógica emocional. Por bien que sepamos que es completamente inútil o ridículo preocuparnos por nuestros niños cuando están a salvo en casa de su abuela, la emoción sigue allí. La angustia es inevitable. Todo el mundo sabe que es una tontería absoluta tener miedo de una araña que vemos en fotografía, pero algunas personas tienen verdadera fobia y no pueden evitarlo. Veremos estas dos lógicas, la de la inteligencia racional y la del sentimiento emocional en el caso clínico de un hombre que creía ser demasiado pequeño y por eso quería suicidarse. En su caso se trataba de un convencimiento delirante. El personal clínico que cuidaba de él, psiquiatras y enfermeros, así como los demás pacientes y sus familiares, todo el mundo en suma,
adoptaba con él una misma actitud, la de dirigirse a su inteligencia, la de apelar a su razón. Se le aseguraba que no era tan pequeño y que no era como para suicidarse, que incluso había un futbolista famoso que medía lo mismo que él, y que muchos hombres incluso más bajos atraían a las mujeres, pues el paciente también creía que con lo pequeño que era jamás podría interesar a ninguna mujer. Todos sus cuidadores apelaban a su inteligencia por medio de argumentos, y esto no servía de nada, pues su convicción delirante era completamente inaccesible a la lógica racional, y él repetía con regularidad sus intentos de suicidio. Desde otro punto de vista se puede considerar, por el contrario, que dentro de su lógica emocional, en su mundo emocional interior, él estaba en su verdad, en su lógica, completamente separada de la lógica racional. La enfermedad, el síntoma, siempre guarda relación con esta lógica que se llama celular, corporal, orgánica, porque pensamos unas veces con la cabeza y otras con el cuerpo, y un pensamiento y otro son distintos, y pueden encontrarse en conflicto profundo. Pero en tal caso siempre es la lógica inconsciente la que vence. Nuestro cerebro no establece diferencias entre un hecho imaginario y un hecho real. Llamamos real al hecho que viene del exterior, a una situación que se vive, que se ve, que se oye, que se puede percibir de manera sensorial. Por el contrario, un hecho imaginario es de orden cognitivo. Es una cosa en la que se piensa, que se imagina o que se evoca. El cerebro, por lo tanto, no establece diferencias entre estos dos tipos de hechos. Cuando se vive un hecho o cuando se evoca, el cuerpo segrega los mismos ácidos, suda, tiene las mismas palpitaciones, y en el plano emocional tiene la misma alegría o la misma tristeza, ira, vergüenza, etc. La emoción es idéntica. Esta observación tiene unas consecuencias que pueden ser de primera magnitud en el proceso del comienzo de la enfermedad. Cuando sobreviene un hecho exterior, como de hecho están sobreviniendo en cada instante de nuestra existencia, el hecho es coloreado, teñido, más o menos deformado, por nuestra subjetividad, por nuestro mundo interior. Reconstruimos lo real de manera constante. Este hecho atraviesa nuestra biodiana el círculo del pensamiento. En ese instante se identifica, se califica, se asocia con recuerdos. Contemplo una pintura que no había visto nunca, simples manchas de color. Consulto el nombre del pintor y veo que es Gauguin, Picasso o Miró. El cuadro, que es el mismo que hace unos segundos, me produce inmediatamente un impacto emocional completamente nuevo. Ah, es un Picasso, qué fuerza tiene. En el mismo orden de ideas, el narrador del Principito cuenta: cuando yo era niño vivía en una casa antigua y se decía que había en ella un tesoro escondido. Claro que nadie había sido capaz de encontrarlo y quizás no lo habían buscado siquiera. Pero encantaba toda la casa. Mi casa tenía un secreto oculto en el fondo de su corazón. Por lo tanto, nosotros no nos relacionamos con un mundo exterior objetivo, cuantificable y reproducible, sino con una idea, con una construcción interna, con una recreación interior del mundo exterior, a menos quizá que alcancemos un despertar como el que ha descrito entre nosotros Buda. Se trataría de un estado de conciencia del presente desembarazado de los filtros interpretadores personales. A falta de alcanzar este estado de la conciencia, el ser humano pone etiquetas, interpreta, atribuye un sentido y no reacciona al mundo exterior sino a este sentido. No por ello deja de ser la etiqueta completamente imaginaria, virtual, arbitraria, aleatoria. Esta engendra una emoción que puede ser desagradable o agradable en virtud del sentido que se atribuye al hecho. Epícteto escribió en su manual que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que ellos tienen de estas. Por ejemplo, la muerte no es un mal en absoluto, pero la opinión que se tiene es que la muerte es un mal, y este es el mal. Así pues, cuando estemos contrariados, perturbados o tristes, no acusemos a nadie más que a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones.
Ya sea el hecho de origen real, externo o imaginario, interno, la emoción será real y evocará una respuesta biológica real, por ejemplo, en forma de tumor, de úlcera, de contracción muscular u otras. Así se puede gastar una broma pesada a un amigo diciéndole que se ha visto a su pareja paseando del brazo de un desconocido. El que oye esto puede sentir que el corazón se le acelera, o que le sale espuma por los labios, o que se hinchan las venas del cuello, etc. Todo ello a pesar de que al cabo de 3 minutos se le dirá que todo ha sido una broma absolutamente inventada. Lo determinante es la representación de la cosa, más que la cosa en sí. La emoción está asociada a nuestra realidad biológica. En la descodificación biológica, estudiamos las funciones arquetípicas de la piel, de las glándulas suprarrenales, del hígado, de la vejiga. Buscamos cuál es el arquetipo para cada órgano. Por ejemplo, para la vejiga se trata de marcar el territorio, como lo hace el perro, el leopardo y otros muchos animales. Así, cuando vienen a consultar, por ejemplo, una mujer con un problema de cistitis, hay que preguntarle quién invade su territorio, produciéndole ganas de orinar todo el día. ¿Quién viene a levantar las tapas de las cazuelas en la cocina, cosa que ella no soporta? Puede que sea su marido quien esté invadiendo su territorio, en contra de su voluntad. Se trata de una reacción arquetípica expresada biológicamente por el cuerpo y en el cuerpo. En el origen de todas las enfermedades, un hecho que dura un instante se encuentra transformado por el sentido que se le atribuye, en una emoción que tiene una coloración muy precisa. Esta coloración emocional especificará el tipo de conflicto que será tratado entonces biológicamente por el órgano del cuerpo humano al que corresponde esta función. Por ejemplo, si una mujer mantiene relaciones difíciles y estresantes con sus hijos, la persona se sentirá totalmente superada por la situación, incapaz de conducir estas relaciones, se desvalorizará a sí misma y se considerará mala madre. Esta emoción está en contacto con un órgano concreto. En este ejemplo se trata del hombro derecho, si la persona es diestra. El concepto de las fases de la enfermedad. Una de las aportaciones originales de este enfoque es la distinción de dos tiempos, de dos fases biológicas en las enfermedades, la fase de estrés y la fase de recuperación. También se distinguen 4 fases o etapas a nivel de la vivencia psicológica. Las 2 fases biológicas, después del shock bioagilizante, la persona se encuentra en situación de estrés notable con el fin de encontrar una solución. Este estrés es por sí mismo una respuesta adaptada para poder encontrar una salida. Esta primera fase tiene como objetivo suprimir el estrés, alejarlo, aportando una respuesta biológica a la amenaza percibida. Si a una persona le falta oxígeno, una solución biológica de adaptación podría ser la de elaborar más glóbulos rojos. La primera solución conductual sería dirigirse a un lugar más rico en oxígeno, o en algunos casos ponerse una mascarilla de oxígeno. Es una solución exterior a un problema exterior, y es lo que hacemos en la mayoría de los casos. En este supuesto, a partir del momento en que la persona ha conseguido una atmósfera lo bastante rica en oxígeno, ya no tiene necesidad de desarrollar la poliglobulia. La persona pasa entonces a la segunda fase de la enfermedad, la fase de reparación, de regeneración, de convalecencia, en la que la médula ósea simplemente se normaliza y produce menos glóbulos rojos. Se trata generalmente de una fase de fatiga, de distensión, acompañada a veces de inflamación. Si a pesar del estrés de la primera fase la persona no encuentra una solución exterior para su problema, por ejemplo no puede cambiar de lugar, su organismo seguirá elaborando más glóbulos rojos, pero su espíritu no quedará polarizado en ese estrés. Por así decirlo, se desenchufará, se desconectará de esta causa de estrés, y es entonces cuando se producirá el paso a lo inconsciente, que puede tardar varios segundos o varios días. El hecho que produce el shock pasará al inconsciente
para que la persona no quede en su totalidad en contacto consciente y permanente con el estrés. Esta es todavía la primera fase biológica de la enfermedad. El cuerpo expresa su solución y simultáneamente la emoción se vuelve inconsciente. Este es el sentimiento biológico. El día que aparece una solución adecuada, ya sea de orden real, imaginario, emocional o incluso simbólico, si esta solución permite curar el estrés de origen, la persona entrará en la segunda fase de la enfermedad. El cuerpo elaborará hueso si se había descalcificado, o eliminará un tumor si lo había producido durante la fase de estrés. Curará una sordera si la sordera había sido el síntoma de la primera fase. En esta segunda fase se produce cierto número de síntomas físicos, inflamaciones, dolores, eczema, edema, fiebre, que manifiestan la regeneración del cuerpo. Los síntomas, ya sean de primera o de segunda fase, siempre están asociados al shock biologizante y al sentimiento emocional. Si el shock biologizante se ha vivido emocionalmente en forma de ira, en la primera fase aparecerá una ulceración de las vías biliares. Cuando se solucione el conflicto, las vías biliares empezarán a cerrarse, hasta el punto de producirse a veces una obstrucción que puede desembocar en ictericia. Si el sentimiento conflictivo biológico era un sentimiento doloroso de separación en la primera fase, se puede tener la epidermis fría, helada, y en la fase de reparación la epidermis se volverá inflamada, ardiente, con edema, durante algunos días o semanas, hasta la vuelta a la normalidad. Veamos pues que es preciso clasificar los síntomas en función de estas dos categorías. Las 4 etapas psicológicas. La primera fase o etapa psicológica corresponde al momento en que la persona se presenta con una enfermedad o con un síntoma. Este momento, al que se llamará fase 0, es una fase de protección, de evitación o de inconsciencia. Será fácil que la persona diga que aparte de eso todo marcha bien, que no tiene preocupaciones especiales, y tanto mejor, pues esta es la función del inconsciente. Ha apartado su espíritu del drama para que pueda seguir adelante con su vida y dirigir los demás aspectos de su existencia. El terapeuta tiene que hacer entonces el entrometido molesto. Conducirá al paciente en un primer momento, fase 1, a una toma de conciencia del problema de una manera u otra. La persona tendrá que volver a tomar contacto con esa emoción negativa, difícil, incontrolable, como lo era el hecho que lo originó. Esta etapa es penosa a veces y choca con la resistencia del paciente, que teme, en cierto modo, la vuelta de esta represión. Cuando se ha alcanzado esta etapa, la persona podrá dirigirse a la segunda fase psicológica, fase de tratamiento de la emoción negativa. Si, por ejemplo, su sentimiento emocional había sido el miedo, esta etapa será una fase de acceso a un estado de no miedo. Si la persona se desvalorizaba, dejará de desvalorizarse. Así pues, en esta segunda fase, la persona empieza a apartarse de lo negativo, pero todavía no está en lo positivo. Sencillamente está menos triste o no está triste en absoluto, deja de desvalorizarse, etc. El movimiento natural de la evolución y de la curación dirigirá después a la persona hacia la tercera etapa, la tercera fase psicológica, que corresponde a la segunda fase biológica. Esta fase viene acompañada de los fenómenos físicos de reparación. Es una fase en que la persona accede a una vivencia emocional positiva. Se siente segura, confiada, contenta o con buena autoestima. Se encuentra en relación directa con la solución, con la comodidad, con el bienestar. Finalmente se puede hablar de una última fase psicológica, la etapa de la vuelta a la normalidad, con el enriquecimiento de una experiencia nueva. La persona que ha pasado por una enfermedad y que se ha curado, ya no es como antes, está enriquecida, ha adquirido recursos gracias a esta iniciación que representa la enfermedad. La unidad del viviente. Consideremos la estructura del viviente como una unidad tripolar, una unidad con 3 facetas. El cuerpo, órganos, el cerebro y la emoción son 3 expresiones de una misma realidad que evolucionan simultáneamente.
Lo que se vive a nivel emocional ejerce un impacto inmediato sobre una zona cerebral determinada, que rige a su vez un grupo de células. Para ilustrar este concepto, cuando una persona se enfrenta a un hecho, bioshock, que vive en términos de separación mal vivida, emoción, aparece inmediatamente en una zona cortical muy precisa una imagen que se puede captar con el escáner, y una zona de su cuerpo a nivel de la epidermis se enfría. Otro ejemplo, si el shock se vive en términos de desvalorización deportiva, se podrá ver aparecer inmediatamente una descalcificación a nivel de las rodillas, y se puede captar una imagen precisa a nivel de la médula cerebral. Del mismo modo, cuando una persona soluciona su sentimiento, la zona cerebral que haya quedado afectada se curará, produciendo un pequeño edema durante la fase de reparación, y a nivel corporal aparecerán signos de inflamación. La terapia se puede apoyar en los trabajos de Philippe Levy y en la práctica terapéutica desarrollada por Milton Erickson, entre otras bases teóricas. Sea cual sea la base, ¿cuáles son las características concretas de la terapéutica que aporta esta corriente? En decodificación biológica, la terapia consiste, en primer lugar, en un encuentro con la persona en su realidad biológica y medioambiental, su familia, su oficio, lo que tiene sentido para ella. Es lo que en PNL se llama mapa del mundo. En segundo lugar, puede darse en la terapia una fase de educación, de información, sobre el sentido de la enfermedad y sobre la importancia del sentimiento. En tercer lugar, la psicobioterapia consiste en encontrarse con el otro de una manera privilegiada, o de privilegiar el encuentro con su realidad emocional más que cognitiva. Todo síntoma, ya sea orgánico, psíquico o conductual, procede de un hecho exterior que se ha convertido en emocional. En esta etapa, la terapia apunta a volver a poner en movimiento una emoción bloqueada, inmovilizada. Todo shock tiene el efecto de congelar la emoción. Existe pues un ciclo de la emoción. Viene del exterior, se interioriza en nosotros y debe volver al exterior. La enfermedad es de alguna manera una cristalización de esta emoción, un estancamiento de ese movimiento que es la emoción. En la etimología misma de la palabra se encuentra el concepto de moción, movimiento, agitación. La terapia consiste pues en devolver el movimiento para permitir que esta realidad emocional regrese al exterior bajo una u otra forma. Ya se trate de una creación artística, de un juego de rol, de una reacción, de llantos o de movimientos del cuerpo. Se trata siempre de una descarga emocional, de una expresión de lo que se ha impresionado. La psicobioterapia se interesa por el sentido, ya que es el viviente el que etiqueta los hechos, interpreta los datos exteriores y les atribuye un sentido. Este etiquetado, este sentido atribuido que pertenece a cada uno, nos puede hacer sufrir o puede llevarnos a que nos abramos. En este sentido, esta etiqueta la que marca toda la diferencia. La curación se puede producir desde estas primeras etapas, en la etapa de la relación o en la etapa de la información, pues se da el caso de que ciertas personas realizan tomas de conciencia que bastan para arreglar el problema y para curar. Sin embargo, la mayoría de las veces estas dos primeras etapas no bastan, y las personas que acuden a consulta necesitan que las acompañen para pasar la descarga emocional o para poder realizar una readaptación del sentido. Si a pesar de todo no basta con esto, una etapa siguiente de la terapia podrá ser la de recurrir al nivel imaginario. Aquí tienen su lugar los actos simbólicos como han propuesto Erickson y Jodorowsky. Son actos metafóricos cuya lógica profunda se dirige sobre todo al inconsciente. De aquí su alcance terapéutico. Por ejemplo, si una persona está sumida en un duelo sin fin, un acto simbólico puede consistir en hablar del difunto, escribirle una carta o llevarle regalos a su tumba. Estos actos pueden ayudar a proseguir el proceso terapéutico o darle fin, pues la enfermedad es una solución que se ha detenido por el camino, y este acto metafórico puede permitir concluirla, darle fin. Se trata de exteriorizar lo que se ha bloqueado, lo que se ha congelado en el interior del viviente.
La descodificación biológica es un enfoque diagnóstico que permite acceder rápidamente a determinados datos del inconsciente, a la sede de los padecimientos disimulados por el paciente, al lugar donde él no quiere llegar, pero que es, no obstante, el único lugar donde es útil llegar. Es un enfoque que se debe entender como una hipótesis, jamás como una certeza, con el fin de abrir a la persona en lugar de encerrarla en teorías o en propuestas interpretativas. Es además un enfoque muy potente, puede hacer el bien, pero también puede hacer daño en la medida en que la persona no está dispuesta a escuchar ni a abrirse a sus heridas. También es un enfoque que se encuentra en movimiento constante. No se encuentra en los museos ni en las vitrinas, sino en esos laboratorios de investigación que son las consultas de los terapeutas. ¿Cómo se logra biodescodificar? 1. Encontrar la vivencia que desencadena la enfermedad. 2. Reconocer, expresar y resignificar. 3. Razonar igual situación pasada y actual. 4. Liberar la carga emocional, no peligro. El inconsciente vive muchos tiempos al mismo tiempo y guarda información vital para nuestra supervivencia. Situación actual, liberación de emociones. Desactivación de síntoma o enfermedad, cambio de respuestas físicas y emocionales. Leyes para la descodificación o para descodificarnos. 1. El otro no existe. 2. El tiempo no existe. 3. Lo imaginario no existe. El otro no existe. Creamos una y otra vez al otro, al mundo exterior, con nuestro mental y nuestra memoria. El niño sufre, la madre tiene dolores en el vientre, el niño cae al piso, la madre tiene la rodilla dolorida. En mi realidad biológica el otro no existe, todo reside en mí. Eso abre las puertas a todos los conflictos por identificación. El relato de la escena crea una emoción. La vivencia ocurre instantáneamente adentro de mí. Identificación en la vivencia que supuestamente el otro vivió. Uno se puede identificar con alguien que no tiene para nada los sentimientos que parece tener. El tiempo no existe. Todo reside en el instante. La experiencia se vivió hace tiempo y es como si se viviera en este instante preciso. El pasado no existe, solo el presente. Al final de cuentas, lo único que importa es estoy siendo atravesado por un sentimiento, una emoción. Lo que pasó hace 30 minutos, 25 años o 2 siglos parece ser idéntico, para el inconsciente el tiempo no existe. En cada uno de nosotros existen simultáneamente dos lógicas. La primera es irracional, viene de las tripas, visceral. En esta lógica las variaciones del tiempo no existen, todo pertenece eternamente al presente. Solo existe el presente. La otra lógica es racional, intelectual, toma en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Lo consciente no logra hacer el vínculo entre el síntoma y su causa, pero el inconsciente sí lo logra. El inconsciente se concentra en un evento reprimido. La ilusión no existe. Para mi realidad biológica todo es verdad. El inconsciente biológico no conoce lo que es la ilusión, solo conoce lo real. Cuando uno recibe un regalo, no solo es objeto. Ese es un objeto que tenemos en la mano, pero un símbolo de amistad, de bondad, un gesto agradable, sino que también es una señal que nos muestra nuestro valor o la atención que el otro nos dedica. Cuando se ve una película uno puede llorar, aun cuando lo que ha sido proyectado es una ilusión. Por esta razón, en una terapia una solución simbólica es tan eficaz como una solución real. Que se exprese de veras sus opiniones y quejas a un colega que ha sido desagradable, o que lo hagamos a un terapeuta o un amigo o con un símbolo, de cualquier forma el efecto de esa acción será liberador. Entonces todo reside en mí, todo reside en el instante.
Todo es verdadero, que sea respecto a la entrada en la enfermedad o en la entrada en la curación. Las emociones. Las emociones son el vehículo que une el consciente con el inconsciente. El inconsciente no razona, se limita a sentir la emoción. Nuestro cuerpo hace responder, según la emoción que estamos viviendo, a un órgano determinado que nos estará ayudando mediante su cambio en la función a sentirnos menos amenazados y con más chances de sobrevivir. Ejemplo, me acaban de hacer algo que considero totalmente injusto, que no lo tolero, no lo puedo digerir. Ante esta emoción el cuerpo no sabe si es una simple emoción de respuesta al entorno o si realmente no puedo digerir algo. El cerebro solo procesa el dato y lo muestra, no puedo digerir. Ante el peligro de tener una obstrucción digestiva por no poder digerir literalmente algo, el cerebro manda la orden a las células del estómago de producir más ácido clorhídrico para garantizar que podremos digerir lo que está molestando, sin percatarse de que es una percepción emocional y no algo físico incrustado en el estómago. Como resultado, lo primero que tendremos será un síntoma de acidez. Si este síntoma simplemente se tapa con una medicación sin atender su causa, luego tendremos una gastritis, la que luego se podrá transformar en úlcera hasta llegar a casos extremos a producirse un cáncer de estómago. Generando el cáncer, el cerebro se asegura de tener una gran masa muscular productora de ácido que garantice digerir lo que está molestando y no morir a causa de una obstrucción digestiva. La finalidad y la eficacia de esta terapia está basada en lograr encontrar en la vida del paciente el momento justo en que se experimentó la vivencia que desencadena la enfermedad específica. Luego de encontrar esa vivencia, el paciente logra reconocerla, expresarla y resignificarla, darle un nuevo sentido a la vivencia y sobre todo logra ordenar respuestas emocionales al ver, desde la capacidad racional que no tienen los animales, que la situación pasada ya no es la presente, por lo cual ya no es necesario responder. Al caer la emoción desencadenante, la respuesta del cuerpo, síntomas, cae inmediatamente, ya que ya no tiene razón de ser. Siempre para el cerebro es más fácil poner en marcha los mecanismos para restablecer el equilibrio cuando ya no se está en peligro de vida, o lo que así se interpretaba, que mantener al cuerpo activo en una situación de demanda de energía extra, como sucede con la enfermedad. Esta terapia no solo logra la liberación de la enfermedad en la mayoría de los casos, sino una liberación emocional sin precedentes. Podemos clasificar las emociones en dos grandes grupos, las primarias y las secundarias. Sin embargo, no se puede hacer un listado de cada grupo, porque mientras que para un individuo una emoción puede ser primaria, para otro la misma puede ser secundaria. La emoción secundaria la llamamos emoción social. Es la políticamente correcta, la que enmascara la emoción primaria o oculta. La emoción oculta o primaria, la no expresada, la reprimida, queda grabada en nuestro inconsciente. Esto es debido a creencias, tabúes, prejuicios o aprendizajes. Antes de biodescodificar, hay que saber tratar la emoción. El resentir es la función biológica no satisfecha. Al final el paciente se preguntará, ¿por qué resiento lo que resiento? El resentir primario es aquella que se siente en el momento del bioshock. Es espontánea, frente al ambiente reacciona. Cuando se expresa todo cambia, la persona se siente aliviada. Es la no aceptada socialmente, la sentimos en todo nuestro ser. El resentir secundario es aquella que cuando se expresa no cambia nada. La aceptada socialmente, tabúes, creencias. Enmascara la primaria, intenta esconder un sufrimiento. La persona no pasa o no quiere pasar a la acción. Cuando se expresa continúa aumentando. Es el famoso sí pero. Por ejemplo, mujer muy piadosa que vive un drama. Expresar tristeza cuando en realidad tiene cólera.
Un hombre expresa tristeza, pero los hombres no lloran, así que expresa cólera. Un hombre expresa exasperación, pero en realidad tiene miedo. Su creencia es: los hombres deben ser valientes. Resentir transgeneracional. No pertenece a la persona. Hay discordancia entre lo que la persona dice y lo que expresa. Estamos ligados a un ancestro. Sentimos tristeza y angustia y sabemos que nuestra bisabuela la sentía continuamente. Resentir del ser. Cuando nos liberamos sentimos una emoción especial, una sensación física de liberación y de descarga. Se dice normalmente: me siento aliviado, estoy eufórico. ¿Cómo identificar la emoción? Si al expresar la emoción la persona se siente aliviada, se trata de una primaria. Si no se siente aliviada y esta crece, entonces es secundaria. La primaria hay que trabajarla, animarla a sacarla afuera. La emoción está adaptada a la situación. La persona llega y cuenta una historia. El terapeuta empatiza y se sincroniza con el paciente. Si siente cólera, cuando el paciente habla de tristeza, esta es una emoción secundaria. ¿La emoción aparece de modo repetido? La persona pone una emoción a gusto de todos, máscara emocional. Siente siempre las mismas emociones y las repite. Estas son emociones secundarias. La persona evita tomar medidas para hallar la solución, el famoso sí pero. La persona busca que la comprendamos. La persona trata de manipular al terapeuta y si no le seguimos su juego no se siente escuchada. La persona no deja de hablar y explicar. No puedo cambiar, esto es muy difícil, eso no sirve de nada, todas son secundarias. Recuerda, el que puede cambiar sus creencias, puede cambiar su destino. Nuestra mente está atrapada por factores externos que hacen que la percepción cambie de una persona a otra. Estos factores son creencias religiosas, leyes sociales y culturales, mandatos familiares y sociales, el famoso ¿qué dirán? Y más aún, fidelidades, que generalmente son familiares. Como todo ser vivo y biológico, estamos construidos psíquicamente para estar en sistemas. Estos sistemas o grupos pueden ser nuestras familias, un club de fútbol, una empresa, etc. Como individuos siempre tendemos, porque es biológico, a pertenecer. El hecho de no pertenecer nos trauma y hacemos lo imposible por evitarlo, pero a veces estas situaciones nos ponen en la obligación de hacer cosas que no queremos o sentimos. Hablaremos ahora y utilizaremos un concepto llamado el bioshock, como comúnmente lo llamamos también el estresazo. Para comprender estos conceptos, debemos adentrarnos en materia puramente científica, y nadie mejor para ello que el Dr. Hammer, descubridor de esta nueva medicina germánica y fundador de un paradigma que cambiaría la visión y el enfoque de nuestras enfermedades. Citaremos a continuación el desarrollo de las 5 leyes biológicas que nos rigen. Primera ley biológica. Primer criterio. Todo programa especial con sentido biológico tiene su origen en un DHS, síndrome de Dirkhammer, que es un shock inesperado, muy agudo, vivido en soledad, que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y en el órgano correspondiente. En la terminología de la nueva medicina, un choque de conflicto o DHS se refiere a una situación emocional estresante que no pudimos anticipar y para la cual no estábamos preparados. Tal DHS puede ser disparado, por ejemplo, por una separación inesperada o por la pérdida de un ser querido, un enojo o preocupación inesperados, o por un shock abrupto, por un diagnóstico o pronóstico inesperado. Un DHS difiere de un problema psicológico o de una situación de estrés cotidiana, en que el choque del conflicto involucra no solo a la psique, sino también al cerebro y al cuerpo.
Desde un punto de vista biológico, inesperado implica que, no habiendo estado preparado la situación, puede ser potencialmente en detrimento de uno que fue tomado por sorpresa. Para ayudar al individuo durante tal tipo de crisis inesperada, se enciende instantáneamente un programa especial con sentido biológico creado para esa situación particular. Debido a que estos programas de supervivencia antiguos son inherentes a todos los organismos, incluyendo a los seres humanos en la nueva medicina, hablamos de conflictos biológicos más que de conflictos psicológicos. Los animales experimentan estos conflictos biológicos en términos reales, por ejemplo, cuando pierden su nido o su territorio, cuando son separados de una pareja o de una cría, cuando son atacados por un adversario, cuando sufren una amenaza de hambruna o un susto de muerte. Pena por la muerte de una pareja, debido a que los humanos somos capaces de interactuar con este mundo en términos tanto literales como simbólicos. Podemos sufrir estos conflictos también en un sentido figurativo. Por ejemplo, un conflicto de pérdida territorial puede traducir la pérdida de un hogar o de un trabajo a un conflicto de ataque que puede ser experimentado o a través de un comentario ofensivo. Un conflicto de abandono que puede ser producido por sentirse excluido o ser dejado atrás por el grupo. O un conflicto de susto de muerte puede ser disparado por un shock, por un diagnóstico que es percibido como una sentencia de muerte. He aquí lo que pasa en la psique, el cerebro y el órgano correspondiente en el momento en que ocurre el DHS. Nivel de la psique. El individuo está emocional y mentalmente en estrés. Nivel cerebral. En el momento en que ocurre el DHS, el choque del conflicto impacta un área en el cerebro muy específica y predeterminada. El impacto del shock es visible en un escáner de tomografía computarizada como un grupo de finos anillos concéntricos. En la nueva medicina, tal configuración en forma de anillos en una TC cerebral es llamada foco de Hammer, HH, del alemán Hammerscher-Herr. Antes de que el Dr. Hammer identificara estas estructuras en el cerebro, los radiólogos las consideraban errores creados por una falla en la máquina. Pero en 1989, Siemens, un fabricante de equipo de tomografías computarizadas, certificó que estos anillos en forma de diana no podían ser afectados porque aún cuando la tomografía se repetía desde diversos ángulos, la misma configuración aparecía siempre en el mismo lugar. El mismo tipo de conflicto impacta siempre el mismo sitio del cerebro. La localización exacta del HH está determinada por la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, un conflicto motor experimentado como no ser capaz de escapar o sentirse atorado impacta en la corteza motora del cerebro que controla los movimientos de los músculos. El tamaño del HH está determinado por la intensidad del conflicto. Podemos imaginarnos cada sitio cerebral como un grupo de neuronas que funcionan tanto como receptor como transmisor. Nivel del órgano. En el momento en que las neuronas reciben el DHS, el choque del conflicto es comunicado inmediatamente al órgano correspondiente y es instantáneamente activado un programa especial con sentido biológico, listo para exactamente ese conflicto. El propósito biológico es mejorar la función del órgano relacionado con el conflicto, de forma tal que el individuo esté en mejores condiciones de manejarlo y eventualmente lo pueda resolver. En cada programa especial con sentido biológico, tanto el conflicto como su propósito biológico siempre están relacionados con la función del órgano o del tejido correspondiente. Por ejemplo, si un macho sufre un conflicto de pérdida territorial, el conflicto impacta en el área del cerebro que controla las arterias coronarias. Es en este momento cuando la pared interna de las arterias comienza a ulcerarse, produciéndose una angina de pecho. El propósito biológico de la pérdida de tejido, ulceración, es aumentar la luz del vaso coronario para que pueda ser bombeada más sangre por minuto hacia el corazón, lo cual le da al macho más energía y más vigor en su esfuerzo para obtener su territorio.
su hogar perdido o su lugar de trabajo, de vuelta o establecer uno nuevo. Esta interrelación y coordinación entre la psique, el cerebro y el órgano ha sido llevada a cabo por millones de años. Originalmente estos programas de respuesta biológica innatos eran dirigidos por el cerebro del órgano. Incluso cada planta posee todavía tal tipo de cerebro del órgano. Con la creciente complejidad de formas de vida, se desarrolló un cerebro principal, a partir del cual es ahora coordinado y controlado cada programa especial con sentido biológico. Esta transferencia biológica a la cabeza explica el por qué los centros de control de cada órgano en el cerebro están dispuestos del mismo modo en que lo están los órganos en el cuerpo. Ejemplo: los sitios de control, relés, que controlan la estructura del esqueleto y del músculo estriado, se encuentran dispuestos de manera distintiva en la sustancia blanca cerebral, la parte interior del cerebro por debajo de la corteza. El diagrama muestra que los centros de control de la calota, cráneo, hombros, brazos, vértebras, columna, pelvis, rodillas y pies están todos situados de forma ordenada, virtualmente de la cabeza al dedo gordo del pie, como un embrión en su parte trasera. El tema del conflicto biológico ligado a los huesos y los tejidos musculares son conflictos de autodevaluación, relacionados a una pérdida de la autoestima, sintiéndose inútil o sin valor. Debido a que existe una correlación cruzada desde el cerebro hacia el cuerpo, los sitios de control cerebral, relés, en el hemisferio derecho, controlan los huesos y los músculos del lado izquierdo del cuerpo, mientras que los sitios de control cerebral del hemisferio izquierdo controlan los huesos y los músculos del lado derecho del cuerpo. Segundo criterio. El contenido del conflicto se determina en el momento preciso en que ocurre el bioshock. Cuando el conflicto ocurre, nuestro subconsciente asocia en fracciones de segundo el evento a un tema de conflicto biológico muy particular. Por ejemplo, pérdida de un territorio, preocupación en el nido, abandono por parte del rebaño, separación de una pareja, pérdida de una cría, ataque de un oponente, amenaza de inanición y así sucesivamente. Por ejemplo, si una mujer es inesperadamente confrontada con una separación de su pareja, esto no significa necesariamente que ella sufra un conflicto de separación en términos biológicos. El bioshock puede ser experimentado también como un conflicto de abandono, afectando los riñones, o como un conflicto de autodevaluación, afectando los huesos dando como resultado una osteoporosis, o como un conflicto de perder a alguien, afectando los ovarios. También, lo que es experimentado por una persona como conflicto de autodevaluación puede ser experimentado de manera muy distinta por otra persona. Para un tercero, el mismo evento puede ser completamente irrelevante. Es nuestro sentimiento subjetivo detrás del conflicto y nuestra percepción individual del mismo lo que determina qué parte del cerebro recibirá el choque y consecuentemente qué síntomas físicos se manifestarán como resultado del conflicto. Un solo bioshock puede impactar en más de un área del cerebro dando como resultado múltiples enfermedades, así como cánceres múltiples erróneamente llamados metástasis. Por ejemplo, si un hombre pierde su negocio inesperadamente y el banco toma todos sus bienes, él puede desarrollar un cáncer de colon como resultado de un conflicto de bocado indigesto. No puedo digerir esto. Cáncer de hígado como resultado de un conflicto de morir de hambre. No sé cómo voy a mantenerme. Y cáncer de hueso como resultado de un conflicto de autodevaluación, una pérdida de autoestima. Con la solución del conflicto, los tres cánceres entrarán en curación al mismo tiempo. Tercer criterio. La psique, el cerebro y el órgano correspondiente son tres niveles de un organismo unificado que siempre trabaja en sincronicidad. Lateralidad biológica. Nuestra lateralidad biológica determina en qué parte de los dos hemisferios cerebrales impactará el conflicto y por lo tanto qué lado del cuerpo será afectado.
Nuestra lateralidad biológica se decide en el momento de la primera división después de la concepción. La proporción de gente diestra y gente zurda es aproximadamente de 60-40. La lateralidad biológica puede ser fácilmente establecida con el test del aplauso. La mano que está arriba es la mano principal y nos señala si la persona es diestra o zurda. La regla de la lateralidad: una persona diestra responde a un conflicto en relación a su madre o hijo con el lado izquierdo del cuerpo y a un conflicto con una pareja, cualquiera excepto madre e hijo, con el lado derecho. Con la gente zurda esto es al revés. Por ejemplo, si una mujer diestra sufre un conflicto de preocupación por el estado de salud de su hijo, ella desarrollará un cáncer glandular de mama en su seno izquierdo. Debido a que existe una correlación cruzada desde el cerebro hacia el órgano, en un escáner cerebral el HH correspondiente se encontrará en el hemisferio derecho, en la parte del cerebro que controla el tejido glandular de la mama izquierda. Si la mujer fuese zurda, el conflicto de preocupación sobre su hijo se manifestaría como cáncer en la mama derecha, mostrando el impacto en una tomografía cerebral en el hemisferio izquierdo en el cerebelo. Segunda ley biológica. Todo programa biológico especial se desarrolla en dos fases siempre que exista solución del conflicto. Normotonía. Se refiere al estado de nuestro ritmo normal del día y de la noche. Como se muestra en el diagrama de arriba, la simpaticotonía se alterna con la vagotonía. Estos términos se relacionan con nuestro sistema nervioso autónomo, que controla las funciones vegetativas como el latido del corazón o la digestión. Durante el día el organismo está en un estado de tensión o simpaticotonía normal, lucha o huida. Durante el sueño entra en un estado de descanso vagotónico normal, descanso y digestión. Fase de conflicto activo. Fase K, simpaticotonía. En cuanto ocurre un choque de conflicto o bioshock, el ritmo normal del día y de la noche es interrumpido instantáneamente y el organismo entero entra en la fase de conflicto activo, fase K. Al mismo tiempo, el sentido biológico que se correlaciona con el conflicto es activado, permitiendo al organismo suspender el funcionamiento normal diario para poder asistir al individuo en los 3 niveles durante esta crisis particular. Nivel de la psique. La actividad de conflicto se manifiesta como una preocupación constante acerca del conflicto. El sistema nervioso autónomo entra en simpaticotonía de larga duración. Los síntomas típicos son insomnio, falta de apetito, latido rápido del corazón, presión arterial elevada, bajo nivel de azúcar en la sangre y náuseas. La fase de conflicto activo también se llama fase fría, porque en tensión los vasos sanguíneos se contraen, lo que resulta en manos y pies fríos, piel pálida y fría, disminución de la temperatura, escalofríos o sudores fríos. Desde un punto de vista biológico, sin embargo, este estado de tensión y particularmente las horas extra de vigilia, con la preocupación total sobre el conflicto, ponen al individuo en una posición más favorable para encontrar una solución al conflicto. Nivel del cerebro. La ubicación donde el conflicto impacta en el cerebro está determinada por la naturaleza exacta del conflicto. El tamaño del foco de Hammer es siempre proporcional a la intensidad y duración del conflicto, masa del conflicto. Durante la fase K, el foco de Hammer aparece en una tomografía del cerebro con nítidos anillos concéntricos. Nivel de órgano, fase de conflicto activo. Si más tejido es requerido para facilitar la solución del conflicto del órgano o tejido relacionado con el conflicto, responde con proliferación celular. Por ejemplo, en el caso de un conflicto de miedo a la muerte,
muy a menudo ocasionado por un choque por diagnóstico o pronóstico. El choque impacta en un área del cerebro que controla las células de los alvéolos pulmonares que se encargan de procesar el oxígeno. Como el pánico a la muerte es igualado en términos biológicos a no ser capaz de respirar, las células de los alvéolos pulmonares inmediatamente comienzan a multiplicarse. El propósito biológico de los nódulos pulmonares, el cáncer de pulmón, es incrementar la capacidad de los pulmones para que el individuo esté en una mejor posición para sobrellevar el miedo a la muerte. Si se requiere menos tejido para asistir a la solución del conflicto, el órgano o el tejido responde al conflicto relacionado con degradación o disminución celular. Por ejemplo, si en la naturaleza una hembra tiene un conflicto sexual de no ser capaz de aparearse, la capa de tejido que recubre el cuello del útero, el pasaje hacia el útero, se ulcera. El significado biológico de la pérdida de tejido es ensanchar el cuello del útero, de manera que cuando el apareamiento finalmente sucede, más esperma pueda llegar al útero, lo que aumenta la probabilidad de concepción. Para hembras humanas, este conflicto de apareamiento puede ser experimentado como rechazo sexual, frustración sexual y así sucesivamente. El órgano o el tejido responderán al conflicto relacionado con proliferación celular o con pérdida de tejido, siguiendo un patrón biológico que se correlaciona con el desarrollo evolutivo del cerebro humano. Conflicto pendiente. Un conflicto pendiente se refiere a la situación en la cual una persona permanece en la fase de conflicto activo, porque el conflicto no puede resolverse o no ha sido resuelto aún. Una persona puede vivir con un pequeño conflicto y el cáncer relacionado hasta una edad avanzada, siempre que el tumor no ocasione obstrucciones mecánicas, por ejemplo en el colon. Si una persona está en actividad de conflicto aguda por un periodo más largo de tiempo, la condición puede ser fatal. Sin embargo, una persona que está en fase de conflicto activo no puede nunca morir de cáncer porque los tumores que crecen durante la primera fase del sentido biológico, tumor de pulmones, de hígados o de glándula mamaria, en realidad mejoran la función del órgano durante ese periodo. Los pacientes que no sobreviven la fase de tensión de conflicto activo a menudo mueren como resultado de una pérdida de energía, falta de sueño y sobre todo por miedo. Con un pronóstico negativo y tratamientos tóxicos como quimio, sumados a un agotamiento emocional, mental y físico, muchos pacientes no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. La solución del conflicto es el momento decisivo que inicia la segunda fase del sentido biológico. Al igual que en la fase del conflicto activo, la fase de curación corre en paralelo en todos los tres niveles. La fase de curación, fase vagotonía, nivel de la psique. La solución del conflicto llega con la sensación de un gran alivio. El sistema nervioso autónomo cambia instantáneamente a vagotonía de larga duración con fatiga, pero con buen apetito. Descanso y una dieta sana sirven al propósito de sostener al organismo durante la curación y el proceso de reparación. La fase de curación también se llama fase tibia, porque durante la vagotonía los vasos sanguíneos se ensanchan, resultando en manos calientes, piel caliente y posiblemente fiebre. Nivel del cerebro. Paralelo a la curación de la psique del órgano relacionado, las células del cerebro que recibieron el impacto del bioshock también empiezan a curar. En la primera parte de la fase de curación a nivel del cerebro ha comenzado la solución del conflicto. Agua y fluido seroso son atraídos al área relacionada del cerebro, creando un edema cerebral que protege al tejido del cerebro durante la fase de reparación. Es la hinchazón del edema cerebral la que causa los típicos síntomas de curación, como son dolores de cabeza, mareos o visión borrosa.
Durante la primera etapa de la fase de curación, el foco de Hammer aparece en una tomografía del cerebro como anillos concéntricos ensanchados, indicando el edema en el cerebro. Por ejemplo, la tomografía computada de un cerebro muestra un foco de Hammer en fase PSLA de un tumor de pulmón en curación, como una indicación de que el conflicto de miedo a la muerte relacionado ha sido resuelto. La mayoría de los conflictos de miedo a la muerte y por ende los cánceres de pulmón son causados por un choque de diagnóstico o pronóstico. La crisis epiléptica o epileptoide es iniciada en el punto máximo de la fase de curación y ocurre simultáneamente en los tres niveles. Con el comienzo de la crisis epileptoide, en un instante, el individuo es llevado hacia atrás a un estado de actividad de conflicto. A nivel fisiológico y vegetativo, esto reactiva los típicos síntomas simpático-tónicos, como son nerviosismo, sudores fríos, estremecimientos y náusea. ¿Cuál es el propósito biológico de esta involuntaria recaída del conflicto? En el pico de la fase de curación, que es el punto más profundo de vagotonía, la inflamación edematosa de ambos, el órgano en curación y el área relacionada en el cerebro, edema cerebral, ha alcanzado su tamaño máximo. Exactamente en este punto, el cerebro provoca un empujón de tensión simpático-tónico dirigido a expulsar el edema. Esta vital contrarregulación biológica es seguida de una fase urinaria, durante la cual el cuerpo elimina todo el exceso de fluido retenido durante la primera parte de la fase de curación. Los síntomas específicos de la crisis epileptoide están determinados por el tipo de conflicto y el órgano involucrado. Ataques al corazón, derrames cerebrales, ataques de asma, ataques de migraña o ataques epilépticos son solo algunos ejemplos de tal crisis de curación. La segunda parte de la fase de curación a nivel del cerebro. Después de que un edema cerebral ha sido expulsado, neuroglia, que es tejido conectivo cerebral que está siempre presente en el cerebro, se junta en el sitio para completar el proceso de reparación a nivel del cerebro. La cantidad de glía que se acumula depende del tamaño del edema precedente. Es la acumulación natural de neuroglía, glioblastoma, literalmente brotes de células de glía, lo que es erróneamente interpretada como tumor cerebral. Durante la segunda parte de la fase de curación, el foco de Hammer aparece en una tomografía cerebral como una configuración blanca en forma de anillo. La foto de la tomografía computarizada muestra un foco de Hammer en el centro de control de las arterias coronarias, arriba del oído derecho, indicando que el conflicto de pérdida de territorio relacionado ha sido resuelto. Durante la crisis epiléptica, el paciente experimentó, con éxito, el esperado ataque al corazón, con angina de pecho durante la fase de conflicto activo. Si la fase precedente de conflicto activo hubiese durado más de 9 meses, el ataque al corazón hubiese sido fatal. Nivel del órgano. Fase de curación. Después que el conflicto relacionado ha sido resuelto, los tumores controlados por el cerebro antiguo, que se desarrollaron durante la fase de conflicto activo y no son más necesarios, son ahora degradados con la ayuda de hongos o microbacterias como la tuberculosis. Si los microbios no están disponibles, el tumor permanece en el lugar y se encapsula sin posterior división celular. En cambio, la pérdida de tejido controlada por el cerebro nuevo, que ocurrió durante la fase de conflicto activo, es ahora reemplazada y rellenada con células nuevas. Este proceso de reparación toma lugar durante la primera parte de la fase de curación. Aquí encontramos cáncer cervical, degradación celular durante la fase de conflicto activo, cáncer de ovario, cáncer testicular, de mama, de bronquios o linfoma. Durante la segunda parte de la fase de curación, los tumores se degradan lentamente.
La medicina convencional malinterpreta, según el Dr. Hammer, estos verdaderos tumores curativos como crecimientos cancerosos malignos. Tercera ley biológica. El sistema ontogenético del cáncer y equivalentes al cáncer. La ciencia de la embriología y nuestro conocimiento de la evolución del hombre son el fundamento de la medicina. Son dos fuentes que nos revelan la naturaleza del cáncer y de todas las llamadas enfermedades. La tercera ley biológica explica la correlación entre la psique, el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario, ontogenético, y evolutivo, filogenético, del organismo humano. Muestra que ni la localización de los HH en el cerebro, ni la proliferación celular, tumor, o la pérdida de tejido que siguen a un bioshock son accidentales, sino que son parte de un sistema biológico inherente a toda especie. Las hojas embrionarias germinales. Por la ciencia de la embriología sabemos que dentro de los primeros 17 días del período embrionario se desarrollan 3 capas germinales a partir de las cuales se originan todos los órganos y tejidos del cuerpo. Las 3 capas germinales son endodermo, mesodermo y ectodermo. El andamiaje de nuestro cuerpo entero se originó en un sorprendente lugar antiguo, animales unicelulares. La mayoría de nuestros órganos, particularmente el colon, son derivados a partir de una de las 3 hojas germinales. Otros, como el corazón, el hígado, el páncreas o la vejiga, están formados de diferentes tejidos que son derivados de diferentes hojas germinales. Estos tejidos, los cuales emergieron en el tiempo por razones funcionales y adaptativas, son considerados como un solo órgano, aun cuando a menudo tienen sus centros de control en áreas muy diferentes y distantes del cerebro. Por otro lado, existen órganos que se encuentran distantes y separados en el cuerpo, como por ejemplo el recto, la laringe, las venas coronarias, que sin embargo están controlados por áreas cerebrales que se encuentran muy cerca entre sí. A continuación presentamos un diagrama con las capas germinativas y su respectiva correlación con los órganos. Cada tipo celular ocupa su lugar dentro del embrión y va diferenciándose y adquieren una apariencia diferente. Cuarta ley biológica. La cuarta ley biológica explica el rol beneficioso de los microbios al correlacionarse con las 3 capas embrionarias durante la fase de curación de cualquier programa de sentido biológico. Durante los primeros 2.500 millones de años, los microbios eran los únicos organismos que habitaban la Tierra. Eventualmente, los microbios habitaron gradualmente el organismo humano en desarrollo. La función biológica de los microbios era mantener los órganos y tejidos en un estado saludable. Durante todas las épocas, microbios como bacterias y hongos han sido indispensables para nuestra supervivencia. Los microbios están solamente activos en la fase de curación. En normotonía, así como durante la fase de conflicto activo, los microbios están latentes. Sin embargo, en el momento que el conflicto se resuelve, los microbios que residen en el órgano relacionado con el conflicto reciben un impulso del cerebro para asistir al proceso de curación que ha sido puesto en movimiento. Los microbios son endémicos, viven en simbiosis con todos los organismos del entorno ecológico, en el que se han desarrollado por millones de años. El contacto con microbios que son externos al organismo humano, por ejemplo a través de viajes al extranjero, no causa por sí solo una enfermedad. Sin embargo, digamos, si un europeo resuelve un conflicto en los trópicos y está en contacto con microbios locales, el órgano relacionado con el conflicto utilizará las bacterias u hongos durante la fase de curación. Como el cuerpo no está acostumbrado a estos ayudantes,
exóticos, el proceso de curación puede ser bastante severo. Los microbios no cruzan el umbral del tejido. Los hongos y micobacterias, bacterias de tuberculosis o TB, son los microbios más antiguos. Ellos operan exclusivamente en órganos y tejidos controlados desde el cerebro antiguo, tronco cerebral y cerebelo, que son de origen endodérmico o del antiguo cerebro mesodérmico. Durante la fase de curación, hongos como la Candida albicans o micobacterias como el bacilo tuberculoso descomponen las células que sirvieron un propósito biológico durante la etapa de conflicto activo. Como microcirujanos naturales, los hongos y las microbacterias remueven, por ejemplo, tumores de colon, tumores de pulmón, tumores de riñones, tumores de hígado, de próstata, glandulares de mama o melanomas que ya no se necesitan más. Lo que hace a las microbacterias tan extraordinarias es que comienzan a multiplicarse de forma inmediata al momento del DHS. Se multiplican a una velocidad paralela a la del tumor que crece, de manera que en el momento en que se resuelve el conflicto, la cantidad exacta de bacterias tuberculares estará disponible para descomponer y remover el cáncer. Síntomas. Durante el proceso de descomposición, los restos del proceso de curación son eliminados a través de la deposición, SBS de colon, la orina, SBS de riñón, SBS de próstata, o la secreción respiratoria de los pulmones, SBS de pulmón, típicamente acompañados por sudores nocturnos, secreción, potencialmente mezclada con sangre, hinchazón, inflamación, fiebre y dolor. Este proceso microbial natural es erróneamente llamado infección. Si los microbios que son necesarios han sido erradicados, por ejemplo a través del uso excesivo de antibióticos o quimio, el tumor se encapsula y permanece en el lugar sin posterior división celular. Los hongos, microbacterias y las bacterias que no son microbacterias operan en órganos y tejidos que se originan en el mesodermo antiguo, controlado desde el cerebelo. Las bacterias que no son microbacterias ayudan también a la reparación de órganos y tejidos que derivan del mesodermo nuevo, controlado desde la sustancia blanca. Durante la fase de curación, estas bacterias remueven células o tumores que ya no son requeridas, controladas desde el cerebelo, o ayudan a reparar la pérdida de tejido que se llevó a cabo durante la fase activa del conflicto, controlada desde la sustancia blanca cerebral. Bacterias estafilocócicas y estreptocócicas, por ejemplo, ayudan a la reconstrucción del tejido óseo y ayudan a reparar la pérdida de células, necrosis, del tejido del ovario y del testículo. También juegan un papel en la formación de tejido cicatrizal, ya que el tejido conectivo está controlado desde la sustancia blanca. Si estas bacterias estuvieran ausentes, la reparación se llevaría a cabo de todas formas, pero no de una manera biológicamente óptima. Síntomas: secreción, aumento de volumen, inflamación, fiebre y dolor. Este proceso de reparación microbiana y de curación natural es erróneamente llamado infección. En lo que a virus se refiere, en la nueva medicina, preferimos hablar de virus hipotéticos, ya que últimamente la existencia de los virus ha sido puesta en tela de juicio. La falta de prueba científica frente a la afirmación que virus específicos causan infecciones específicas está acorde con los anteriores hallazgos del Dr. Hammer, a saber, que el proceso de reconstrucción de tejido controlado por la corteza cerebral de origen ectodérmico, por ejemplo de la epidermis de la piel, el cuello del útero, el recubrimiento de los ductos biliares del hígado, el recubrimiento del estómago, el recubrimiento de la mucosa bronquial o la membrana nasal, ocurren aún en la ausencia de virus. Esto quiere decir que la piel se cura sin el virus del herpes, el hígado sin el virus de hepatitis, la membrana nasal
sin la gripe y así sucesivamente. Síntomas. El proceso de restitución es típicamente acompañado por hinchazón, inflamación, fiebre y dolor. Este proceso microbial natural es erróneamente llamado infección. Aun si los virus en realidad existiesen, asistirían, en línea con la lógica de la evolución, a la reconstrucción de los tejidos ectodérmicos. Basándose en el rol beneficioso de los microbios, los virus no serían la causa de enfermedades, sino que, en vez, jugarían un rol vital en el proceso de curación de los tejidos controlados por la corteza cerebral. Quinta ley biológica. Toda enfermedad es parte de un programa biológico especial creado para asistir a un organismo a resolver un conflicto biológico. Etapas de abordaje de la descodificación emocional. En esta parte de nuestro encuentro deberemos dejar en claro que más allá de nuestra vida terrenal, densa o física, somos una parte energética y emocional. Ya no es materia de discusión que somos pura información y que ésta nunca se pierde. Lo mismo sucede casualmente con la energía. Nunca se pierde, siempre se transforma. Así es como desarrollaremos las 3 etapas de la biodescodificación, que interpreta como vida contemporánea, periodo entre los 3 años y nuestro presente; proyecto sentido, periodo que comprende 9 meses antes de la concepción, más 9 meses de gestación, más 3 años; árbol transgeneracional, información emocional que heredamos de nuestros ancestros por no haber sido trascendido o vivida conflictivamente. Se considera vida contemporánea a partir de los 3 años porque nuestra psique comienza a desarrollar el ego. Es esa capacidad, entre otras cosas, de separarnos de mamá y empezar a entender que somos una entidad separada con nuestras propias experiencias emocionales. Obviamente esta etapa se extiende hasta nuestros días, hasta la última expiración. En este periodo iremos acumulando experiencias buenas y conflictivas, y dependerá de nuestros recursos la posibilidad de trascender dichas experiencias. En el proyecto sentido, atravesaremos un plano espiritual en donde recogeremos la información no solucionada por nuestros ancestros, 9 meses antes de la concepción, luego la elección de nuestros padres para encarnar y recién ahí la concepción. Durante el periodo de gestación, ya con programas emocionales a trascender, iremos sumando a nuestro bagaje emocional todas aquellas emociones que viva mamá, para bien y para mal, y su entorno. Sus emociones serán nuestras. Nuestra primera experiencia traumática será el nacimiento. Atravesaremos el canal uterino. Luego de una estancia maravillosa, en estado de ingravidez, con alimento permanente, calor constante, movimiento, y comenzaremos a transitar otra realidad. En esos momentos deberemos aprender a reclamar lo que hemos perdido. Comenzamos a llorar para comer, para una caricia, una mirada, un abrazo y nuestra higiene. Más allá de estas experiencias que ya nos irán forjando nuestra psique, todavía no ha desarrollado nuestro ego y no sabemos que somos algo separado de mamá. Y esto se extiende hasta los 3 años de vida aproximadamente, con lo cual todas las emociones de mamá y a través de ella el entorno, las viviremos como propias y nos irán imprimiendo mandatos que se representarán y repetirán en nuestra vida contemporánea. Esta construcción de la psique se conformará de la siguiente manera. De 0 a 7 años dependeremos emocionalmente de mamá, recibiendo de ella protección, puertas hacia adentro, afecto y alimento. Estas son las funciones biológicas. De 7 a 14 años, mamá deberá soltar la mano y por consiguiente nos las estrecha papá, el cual nos brindará permisos. La protección de mamá, primera P, más los permisos de papá, segunda P, devendrán en el poder, tercera P.
Cuando nos referimos a poder queremos significar poder ser, poder hacer, poder resolver, decidir, etc. Si alguna de estas etapas no se cumplen, la psique del niño se construirá desequilibrada y sus consecuencias se manifestarán a futuro. Ni bien se aborda la adolescencia y juventud. Árbol transgeneracional. Respecto al árbol, podemos decir que cada emoción vivida como conflictiva y no resuelta o bloqueada por nuestros ancestros se codifica como información. Hoy en día ya no se discute que nuestras células son pura información y que ésta no se crea ni se pierde sino que se transforma. Por ello, más allá de que muchos de nuestros ancestros no estén físicamente, y más aún que ni conocimos, significa que su información emocional se haya perdido. Por el contrario, está bloqueada, estancada a la espera de un héroe o heroína del clan familiar para que la resuelva. Y este es nuestro gran desafío como herederos. El árbol transgeneracional. Respecto al árbol transgeneracional o genealógico, podemos decir que cada emoción vivida como conflictiva y no resuelta o bloqueada por nuestros ancestros se codifica como información. Hoy en día ya no se discute que nuestras células son pura información y que ésta no se crea ni se pierde sino que se transforma. Por ello, más allá que muchos de nuestros ancestros no estén físicamente y más aún que ni conocimos, significa que su información emocional se haya perdido. Por el contrario, está bloqueada, estancada, a la espera de un héroe o heroína del clan familiar para que la resuelva, y este es nuestro gran desafío como herederos. Retomando algunos conceptos explicados sobre el sentido biológico, veremos cómo juega el sentido biológico en la información que nos hereda un ancestro y que deberemos trascender. Es interesante aclarar el significado del término trascender en este concepto. Cuando tengo información emocional heredada, cargo con la responsabilidad de solucionar de la mejor manera el conflicto bloqueado, por lo tanto se presentan dos caminos: repetir o reparar. Repetir un conflicto heredado significa transitar las mismas emociones que el ancestro. Por ejemplo, si mi abuelo fue alcohólico, yo seré alcohólico. Si mi abuela tuvo muchos abortos o partos complejos, yo tenderé a abortar mis concepciones o a vivir partos en donde se corre peligro de muerte. Reparar un conflicto heredado tiene como objetivo morigerar o eliminar las vivencias del ancestro. Por ejemplo, abuelo alcohólico, nieto abstemio. Abuela con muchos abortos, nieta estéril. Incluso reparamos con nuestras profesiones o pasiones, y podemos citar casos de personas en donde hay memorias ancestrales de muertes por falta de atención médica o mala praxis, y los descendientes son médicos, emergentólogos, bomberos o simplemente choferes de ambulancia. Están reparando con sus profesiones lo que más arriba se vivió en forma conflictiva y sin solución. Ya entrados en terreno de nuestro árbol transgeneracional, es importante incorporar la metodología para analizar la forma de heredar conflictos emocionales, porque surge la pregunta: ¿por qué yo heredé esto de mi abuela y no de mi hermana? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de la estafa de mi bisabuelo? Aquí deberemos explicar la sincronicidad de fechas. ¿Alguna vez se preguntaron por qué nacieron el mismo día que un abuelo o abuela, o de sus padres, o más llamativo aún, en la misma fecha en que falleció un ancestro? Esto es sincronicidad de fechas. El árbol transgeneracional es un sistema matemático perfecto que va tejiendo una red informático-emocional para solucionar los conflictos no resueltos del clan familiar. Los datos que debemos recabar a la hora de realizar un análisis del árbol transgeneracional son los siguientes: buscar enfermedades importantes entre los miembros del clan, fechas de nacimiento, concepción, defunción, nombres repetidos, semejanzas físicas, abortos, muertes de niños al nacer o a edades tempranas o injustificadas,
accidentes, violaciones o abusos, estafas, profesiones, adicciones, violencia verbal y física, guerras, holocaustos, abandonos, suicidios, identidades sexuales, secretos, etc. Los dobles a aquellos que reparan los conflictos de los ancestros, así llamado por ser dobles emocionales. Con ellos debemos estar relacionados por fecha de nacimiento o concepción. Por ejemplo, si yo nací el 20 de noviembre, mi doble tendrá que haber nacido el 20 de febrero, con lo cual mi fecha de nacimiento coincide con su fecha de concepción. El cálculo de fechas siempre se toma con una tolerancia de más y menos 7 días, puesto que nunca sabemos la fecha de concepción. El doble vive la misma experiencia que el ancestro para poder reparar el conflicto. No tiene que ser la misma vivencia, que deberá haber aspectos concretos y con gran similitud en la problemática. Cuando esto ocurre, se reparan los programas, información emocional, conflicto, del doble por repetición o complementariedad. También somos dobles de un ancestro cuando nuestra fecha de nacimiento o concepción coincide con la fecha de defunción del ancestro. A esto se le llama heredero universal o yaciente. En este caso, la carga de reparación es máxima. Asimismo, puedo estar relacionado en lo que llamamos línea maestra. Esto se debe a que la diferencia entre las fechas es de 6 meses y no 9 meses. Si nazco el 20 de noviembre, mi maestro deberá nacer el 20 de mayo, por ejemplo. Un aspecto importante a analizar es que los dobles, ya sea por fecha de nacimiento, concepción o línea maestra, pueden casarse entre ellos. El sentido biológico es de no tener hijos, aunque se tengan muchos. Este proceso se llama incesto simbólico. Cuando los dobles se dan entre hermanos, significa que más arriba hubo hijos ilegítimos y o incestos, y con esta sincronía se está reparando. En este caso, los dobles serían gemelos simbólicos. Aspectos concretos. Los síndromes. Síndrome del aniversario. Es uno de los aspectos principales a analizar del árbol transgeneracional. Hay que localizar las fechas significativas que se repiten, como ser bodas, divorcios, accidentes, abortos, notificación de diagnósticos, etc. Muchas veces enfermamos a la misma edad que se enfermó nuestra madre o abuela, o sufrimos un accidente en la misma fecha que lo sufrió un ancestro. Es muy común que una mujer quede embarazada a la misma edad que su madre o abuela. La fiesta manía. Este concepto es muy empleado en psicoanálisis. Significa una fiesta en un momento inadecuado. Generalmente se da como en forma de pulsión sexual inmediatamente después de un fallecimiento doloroso. La cripta y el fantasma. Cuando la familia guarda un secreto sobre un evento doloroso o vergonzoso que implica un duelo no realizado, la frase más común es: no lo digas, es por tu bien. Dicho secreto se instala en la primera generación, es luego ignorado por la segunda y se crea una cripta. Este secreto aflora como fantasma en forma de obsesiones, búsquedas, sufrimientos, pesadillas, enfermedades graves en la tercera generación y a veces más allá. La cripta oculta el cadáver de un duelo no hecho. Este cadáver se esconde en niños y en mujeres que se niegan, por ejemplo, a la satisfacción sexual después de la muerte de un ser querido. Lo vemos en personas melancólicas que arrastran deseos prohibidos de sus padres o abuelos. Hijo, plan de pensión. Se trata de hijos no esperados, no deseados, y cuando llegan se les cataloga: este será quien me cuide en mi vejez. Ese mandato queda grabado en el inconsciente del niño y por fidelidad familiar cumple relegando su vida hasta la muerte de sus padres. Volver a casa. La fecha de nacimiento es muy importante para el inconsciente.
Pero como nacer al mundo, al útero o al más allá es lo mismo para el inconsciente, muchas personas fallecen en su fecha de nacimiento o concepción. Parentalización. Se dan personas que asumen el rol de padres de sus padres o se ocupan de todos los problemas familiares, hermanos, sobrinos, etc. Resumiendo lo explicado, podemos decir que más allá de que nuestros ancestros no estén físicamente, la información emocional correspondiente a los conflictos no resueltos o vividos como un shock inesperado, sin solución aparente y sostenido en el tiempo, no se pierde, sino que se hereda a través de 3, 4 o 5 generaciones para ser trascendida. ¿Cómo funciona nuestra mente con esta información? Ante todo, debemos explicar que la mente se divide en consciente e inconsciente. El consciente percibe entre un 3 y un 5% de la información, captando 40 estímulos por segundo aproximadamente, y el inconsciente trabaja con 95-97% restante, percibiendo 40 millones de estímulos por segundo. Con estos datos ya podemos afirmar que nuestra mente inconsciente domina nuestra vida y nuestras acciones. Es como si el consciente fuera la punta del iceberg que vemos y el inconsciente la masa que está debajo del mar. Gracias a Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y a Anne Schutzenberger, entre otros, podemos conocer los mecanismos de esta mente inconsciente y sus características. Incluso conocer que tenemos un inconsciente individual, otro familiar, otro social o colectivo, unidos a un sistema universal. Carl Gustav Jung, partiendo de los enormes descubrimientos de Freud, propone que el inconsciente posee las siguientes características. Es inocente, con lo cual no juzga. Es atemporal, no sabe de tiempo y espacio. Todo es real, no discrimina entre real y virtual o simbólico. El otro no existe, todo es yo. La proyección que hacemos hacia otros es nuestra propia necesidad. Gracias a esta información podemos saber que un bioshock o biochoque emocional puede darse real o simbólicamente. Puede haber ocurrido hace años y lo vivimos en el presente, y depende siempre de nuestra percepción. Dentro de la metodología de la biodescodificación emocional y más aún, bajo el gran marco que ofrece la bioneuroemoción, aprovechamos estas características de nuestra mente inconsciente a favor del consultante. Existen muchas opciones para abordar los conflictos y aprovechar la información que nos brinda el inconsciente, y entre ellas podemos citar la hipnosis ericksoniana, la línea de tiempo, las regresiones y el tarot terapéutico. Todas ellas interpretando el sentido biológico del síntoma o enfermedad. Nuevamente aparece el concepto de sentido biológico y cabe recordar que es la posibilidad de correr al consultante de la posición de víctima y recolocarlo como responsable, y a su vez desenterrar la pregunta de ¿por qué a mí? Y reinstalar ¿para qué a mí? ¿Qué viene a decirme este síntoma o enfermedad? A esta altura debemos explicar que nuestro síntoma o enfermedad puede originarse en distintas etapas de nuestra existencia emocional. Puede corresponder a nuestra vida contemporánea, desde los 3 años a la actualidad. Puede provenir de nuestro proyecto sentido, 9 meses antes de la concepción y periodo de embarazo, más 3 años. Puede heredarse del árbol transgeneracional a través de la afinidad, sincronicidad con nuestros ancestros. Vida contemporánea. A partir de los 3 años de vida, nuestra psique conforma el ego y comenzamos a darnos cuenta que somos un ser autónomo, con vivencias, emociones propias y que estamos separados de mamá. Igualmente debemos aclarar que a pesar de transitar nuestra vida contemporánea con conflictos propios, desde los 0 a los 7 años, estamos bajo la influencia emocional de mamá y de 7 a 14 en el área emocional de papá. No obstante ello, a partir de los 3 años ya podemos considerar
los conflictos como propios. El proyecto sentido. Etapa en la cual las emociones de mamá y papá nos influyen directamente. El proyecto es lo que nuestros padres proyectan en nosotros y el sentido será las emociones que se pondrán en juego en nuestro desarrollo de vida. Si se quiere una especie de programación, como decía Jung, no venimos a esta vida como un papel en blanco, ya tenemos nuestras neurosis. Árbol transgeneracional. Recibiremos como herencia la información emocional a trascender, repetir y reparar, todas aquellas vivencias que nuestros ancestros no han podido solucionar. Debemos saber que nuestro árbol habla, decide, programa, tiene un plan para nosotros y para su propia supervivencia. Estos programas pueden ser muy variados y entre ellos podemos mencionar programas de no procrear, programas de no tener dinero, programas de conflicto de pareja. Y así podríamos desarrollar muchos más programas. Por ello, y para una mejor comprensión, expondremos a continuación los casos más sobresalientes que surgen de las consultas, aclarando que son todos casos reales de los que se ha preservado sus entidades por razones profesionales. Casos reales de consulta. Síntomas: obesidad, sobrepeso. No puedo realizarme en mis deseos. Consultante, mujer de 39 años, casada, 3 hijos. Se le consulta cuántos kilos cree que tiene de más. Ella dice 17. Y agrega que cada vez que estuvo embarazada, aumentó de 17 a 20 kilos y luego no los podía perder. Revisamos su vida contemporánea y no aparecen conflictos significativos, pero detectamos que su madre antes de su concepción se había realizado 3 abortos. Asimismo, su abuela materna sufre el fallecimiento de un hijo al parir. Como se puede ver, tanto en el útero de su abuela materna como en el útero de su madre, hay memorias de dolor y muerte al parir o al concebir. Pero ¿cómo está resonando el número 17 para que ella aumente esos kilos durante los embarazos y luego no los pueda perder? Tanto su madre como su abuela se convirtieron en madres a los 17 años de edad. Su inconsciente está reparando a través de los 17 kilos, a la hora de un embarazo como la no pérdida de un bebé, tanto en los abortos inducidos de su madre como en el bebé fallecido de su abuela. Al tomar conciencia de ella, que lo está reteniendo, esos bebés fallecidos, su inconsciente desbloquea el programa y comienza a perder peso. Depresión, desde siempre. Consultante, mujer de 51 años, casada, 2 hijas. En este caso, como la consultante manifiesta que su depresión es desde siempre, ya podemos vislumbrar que al menos el conflicto proviene del proyecto sentido. Se le pregunta qué contexto emocional y vivencias tuvo su madre durante su concepción y embarazo. Resulta ser que es la 8ª hija y que su llegada a la familia fue no esperada, y que con un entorno de problemas económicos y de violencia verbal por parte de su padre. Ahondando un poco más en la historia, su concepción le preceden 2 abortos espontáneos de su madre. Consultamos qué vida tuvo su abuela materna. Nos comenta que fue madre joven, que su pareja nunca le dio el apellido a los hijos y que se mantuvo a su lado por estabilidad económica. Aquí vemos un programa de gran desvalorización del linaje materno, y a esto se suma el contexto de violencia, peligro y no deseo, con lo cual la consultante se gesta en un útero peligroso, desvalorizado, y que no da permiso para vivir. El inconsciente dice, vivir es peligroso y no tiene permiso de ser feliz, pues su abuela y su madre no lo han sido. Incluso hay una connotación de fidelidad al linaje materno. La depresión es la contrapropuesta a la presión para sobrevivir. Hay connotación de culpa y redirección de responsabilidades. La consultante debe tomar conciencia que la presión
es la ira reprimida contra el referente del sexo opuesto, padre y abuelo. Al tomar conciencia de ello y realizar la correspondiente catarsis hacia los referentes masculinos, logra desbloquear el programa de no permiso para ser feliz. Cáncer de mama. Mujer de 56 años, casada, 2 hijos. La consultante manifiesta que contrae el cáncer de mama izquierdo hace 6 meses. Cabe aclarar que en estos casos es importante conocer la lateralidad de la persona, diestra o zurda, para saber si el conflicto está anclado en su hemisferio cerebral derecho o izquierdo y para abordar el conflicto con los hijos o con su pareja, ya que cualquier dolencia en los pechos tiene que ver con problemas en el nido. En este caso es una mujer diestra, con lo cual su cáncer de mama izquierda nos está hablando de un conflicto con los hijos, real o simbólicamente. Consultamos qué vivencia traumática ocurrió hace 6 meses o quizás antes respecto de sus hijos y nos cuenta que su hijo menor, quien todavía vive en casa, se va a ir a vivir con la novia al extranjero. El conflicto de nido vacío que parece descubrirse, en donde la consultante desde su percepción no se siente buena madre, trae oculto un conflicto con su esposo del cual no se siente protegida a la hora de estar solos. La protección que no recibe del marido resuena como no protección de ella hacia sus hijos. Se siente mala madre y el cáncer de mama izquierda aparece cuando entra en fase de reparación, al saber que su otra hija se separa de la pareja y vuelve a vivir con ella. Hay un doble conflicto, un hijo se va, nido vacío, una hija vuelve pero por separación. Al tomar conciencia de todo ello, el inconsciente de la consultante desbloquea el conflicto y su cáncer comienza a disminuir hasta desaparecer. La intervención programada para su mama debió ser suspendida. El cuerpo tiene 3 funciones biológicas. La función de base: mis pulmones ventilan 16 veces medio litro de aire por minuto, mi corazón se contrae 74 veces por minuto, mi estómago segrega por día 1 litro de ácido clorhídrico, etc. La función de reserva: los pulmones pueden ventilar 22 veces 2 litros de aire por minuto, mi corazón puede contraerse 180 veces por minuto, mi estómago segregar 1,5 litros de ácido clorhídrico por día, etc. La función de excepción: ante una situación poco frecuente de urgencia, una reacción poco frecuente de urgencia. Mis pulmones fabrican más células de pulmón, un tumor, para absorber más aire. Mi ritmo cardíaco tiene un ritmo desenfrenado, taquicardia, fibrilación, extrasístole. Mi estómago, esta vez, en lugar de pedir a sus células que segreguen más ácido clorhídrico, creará nuevas células, un pólipo, que producirán más ácido. El cuerpo crea una cantidad impresionante de glóbulos rojos nuevos, es la poliglobulia, etc. El funcionamiento de excepción es, o bien por exceso, como acabamos de describirlo, o bien por defecto, menos glóbulos rojos, menos ácido clorhídrico, menos desarrollo pulmonar de estómago, de riñones, de hueso, si esto es necesario para adaptarse o para sobrevivir, úlceras, necrosis. 5 comportamientos biológicos en función de la necesidad del acontecimiento exterior. Fabrico más alvéolos, más estómago. Respiro profundamente, las células de mi estómago se multiplican. Estado habitual de base. Respiro inconscientemente, la mucosa de mi estómago produce poco ácido. Bloqueo mi respiración, bloqueo mi digestión, destruyo el parénquima respiratorio, provoco una úlcera de estómago. La emoción tiene un fundamento biológico. Surge en un instante de inconsciencia, de divorcio consigo mismo, aparece de súbito a nuestras espaldas. Efectivamente, no tardamos ni un año en ponernos enfermos o en caernos de una escalera, o incluso en quedarnos en cinta.
Este cambio se produce en una fracción de segundo. Esto sucede en un lugar y en un tiempo preciso, que se tratará siempre de reencontrar. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de retornar a nuestra conciencia, lo que se ha personificado en el síntoma. Si no revivimos ese instante, ese bioshock, nunca podremos volver a contactar con el sentido biológico de la enfermedad. Se trata, en nuestra experimentación, de una vivencia que hemos sentido, una primera vez inconscientemente sin saberlo. El bioshock es un momento de encuentro entre el mundo exterior y nuestro mundo interior. Y este encuentro produce ya sea una satisfacción, ya sea una insatisfacción. Estas dos reacciones son perceptibles gracias a las emociones. La emoción es la huella consciente de una actividad interna. Es el indicio de una función biológica satisfecha o no. Hemos comido, nos sentimos saciados, llenos. Si no es el caso, nos sentimos frustrados, enfurecidos, con carencias. Hemos dormido bien, nos sentimos relajados, frescos. Todo a nuestro alrededor garantiza nuestra seguridad. Nos sentimos apacibles y nuestro comportamiento se perpetúa. Nos relajamos. Pero si el entorno es hostil, entonces el miedo surge de lo más profundo de nosotros con el fin de ponernos al acecho para que después esto nos permita reencontrar la seguridad. La emoción aparece siempre en un instante, de manera involuntaria, incontrolada y adaptada a la perfección a una situación exterior. Está instalada en nuestro cuerpo de manera precisa. Calor en el vientre, tensión en la garganta, hombros pesados, piernas cansadas, hormigueo en las manos, etc. Entonces, ¿la emoción es nuestra amiga? ¿Cuál es la energía más poderosa? La energía más poderosa es la emoción. Es nuestro carburante, la esencia misma de nuestra vida, nuestro combustible de base. Solo la emoción nos permite avanzar. Nos da ganas de levantarnos por la mañana, de actuar, nos permite cuestionar y seleccionar para ir en la dirección que nos conviene. La emoción provoca encuentros o aislamiento. Está en el origen de todas nuestras decisiones impulsivas. ¿Qué sería de nuestra vida sin emociones? Es la emoción del placer la que nos empuja a escoger un plato o en un restaurante. Obsérvate, sin emociones. ¿Por qué ir a tal velada o hacia tal colega? La idea de una lectura o de un encuentro crea anticipadamente en tus entrañas alegrías o repulsión. En función de que comprarás o no el libro, irás hacia el otro o no. A veces, no ir a una reunión crea malestar, culpabilidad. Para evitarlo, por ejemplo, aceptas ir a la reunión porque la emoción de aburrimiento será menor que la de culpabilidad. O sea que hay dos motores, ir hacia o mantener una emoción positiva, alejarse de o eliminar una emoción negativa. ¿Qué harías sin el motor emocional? Que seas consciente o no, no cambia nada el asunto. ¿Qué acto de tu vida o qué actitud se ha engendrado fuera de la emoción? Verdaderamente, ¿podemos actuar a sangre fría? Es sencillo prestar a nuestros primos los animales el mismo movimiento interno, una vida emocional. Deseo de alimentarse, de encontrar morada. Y cuando la impregnación hormonal está satisfecha, ¿qué decir de ese impulso que empuja a los machos a vigilar el rebaño de las hembras, o a desearlo ardientemente o también a pelearse? Una vez más, ese miedo, cuando surge el depredador. Algunos, más audaces, llegarán incluso a prestar una forma de emoción al reino vegetal. Basta con ponerse de acuerdo sobre lo que expresa el término emoción. Las emociones traducen a nivel consciente lo que se vive a nivel biológico celular, porque la función de la emoción es transmitir al consciente una función biológica satisfecha o insatisfecha. En este sentido, la emoción es la esencia que hace funcionar el motor. Mira a tu alrededor, mírate a ti mismo.
Sin emoción no hay vida. Sin vida no hay emoción. Es a la vez el bien más preciado y el más descuidado, renegado, rechazado, minimizado, satanizado. Sinónimo de debilidad. Está reservado a los profesionales de la emoción, a los artistas de todos los pelajes, a los románticos, a los trovadores, a los cineastas, a los músicos. ¿Por qué? Para los adultos serios no es razonable emocionarse en sociedad. En caso de hacerlo, entonces, se hace por poderes. Vamos a un espectáculo y allí vemos sollozar al artista. Asistimos al drama, a su cólera. Le dejamos expresar lo que nos atormenta en las entrañas. Le confiamos lo que ya no sabemos decirnos. Es penoso, una desgracia y una lástima. Un verdadero desastre. Tengo el corazón que se me parte en dos y la baba que de rabia me sube a los labios y en el alma una melancolía se espesa como una bruma de otoño en el puerto de Londres. Porque es lo que nos hace vivir, lo que nos mata por defecto. Sí, decir lo que nos da placer es lo que por defecto nos hace sufrir. Si la espiritualidad, la cocina o el deporte te hacen vibrar y en sí mismos dan sentido a tu vida, el día que te los quiten de lo más profundo de ti, llegará la emocional pregunta: ¿por qué seguir viviendo? Si lo que está en el origen de todos tus placeres, como por ejemplo el sexo, la cultura, la vida en familia, falta, ¿cuánto sufrirás por haber tenido ese vínculo como fuente de placer? Las enfermedades, los síntomas, contienen en sí mismos todas las emociones que no te dijiste. ¿Por qué? Pues bien, nuestro cuerpo es el conjunto de nuestros órganos que garantizan su actividad de forma inconsciente: digerir, latir, coordinar, filtrar, almacenar, segregar. Una sensación negativa, luego una emoción, sobrevienen cuando una función biológica ya no está satisfecha: alimentarse, dormir, sentirse seguro, reproducirse, moverse. Entonces nos sentimos hambrientos, frustrados, furiosos, irritados, en peligro. El inconsciente es biológico, está en el cuerpo, en cada una de nuestras células. La vida es biológica por naturaleza, por esencia, y psicológica por accidente, es decir, en el momento de un conflicto, de un imprevisto. ¿Y qué es un imprevisto, un accidente, un bioshock? El bioshock nace en un instante preciso y se vive en un lugar preciso. Aparece cuando un acontecimiento es vivido como conflictivo e imprevisto, dramático, sin solución satisfactoria. Vivido solo, no podemos compartir lo que sentimos en nosotros mismos, no tenemos las palabras para traducir esto, para expresar lo que se queda impregnado. Se produce cuando un acontecimiento exterior nos encuentra desprovistos, cuando ya no podemos adaptarnos a lo que pasa. No tenemos nada en la recámara, en la memoria, en nosotros, en nuestros aprendizajes, que nos permita salir de la situación. Ninguna solución consciente. Entonces solo nos quedan como salida las soluciones inconscientes, aquellas que se sitúan en nuestro cuerpo. Pero, ¿dónde están estas soluciones inconscientes? En nuestras células, memorias de la evolución, mutaciones exitosas para sobrevivir aún más. Sí, siempre es cuando se produce este imprevisto, que es el bioshock, cuando aparece la vivencia. Es el oro de la terapia. Dejar llegar a la conciencia la vivencia biológica conflictiva. Piedra de Rosetta y piedra de fundación de la biodescodificación. En efecto, cada síntoma físico, cada vivencia de enfermedad es una encarnación, una puesta a punto en nuestra carne de un instante preciso, conflictivo, es decir, vivido con emoción. ¿Y dónde se encuentran nuestras emociones? ¿Cuál es el escenario de expresión? El cuerpo, por supuesto, siempre el cuerpo. El aparato digestivo está constituido por un conjunto de órganos que aseguran la digestión.
comprende órganos huecos, cavidad bucal, una parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, también llamado colon, y el recto. Órganos macizos, anexados al tubo digestivo, las glándulas digestivas, entre ellas las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. El objetivo de la digestión es la transformación de los alimentos puros en nutrientes, es decir, en sustancias absorbibles y utilizables por todas las células del cuerpo, o sea, la transformación de un bistec con patatas fritas en glúcidos, lípidos, prótidos. La transformación del mundo exterior en un mundo interior, de todo lo que proviene de fuera en todo yo. Porque para vivir el ser humano necesita materiales que aportan los prótidos, reservas garantizadas esencialmente por los lípidos, energía procurada por los glúcidos. Los prótidos o proteínas son el compuesto más importante en los animales. El elemento de base es el aminoácido. Existen 20 clases diferentes e indispensables de aminoácidos, desde los cuales 10 no son sintetizados por el cuerpo humano. Los aminoácidos se agrupan en péptidos, que a su vez se agrupan en proteínas. Existen los prótidos de estructura y los prótidos enzimáticos. Los lípidos son una asociación de ácidos grasos y alcohol. Los glúcidos son el elemento energético. El cuerpo utiliza esos materiales para asegurar la reparación, cicatrización, la compensación de las pérdidas naturales, descamación de la piel, transformación ósea, menstruaciones, el crecimiento y todos los funcionamientos del organismo. La actividad natural de las células se llama metabolismo y se divide en dos tiempos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la fase de construcción y se efectúa a partir de los materiales ingeridos. El catabolismo es la operación de destrucción y su papel es el de extraer la energía y eliminar las células que envejecen. La transformación de los alimentos ingeridos en nutrientes es posible gracias a dos fenómenos, mecánico y químico. El mecánico, por una acción de trituración, dientes, y de mezcla, estómago-intestinos. Química, por la acción de las enzimas digestivas, proteasa, lipasa, amilasa. La digestión empieza en el instante en el que los alimentos penetran en la cavidad bucal. El cuerpo está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 30% de su peso. Sales minerales, 5%, fósforo, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y azufre. Oligoelementos, hierro, zinc, yodo, cobalto, flúor. Agua, 65% a 70% del peso según la edad. 50% se encuentra en las células, 5% en la sangre, 15% en la linfa, 30% se sitúa entre las células. Es el líquido intersticial. Algunos edemas se producen cuando este medio intersticial está sobrecargado de agua, pero existen numerosas formas y causas en los edemas, por lo cual es bueno remitirse a un médico. El aparato digestivo acoge y además contiene el mundo exterior. El cuerpo debe apropiarse del mundo exterior, es decir, transformarlo para hacerlo propio, suyo, y eso gracias a las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores, sustancias que aceleran las reacciones químicas. Son específicas y potentes en concentraciones bajas. Su acción está influenciada, entre otros, por el pH del medio. La mezcla de alimentos y de jugos gástricos realiza el medio digestivo necesario para el cumplimiento de las reacciones enzimáticas. Estas se suceden, se encadenan y se sincronizan incluso a lo largo de todo el tubo digestivo. Por su parte, los elementos minerales se disuelven en el agua y después son absorbidos por la mucosa del intestino. Veamos ahora las vías digestivas superiores, que son la boca, los dientes,
las glándulas salivales, la lengua, la faringe y el esófago. La boca se abre hacia adelante por el orificio bucal limitado por los labios superior e inferior. En el interior está limitada en la parte superior por la bóveda del paladar, en la inferior por el suelo bucal y lateralmente por las dos mejillas. Comunica por detrás con la faringe y está totalmente tapizada por una mucosa. Contiene la lengua y los dientes. Los dientes, que son 32, implantados en el hueso alveolar de los maxilares y de la mandíbula, tienen una parte que es visible, eficaz, la corona, y la otra escondida, la raíz. El diente es un órgano completo con su rol específico, transformar los alimentos mecánicamente. Los dientes son el reflejo vivo y en tiempo real del estado de salud del organismo, igual que el iris, por ejemplo. Las glándulas salivales permiten envolver el bolo alimenticio gracias a la saliva. Esta tiene 4 funciones: hidrata, hace resbalar el bocado de alimentos hacia el interior, exófago, o el exterior, escupitajo. Contiene las enzimas predigestivas y tiene una acción antiséptica. La lengua es un órgano carnoso y móvil que incluye los músculos implicados en la masticación. Aprecia el sabor y el contacto térmico del alimento exterior que propulsa hacia la faringe. La lengua desempeña un rol en la deglución. Para impedir los falsos caminos hacia la laringe, la epiglotis se arrodilla sobre la glotis. La orden cerebral automática está en el tronco cerebral. La orden voluntaria se encuentra en el córtex frontal. La faringe es una confluencia en la que se cruzan las vías aéreas y las digestivas. Mide alrededor de 13 centímetros e incluye 3 partes. Una parte superior, que comunica con las fosas nasales, la nasofaringe, una parte intermedia, bucal, la orofaringe, y una parte inferior que se prolonga por la laringe, la laringofaringe. El esófago es un conducto que une la faringe arriba con el estómago abajo. Mide alrededor de 25 centímetros de largo y tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros. Describimos 4 partes: cervical, en la base del cuello y detrás de la tráquea; torácica, en contacto con la aorta y el canal torácico, el corazón, los nervios neumogástricos y los pedículos pulmonares; diafragmática, el esófago pasa a través del diafragma; abdominal, se precipita al estómago por el cardias. El bolo alimenticio progresa en el esófago gracias al peritaltismo de los músculos estriados en su tercio superior, lisos en el tercio inferior, mixtos en el tercio medio. Ahora veamos las vías digestivas inferiores. Se trata del estómago, del intestino delgado, del colon y del recto. Todo está rodeado por el peritoneo. El estómago es una bolsa esencialmente musculosa, cerrada por 2 músculos esfinterianos, el cardias y el píloro. Cuando el estómago está vacío, el píloro está abierto. Las emociones cierran el píloro. La acidez, al igual que las grasas, alarga el tiempo de digestión. Los líquidos permanecen en el estómago 1 hora, los sólidos 5. Los alimentos entran en el estómago durante la expiración. La mucosa del estómago absorbe el agua, ciertos medicamentos y el alcohol. Anatómicamente distinguimos una curvatura pequeña y una curvatura grande. Se compone de diferentes capas llamadas túnicas. Una mucosa espesa y glandular, una mucosa potente, una serosa, que es un pliegue del peritoneo, palabra tomada del latín peritoneum, de griego antiguo, peritoneaion, literalmente recubierto de piel tensa y que se descompone en peri, alrededor, y tonos, tensión. El nervio vago es motor y el simpático ralentizador. Las secreciones gástricas reaccionan a los sistemas nerviosos, vista, olfato, etc. y hormonal
desde que los alimentos entran en el estómago y éste libera una hormona, la gastrina. Las glándulas del estómago están especializadas, segregan diferentes sustancias: ácido clorhídrico, pepsina, mucina, factor intrínseco, antianémico, gastrina, agua y sales minerales. Diariamente se segregan de 2 a 3 litros del conjunto de las sustancias enumeradas, en cantidad y calidad variables según los alimentos, y llegan al estómago 5 minutos después del principio de la comida. El intestino delgado es un segmento del tubo digestivo que une al estómago con el intestino grueso. Mide alrededor de 7 metros y comprende 2 partes: el duodeno y el yeyuno ileón. El duodeno es una porción fija con 3 túnicas: mucosa, musculosa y serosa. El yeyuno ileón tiene asas horizontales y tiene asas verticales. Están compuestos de 3 túnicas: mucosa, epitelio glandular, musculosa, músculos oblicuos, circulares, longitudinales, serosa peritoneal, envoltura conjuntiva. La mucosa y la musculosa permiten la mezcla de los alimentos, su progresión y su digestión. El tránsito dura de 6 a 9 horas. La mucosa está adaptada a la absorción. El intestino es el lugar más importante de la absorción digestiva. Está constituido por pliegues con millones de vellosidades. Está compuesto de glándulas secretoras y de acúmulos linfoides. Las glándulas segregan jugos, agua, mucosidad, alrededor de 1 litro por día. Los pliegues de las asas amplifican la capacidad de absorción. Su superficie es superior a 300 metros cuadrados. En el intestino delgado se realiza una sinergia de acción de jugos pancreáticos, intestinales y de la bilis. Los movimientos del intestino delgado tienen como objetivo, por medio de movimientos, permitir y mejorar la absorción de los alimentos. Existe una motricidad propia en las vellosidades. Las contracciones rítmicas de la musculatura circular, las ondas peristálticas, de 12 a 16 movimientos por minuto, garantizan la progresión del quimo hacia el intestino grueso. El peristaltismo es sensible a las hormonas, de las cuales algunas son inhibidoras, adrenalina, etc., y otras estimulantes, gastrina, histamina, serotonina, etc. Todos estos movimientos dependen del sistema nervioso autónomo. A la altura de la mucosa llegan terminaciones del nervio vago y en la submucosa las del nervio simpático. El nervio vago parasimpático aumenta los movimientos y la secreción. Es dominante sobre el simpático ralentiza. El nervio vago aumenta el tono de la base y la potencia de las contracciones. El simpático hace lo contrario. No digas, sino di lo siguiente. No digas con rabia, voy a ir hacia la comida, sino di lo siguiente, ir hacia la comida me da rabia. En el primer caso, el enfrentamiento directo hace reaccionar conscientemente a lo que dices y emocionalmente a tu manera de decirlo. Sigue un diálogo a 2 niveles, con la ilusión de debatir sobre la comida, mientras que todo el problema está en otra parte, es emocional, porque de hecho, hablas completamente de otra cosa que de la preparación de la comida. Hablas de ti, de tu rabia, de la impresión de ser el sirviente, de hacer siempre lo mismo, de sentirte inútil, etc. En el segundo caso, toda la conversación girará en torno a la rabia y a la escucha de tus necesidades. En efecto, raramente somos conscientes de nuestras necesidades. Y sin embargo, cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, solo de esta forma nos podemos sentir verdaderamente bien, distendidos, serenos. La vivencia negativa es el rastro consciente de una necesidad no satisfecha. Y cuando no somos conscientes
de nuestras necesidades, forzosamente no tenemos un comportamiento apropiado para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, un niño se siente desgraciado porque sus padres no le dedican tiempo exclusivamente a él. Tiene necesidad de afecto y para conseguirlo decide llamar la atención rompiendo un vaso. El resultado es que le regañan y todavía recibe menos afecto. Cuando somos conscientes de nuestras necesidades podemos o bien expresarlas o bien satisfacerlas de otro modo, directamente de manera más eficaz. El intestino grueso o colon. Anatomía. El colon se llama así por su diámetro, 7 centímetros de media. Mide alrededor de 1,5 metros de largo. Comprende, a la altura de nuestro costado derecho, el ciego, que abarca el apéndice y el colon ascendente, fijo. En el centro el colon transverso, móvil. A la izquierda el colon descendente y el sigmoide, que es el móvil en forma de S. La histología del intestino grueso se caracteriza por una mucosa lisa que gracias a su producción de mucosidad envuelve los residuos, lubrica las paredes y facilita la expulsión de las materias. Una musculosa que se caracteriza por 3 cintas longitudinales para garantizar el peristaltismo. El intestino grueso desempeña numerosos roles, entre otros, las siguientes funciones. Química. Las bacterias transforman el quimo, degradan cierta proteína, olor, producen gas por fermentación y permiten la síntesis y la absorción de las vitaminas B y K. Motor. Asegura la progresión de los residuos, heces, hasta su defecación por el ano. Es asimismo el lugar de recuperación del agua, 90%. El recto es donde el colon continúa por el recto. Esta parte terminal, la más baja del intestino, incluye una parte dilatada, ampolla rectal, seguida del canal anal, dirigido por los esfínteres. El peritoneo es una membrana que cubre la cavidad abdominal y los órganos que allí se encuentran. Se compone de una serosa o envoltura con una capa parietal y una capa visceral. Entre las dos capas se producen secreciones de líquido lubricante que van a facilitar los desplazamientos. El pliegue principal del peritoneo se llama epiplón mayor. Cuando el peritoneo une un órgano a la pared posterior lo llamamos el mesenterio. Una irritación del peritoneo puede conllevar su espesamiento. Hablamos entonces de adherencia, constituyendo las bridas, soldaduras entre los órganos vecinos. La membrana peritoneal tiene una superficie de 10 metros cuadrados y absorbe fácilmente el exceso de agua. El bloqueo de esta función acarrea una ascitis. Ahora hablaremos de las glándulas anexas, que son las salivales, el hígado, con las vías biliares, y el páncreas. Las glándulas salivales funcionan de 2 en 2, las parótidas, las submaxilares, las sublinguales. Las glándulas parótidas producen una saliva acuosa rica en enzimas. Su secreción desemboca en la cavidad bucal por el canal de Stenone. Las glándulas submaxilares son los canales colectores, son los canales de Wharton. Y las glándulas sublinguales excretan una saliva lubrificante. Los canales colectores son los canales de Rivinus y Walter. La secreción de las glándulas salivales está bajo el control del sistema nervioso neurovegetativo. Las fibras parasimpáticas provocan una saliva acuosa, rica en enzimas y en iones. Las fibras ortosimpáticas procuran una saliva espesa rica en mucina. Esta secreción está asimismo bajo la influencia de los centros nerviosos superiores, rol de los factores psíquicos. El hígado está situado bajo el diafragma y está compuesto de células
los hepatocitos, agrupados en lobulillos. Es la glándula más grande del cuerpo, de 1,5 kg a 2 kilos. El hígado está constituido por varios lóbulos. La vena lleva hacia el hígado la sangre procedente del intestino delgado para que los nutrientes sean metabolizados. El hígado sintetiza los factores de coagulación, produce la heparina. Tiene una función endocrina. Absorbe las toxinas del cuerpo, elimina los medicamentos, transforma los nutrientes, sintetiza la mayor parte de las proteínas, interviene en la síntesis de la vitamina D y tiene una acción fagocitaria porque los macrófagos se encuentran en los lobulillos. Almacena las sales minerales, las vitaminas, el hierro, el cobre y el glucógeno. Y sobre todo mantiene una glucemia normal porque puede almacenar el azúcar bajo la forma de glucógeno o liberarla. El hígado tiene una función exócrina. Produce la bilis que luego es almacenada en la vesícula. Los estímulos provocan su evacuación en la ampolla de váter, donde se une al juego pancreático. La bilis es un líquido amarillo, verdoso, amargo, alcalino. Permite la activación de los jugos intestinales. Fabricamos 1 litro por día. Está constituida por pigmentos biliares, residuos de hemoglobina deteriorada sin el hierro, de sales biliares que intervienen en la digestión de lípidos, de sales minerales de colesterol. Del 80% del colesterol es sintetizado por el hígado, el exceso favorece los cálculos. Ácido biliar, ácido graso, agua, bilirrubina, etc. En gran parte la bilis es reabsorbida por el intestino grueso. La bilis va a emulsionar las grasas, a permitir absorber las vitaminas D, E, K y el colesterol. Asimismo, estimula el peristaltismo del intestino delgado. La bilis desempeña un rol antipodredumbre. Por la bilis se eliminan las sustancias extrañas o medicamentosas metabolizadas por el hígado, así como los productos de degradación de los glóbulos rojos. El nervio vago y la secretina aumentan la secreción de la bilis. El páncreas es una glándula mixta, endocrina por la presencia de los islotes de Langerhans, que fabrican 2 hormonas, la insulina y el glucagón. La exócrina por los ácidos que fabrica el jugo pancreático, un líquido incoloro, viscoso, alcalino. Es el más importante de los jugos gástricos porque contiene un conjunto de enzimas completas. Secretamos alrededor de 1 litro por día. Está compuesto de agua, de enzimas y de HCO3,4 que taponan la acidez del estómago. Las enzimas actúan sobre los glúcidos, lípidos y prótidos para permitir su digestión. Su regulación se efectúa por vías neurológicas y hormonales. El sistema nervioso digestivo. El sistema ortosimpático reduce el peristaltismo, contrae las esfínteres, disminuye la secreción de la bilis y relaja la vesícula. El sistema parasimpático, por el contrario, estimula las glándulas, aumenta la motricidad intestinal, relaja los esfínteres y aumenta la secreción de la bilis y hace contraerse a la vesícula. Los centros nerviosos. En el hipotálamo se encuentran el centro del hambre, que está siempre en actividad, y el centro de la saciedad, que puede inhibir el precedente, es sensible a la glucemia y a los ácidos aminoácidos. La estimulación de uno u otro comportará un comportamiento bulímico o anoréxico. En el tronco cerebral se encuentra el centro de la deglución y de la glucemia. Hiperglucemia y fiebre hacen disminuir el apetito. La vista del alimento, el estrés, la emoción, llegan al cerebro que ordena la secreción de los jugos gástricos. La llegada de los alimentos al estómago estimula la gastrina, que va a la sangre, después estimula asimismo la secreción de los jugos gástricos.
Embriología. El saco vitelino queda aprisionado en el curso de la cuarta semana por la cabeza y la mitad inferior del cuerpo. Es ahí cuando se forma el intestino primitivo, tubo digestivo y glándulas digestivas. El endodermo va a revestir de tejido epitelial todo el tubo. Es el origen del parénquima del hígado, de las células secretoras y del parénquima del páncreas. El mesodermo parece estar en el origen del epiplom, del peritoneo, de la túnica muscular y de las serosas. Las extremidades, boca y ano, son salidas del ectodermo. La parte de arriba está en el origen de los arcos branquiales, es decir, del ectodermo. Las patologías: diarrea, excrementos numerosos o líquidos, cólicos, dolores intestinales, enteritis, inflamación intestinal, estreñimiento atónico, excrementos gruesos, estreñimiento hipertónico, excrementos pequeños, oclusión, obstrucción, vólvulo, torsión de un asa, colerético, que excita la secreción biliar, colagogo, que provoca el flujo de la bilis almacenada. El aparato digestivo está formado por el conjunto de órganos que garantiza la transformación de las sustancias aportadas por los alimentos para permitir su asimilación por las células del organismo. Se compone de una serie de órganos huecos, el conjunto de los cuales forma el tubo digestivo, boca, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, ciego, colon, sigmoide, recto, ano, y de órganos macizos anexados al tubo digestivo, glándulas salivales, estomacales, intestinales, hígado, páncreas. Estos órganos están unidos al tubo digestivo por medio de conductos, canales de las glándulas salivales, vías biliares, conductos intra y extrapancreáticos. La parte abdominal del aparato digestivo está recubierta por el peritoneo. El yo transforma el exterior en interior. Conflictología. Los conflictos que afectan el aparato digestivo son los conflictos relativos a todo aquello que podemos reunir bajo el término genérico de pedazo. El pedazo a coger, a tragar, a hacer pasar, a asimilar, a eliminar. El aparato digestivo habla de nuestra relación con el mundo exterior. ¿Eres aceptado, rechazado? Es decir, nutritivo o tóxico. Podemos decir que, en cierta manera, el aparato digestivo es un órgano sensorial que empieza en la lengua y continúa a lo largo del tracto digestivo. Nos enfrentamos con el mundo exterior tanto a través de los ojos como del estómago, el intestino, el colon. La lengua sirve para probar lo que viene del exterior, el estómago sirve para recibirlo y aceptarlo, el intestino delgado hace la selección entre aquello que va a ser rechazado y aquello que va a ser absorbido, y el intestino grueso, de nuevo, la selección se centrará entre eliminar y conservar. Esta selección permite definir lo que soy yo de lo que no soy, en mi relación con el mundo exterior. El riñón tiene la misma función, pero en la sangre. Si deseamos hacer conflictología, es decir, estudiar los conflictos biológicos relativos a esta parte del aparato digestivo, empecemos por conocer la fisiología, el buen funcionamiento y su anatomía, su descripción. Toda enfermedad es el reflejo de las circunstancias de la construcción de la vida de la persona. El cuerpo es nuestro primer cuerpo médico personalizado. Estamos enfermos de una falta de vocabulario. La enfermedad, una palabra, una frase suplementaria. Nuestro cuerpo está compuesto de células, un conjunto de células con fines comunes, y sus sustancias intercelulares lleva el nombre de tejido. Muchos tejidos que tengan una función común se unen para formar un órgano. Un conjunto de órganos es un aparato y nuestro cuerpo es este conjunto de aparatos. Cada aparato tiene una función principal, una manera de estar en el mundo,
una misión, un sentido biológico de su supervivencia. El aparato digestivo gestiona el alimento por medio de los órganos que lo constituyen. En el fondo, ¿qué es biológicamente este alimento? Para mí es el mundo exterior. Comemos lo que nos rodea, las plantas que se alimentan de los minerales que contiene el suelo, los animales que han comido vegetales. Comemos lo que nos rodea, lo absorbemos, lo digerimos. Oh, no. La pregunta que podemos hacernos es, ¿aceptamos hacer nuestro lo que nos rodea? Porque lo que comemos se transforma en nuestros intestinos para convertirse en nosotros. Si como un tomate, no me vuelvo rojo, ni dulce o brillante, sino que continúo siendo el que soy. He ganado, he incorporado lo que me ha llegado. El mundo exterior, el universo, el uno, se ha convertido en mí mismo, único y unido por mi código genético. Mi tarjeta de identidad está presente en cada célula de mi cuerpo. Soy uno que prueba el uno a fin de aceptarlo, digerirlo, rechazarlo, eliminarlo. El uno prueba uno y en muchos sitios. Mi lengua prueba si el alimento está sabroso, apetecible, y el esófago, el duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso se suceden con el fin de aplicar sus respectivos tests. Unos prueban uno en los intestinos. ¿Aceptamos el universo que nos ha sido ofrecido, presentado, él y todo lo que le constituye? ¿De veras? Ostras, champiñones, caviar, despojos, etc. ¿O metafóricamente? Conversaciones venenosas, diálogos indigestos, vecina fastidiosa, palabras amargas, rostro de miel. Podemos vivir uno de los elementos del plato como tóxico, las piedrecitas en la lenteja, y a veces, aunque todo el resto delicioso haya salido bien, vamos a devolver todo, vamos a vomitar tanto lo bueno como lo tóxico. Agredidos de manera digestiva, borramos ese alimento real o simbólico, problema de mala calidad, o es exceso, problema de cantidad. Agredidos o separados porque también podemos tener carencia de alimento en cantidad o en calidad, ausencia de sabor, de vitaminas, etc. La carencia pura, lo sabemos, concierne al hígado, la agresión al colon. A menudo, los dos están presentes simultáneamente. Quiero chocolate y me dan aceite de hígado de bacalao. Carencia más indigestión. Quiero un mimo y recibo una bofetada. Si comparamos el tubo digestivo con un tubo, empieza en la boca para acabar en el ano. Comparación falsa porque este tubo es dinámico y muy activo. Los alimentos después del estómago llegan al duodeno. Este recibe las secreciones y las excreciones del hígado y del páncreas. Después del duodeno, este tubo recibe el nombre de yeyuno. Luego se llama ileón. Estas tres partes forman el intestino delgado. Múltiples funciones, cuando no son satisfechas, se transforman en conflictos biológicos que no hay que confundir entre ellos. Tienen contenidos y síntomas diferentes. Función de tránsito, mantenida por los músculos blancos con el fin de hacer avanzar el pedazo, o de no quererlo o de no poderlo. El autor hace un símil entre lo que sucede físicamente y la relación emocional. Por ejemplo, casi he vendido la casa, pero el comprador no ha pagado la totalidad de la suma, incumple. La situación es inaceptable y el dinero nos falta. Carencia más indigestión vivida de manera motriz. Parálisis del peristaltismo, estreñimiento. Quiero hacer avanzar este pedazo vital bloqueado en mí, y esto se está alargando, y se desencadenan las diarreas. Función de contacto, mantenida por las mucosas de la boca al ano, que actúan como una piel interior. Si queremos compararnos con una lombriz, con una piel externa, tegumentos y una piel interna, mucosa.
Conflicto de separación con el alimento. El conflicto de contacto se impone frente a lo que uno no desea, problema de irritación de la mucosa, enfermedad de Crohn. Ejemplo: quiero la leche de mamá, lo que quiere decir que estoy en contacto con ella, pero no con su irritación. Función de secreciones. ¿Acepto digerir lo que me imponen? Función de secreción de mucosidad, cuyo rol es el de hacer resbalar los alimentos y de proteger la mucosa. En efecto, puedo comer callos, intestino de animal, y los voy a digerir, pero en cambio no voy a digerir mi propio intestino, que sin embargo es químicamente similar al del animal. ¿Por qué? Gracias a esa mucosidad que actúa como una protección. ¿Acepto protegerme de lo que es tóxico para mí? Función de absorción de los nutrientes o alimentos desmenuzados en pequeños trocitos por todos los líquidos de la digestión, saliva, bilis, ácido clorhídrico, etc. Es el momento esencial, el de la clasificación entre lo puro y lo impuro, entre lo que acepto y hago mío y lo que devuelvo al exterior. Lo que excreto, al final del test, devuelvo lo que rechazo, lo que detesto, mientras que lo bueno del contexto se convierte en mi texto de vida. Por último, una función particular, los gases. Su papel es el de empujar hacia la salida lo que nos molesta, nos contamina, nos impide vivir. Hay que acabar los deberes cagando para, después, poder compartir el pan con los amigos y amigas. Aerofagia. Alguien ha muerto sin sepultura. Los gases de putrefacción están en mí. Soy su panteón. Rápido, un poco de aire en este barullo. La cosa. ¿Ha pasado o no? Si no ha pasado, no ha sido aceptada, gestionada, digerida y consumada, admitida, ratificada. La cosa es de vuelta al exterior. La submucosa de la boca. Órganos afectados. La submucosa de la boca, capa profunda, así como la submucosa de todo el tracto digestivo. La vivencia biológica conflictiva. El conflicto del soldado raso. La tonalidad central es arcaica. Aftas, candidiasis bucal. Las aftas pueden ir de la boca al sigmoide. Síntoma a la izquierda del cuerpo. Diestro. No lo puedo sacar, no puedo verter el pedazo. Lo vivo como una vileza, un insulto, una injuria, una grosería, y al mismo tiempo me es imposible, prohibido responder. No consigo responder a un comentario molesto vivido de modo indigesto. No puedo responder a un insulto. Las palabras me han herido, pero yo no he contestado. Pequeños conflictos de marranada. Tenía ganas de decirte. Cuanto más agredidos nos sentimos, más dolorosas pueden ser las aftas. Ejemplo, un soldado agredido por las palabras del jefe. Quiero rechazar algo concreto, por ejemplo un tumor. Localización, aftas cerca de los labios. La palabra casi ha salido. Estuve a punto de contestarle qué y no lo hice. Las palabras no dichas ulceran la boca, al igual que los deseos no dichos. Síntoma a la derecha, diestro. No consigo atrapar el pedazo, aunque para mí es importante hacerlo. Ejemplo, conflicto de no poder alimentarse aún cuando queremos hacerlo. Candidiasis bucal. Me alimento de sufrimiento y de muerte. He perdido contacto con mi protector. Aftas muy importantes. Conflicto programador. A los 7 años y medio la niña X se pelea con su hermanita. Su madre le dice, eres mala, más tarde serás incapaz de tener hijos y de cuidarlos bien. La niña quiere contestarle que más tarde será una buena madre. No ve el momento de crecer. Cuando dobla la edad, a los 15 años, su madre muere. Ya no puedo responderle, probarle que seré una buena madre. La felicidad se vuelve imposible y escogerá a un marido totalmente diferente a ella.
que solo podrá conducirle al fracaso, y tanto mejor. Eso certificará su creencia generadora de decisiones. La felicidad es imposible. Todavía a los 15 años, en el entierro de su madre, la familia le dice: ocúpate de tu padre y de tu hermana, sé responsable de ellos. Acepta porque se siente culpable de la muerte de su madre. Muerta de un cáncer de mama, su madre se preocupaba por ella, anoréxica, y se lo reprochaban. Preocupas a tu madre, come de una vez, la pones enferma. Para redimirse se considera responsable de su padre y de su hermana, sin poder decir ni lo que piensa ni lo que siente. Es decir, es injusto, yo también existo. Estáis todos podridos. Más tarde encuentra su futuro marido, que la presenta a su familia. Al día siguiente su novio le pregunta a su padre: ¿qué te parece? Ah, las has tenido mejores. Tiene una cabeza de rata. Repite esas palabras a su novia. ¿Y tú? ¿Qué le has contestado? Bluff, nada de nada. Ha perdido su madre a los 15 años y esperaba encontrar a través de esta familia política una madre y una familia. Conflicto en ese momento. Él no contesta y no dice nada frente a los insultos. Las aftas empiezan 3 meses después de su boda. Los huesos de la mandíbula. La vivencia biológica conflictiva. El conflicto del psicoanalista. La tonalidad central es desvalorización. Desvalorización vinculada con la palabra, con la expresión. Desvalorización porque no nos sentimos escuchados, aunque es importante serlo. Me prohíbo expresar mi propia agresividad. Tengo algo insoportable que decir, no he podido hablar, me reprocho no haber utilizado la expresión justa, me desvalorizo a través de mis palabras, el otro no dice nada y por lo tanto me siento aislada, decir ya no tiene sentido, él, ella no tiene palabra, él, ella me ha mentido. A la derecha, me desvalorizo por no poder atrapar el pedazo o por no poder retenerlo cuando lo he cogido. No soy capaz de coger y de guardar el pedazo material o inmaterial, por ejemplo, tiempo, palabra. Aunque lo coja, no puedo retenerlo. A la izquierda, conflicto de desvalorización por no poder exteriorizar el pedazo, de palabra, de violencia, de comida, etc. Maxilar, mandíbula superior, conflicto ligado a la alimentación, desvalorización en relación a algo que hemos comido, desvalorización relacionada con la comida. Por ejemplo, debería dar ejemplo en la mesa a mi hermana pequeña, pero como jamón, nos peleamos, me desmorono. Conflicto en relación con el padre, en el estómago. Observamos aquí descodificaciones diferentes para el mismo órgano. La mandíbula superior está vinculada a un conflicto con el padre, a la comida, a los dos, a otra cosa. Nos corresponde explorar. Igualmente la mandíbula inferior, que vamos a ver ahora, sirve para la palabra y para la masticación. Mandíbula inferior. Este hueso es móvil. Me está prohibido hablar. Me desvalorizo de no haber podido expresar mi agresividad. Mi palabra fundamentalmente no tiene peso, no tiene valor, no soy comprendido. Hablar no sirve para nada. Eso que dices es estúpido, inútil, nulo. Cierra el pico, cállate. Cólera, rabia contenida. Y cueste lo que cueste quiero hablar, masticar, comer o morder. Desmineralización, absceso en la mandíbula, quiste en la raíz de los dientes. A menudo esto pone en peligro el diente. Me reprocho haber estado agresivo, hubiera querido no tener dientes, no haber mordido. Soy demasiado cruel, la persona se desvaloriza, se culpabiliza. Esto puede provocar descalcificaciones de la mandíbula y de esta forma no nos arriesgamos más a ser agresivos en el futuro.
nuestras armas, los dientes caen. Me neutralizo antes de ser agresivo. No hay que reconocer un muerto. La articulación temporomandibular o ATM. Tengo que ser competente en la palabra, en la capacidad de morder, en el movimiento de la mandíbula. Conflicto de no poder atrapar el pedazo. Desvalorización por haber mordido de forma real o verbal. He ido demasiado lejos con eso que he dicho. Lo que tengo que decir me desvaloriza. Me prohíbo ser agresivo. Mi palabra no ha sido eficaz. ATM que se parte. Confrontación por la palabra, disputa. Diga lo que diga está mal. Conflicto por no poder abrir la boca, por no poder contradecir, por no poder oponerse verbalmente a la palabra de los demás. Hablar me desvaloriza. En cuanto hablo me siento juzgado, entonces mejor callarme y bloquear mi mandíbula, para no arriesgarme a decir una tontería y ser criticado. Freud murió de un cáncer en la mandíbula. Es el descubridor del psicoanálisis. Desarrolló la terapia durante la cual el terapeuta está sin palabras. Nada de palabras, estoy sin palabra, un cerebro entendiendo y una oreja escuchando. Freud entiende todo el drama de su propia vida familiar y no puede decir nada. Descubre el psiquismo, entiende los horrores y no puede decir nada. Es así en la época, en la sociedad bien pensante de Austria. Es víctima de un cáncer tan doloroso en la boca que necesita opiáceos. La traducción fonética de Segismundo, que es su nombre, es victoria por la boca. Ejemplos. Están taponados. Un hombre brillante había confeccionado un plan para la reorganización de una empresa. Cada vez que lo ponía al consejo de administración no lo incluían en el orden del día y no lo podía presentar para exponerlo. Se sentía muy desvalorizado, estaba acostumbrado a que le escucharan durante horas dada su elocuencia, pero este proyecto molestaba a la dirección. Patología en la mandíbula. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del cuervo y el zorro. La tonalidad central es desvalorización. Bóveda del paladar. Ya tenía el pedazo en la boca y de repente se me escapa. Mis placeres me han sido quitados de la boca y esto me vuelve amargo. Es como si en mi boca tuviera ya la comida y ésta se escapara porque mi boca no es lo suficientemente hábil. Gran desvalorización ligada a la palabra, peligro en relación con la palabra, introversión. El velo del paladar permite que la palabra sea correcta. Conflicto. Mi palabra está aprisionada. Los dientes. Los dientes son el lugar más duro del cuerpo. Son como los pilares del paladar. Los dientes materializan la frontera entre yo y el exterior. Vivencia biológica conflictiva. Los incisivos son 8 en total, afilados, y están ahí para cortar. Están relacionados con la seducción porque son estos los que enseñamos. Los caninos son 4 y están ahí para despedazar, desgarrar. En relación con el trabajo, el ensañamiento, a veces con el odio o la vida sexual. Los molares, 8 premolares para machacar y 12 molares para triturar. La protección, la resistencia, la perseverancia. Nos sentimos afectados en su estabilidad. Pistas para explorar. ¿Cuáles son las mentiras dichas? Conflicto de la piedra del molino. Dientes superiores, muerdo. Dientes inferiores, como. Pulpa de los dientes. La pulpa nutre, alimenta al diente. No puedo nutrir mi agresividad. Pérdida de sus dientes. Hay 2 denticiones sucesivas, dientes de leche y definitivas. Renunciar a su juventud, a su agresividad, a su poder. Cállate.
Signo de sabiduría en el anciano, rechazo a hacerse mayor, a ser agresivo para el joven. Agenesia de los dientes. Si esto no tiene la función de morder, los dientes van a desaparecer. También puede haber habido peligro de morder. Ejemplo, agenesia de 5 dientes. Una mujer tenía una hija a la que no le habían salido nunca 5 dientes. Si ella hubiera podido morder durante su infancia, me dice, estaría muerta. De niña no había tenido el derecho. Muerde igual muerte. Sarro, placa dental, conflicto de trituración imposible. Collar de dientes. Los primitivos llevan dientes alrededor del cuello. Es un signo de poder y de agresividad victoriosa. Ejemplo de un dentista. Querer arrancar la agresividad de alguien, extraer un secreto de familia. El hombre que rechazaba toda agresividad. El señor X tiene un cáncer de recto sigmoide, un cáncer de hígado, está delgado. La primera impresión que produce es la de estar en las últimas. Dice que es cristiano y a medida que avanza la entrevista, lo que más le choca de Cristo es la expulsión que hizo de los mercaderes del templo. Dice que en este tema Jesús ha debido de equivocarse. No se expulsa a la gente, hay que ser buena persona. Él es dentista, va a limar la agresividad de todos los pacientes a los que encuentra. Y se prohíbe ser malo. Se le puede machacar, se le puede dar puñetazos, y sí, a fuerza de darle puñetazos, nos hacemos daño en las manos. Él vendrá a curar las manos que le han pegado. No hay que ser agresivo, él está en peligro de muerte por ese exceso de querer borrar, porque su conciencia biológica está a la altura de los dientes, de la agresividad. Aunque sea por negación, porque hay que limar los dientes, a pesar de todo, es ahí donde él pone su conciencia. No es una persona agresiva, es alguien antiagresivo, poco importa. Que seamos agresivos o estemos contra la agresividad es la misma focalización. Es la agresividad lo que cuenta y en todas las cosas él busca no ser agresivo y evitar la cuenta. La agresividad en todas las cosas. Para él cuenta la armonía a cualquier precio. Solo que la armonía lleva a la soledad. Armonía, el lenguaje fonético es armonie, el arte de estar solo. Monie, monos, lemoni, el monje. Etimológicamente viene del griego monachos, soltero, solitario, único, derivado de monos, solo. En nombre de mi voluntad de estar en armonía con el grupo me encuentro solo, porque no es realista. En cuanto hay una relación, hay un conflicto potencial. Bruxismo. Es vital hablar y es vital callarse. Es una tentativa de romper la prohibición familiar que exige callarse para no revelar un secreto de familia, pero es vital hablar. Me impidieron hablar. La dentina. Se trata del interior del diente. Es un hueso que depende del tercer estrato de la biología. El esmalte depende del cuarto estrato. Vivencia biológica conflictiva. El conflicto del Reckel. La tonalidad central es desvalorización. Conflicto de desvalorización por no poder, por no ser capaz de morder porque nos sentimos demasiado débiles. Es el conflicto del perro Teckel. Necesito morder, me desvalorizo porque no he sabido morder. Es una necesidad natural fisiológica. Al principio del conflicto, osteólisis indolora, agujeros en la dentina, en el interior del diente. Generalmente solo son visibles en la radiografía del diente. El esmalte de los dientes resulta del endurecimiento de la mucosa bucal en el epitelio pavimentoso, espeso y queratinizado. Vivencia biológica conflictiva, el conflicto del San Bernardo.
La tonalidad central es social. No tengo derecho a ser agresivo. Eso de morder a los demás no se hace. Está prohibido morder por buena educación, por moral. Podría morder, soy capaz, pero no tengo derecho a hacerlo. Me han educado demasiado bien, como el San Bernardo. A menudo se añade a ese conflicto una desvalorización ósea de la dentina. El conflicto de no tener derecho a morder es específicamente humano. Tengo que callarme. No puedo enseñar los dientes, los colmillos. Nunca tengo que guardar la rabia adentro. No puedo expresar mi poder. Tengo el diente duro. Quiero despedazarlo a dentelladas y no puedo hacerlo. Me echan la bronca y no respondo. Me rompo los dientes. El diente es hueso recubierto por el esmalte. Si es el hueso el que está afectado, es una vivencia de desvalorización. No soy capaz de morder. Si es el esmalte, soy capaz de morder, pero no me lo permito, me lo prohíbo moralmente. El San Bernardo, esmalte, se prohíbe morder al perrito, dentina, el perrito quería hacerlo, pero no puede. Entonces vive una desvalorización. Existen diversas descodificaciones para cada diente, la relación con el padre, la madre, etc. Pero es conveniente trabajar en primer lugar la agresividad. Las encías, vivencia biológica conflictiva. El conflicto de conferenciante. La tonalidad central es social. Desvalorización relacionada con la palabra. Mi palabra no da la talla, no puedo expresarme, no me siento escuchado. Mi palabra no tiene importancia, no tiene valor. Pérdida de sus raíces. Pistas para explorar prudentemente. Injusticia, rebelión contra un ideal de amor no alcanzado. La recesión gingival traduce a veces una marginalización y una desadaptación. Los problemas de los dientes traducen para ciertos investigadores una indecisión, una incapacidad para desmenuzar las ideas, un análisis deficiente de las situaciones conflictivas, la injusticia, el orgullo herido y el sentimiento de rebelión. Los dientes se descarnan, las encías se retractan. Gingivitis. Las encías sangran. Parodontosis. Mal aliento. Glotis. La epiglotis, la úvula, campanilla. Vivencia biológica conflictiva. Epiglotis. Tengo que clarificar mi discurso. Debo protegerme de la crítica. Alguien en mi memoria ha muerto asfixiado comiendo. Espasmos de la glotis. Es vital cerrar la escotilla. Memoria de un camino equivocado y mortal. Si bloqueamos el pasaje, esto no entrará. Ha entrado en mí algo grave, mortal. En ese momento la solución es espasmar. Así no pasará nada más. Nunca más esto. Espasmos de deglución. Algo se me ha quedado atravesado en la garganta. Atragantarse. Quiero dar fluidez a mis relaciones con los demás. Tengo la sensación de haber tomado un camino equivocado. Úvula, campanilla. Condicional de la palabra. En la mesa, hablarás si has acabado la sopa. Por lo tanto, estoy frustrado en la palabra y tengo problemas de úvula, campanilla. A menudo estos pacientes hablan en términos impersonales o de nosotros. Parálisis de la úvula. Esto puede ocasionar caminos equivocados. Hay algo que no puedo tragar, que me niego a tragar. No puedo aceptar esto. Tragar y esto me atraganta en la garganta. La úvula, campanilla. ¿Qué órgano? Como veremos más adelante, la anatomía y la fisiología de la úvula permiten la expresión de una vivencia compleja. Un paciente se queja de que se ha quedado sin voz y de una úvula que han diagnosticado inflamada y reblandecida.
El síntoma es que la úvula se ha quedado pegada en el fondo de la garganta. Durante la primera sesión, pienso en la incapacidad de escuchar su propia identidad, faringe, y en los dibujos manga, cómics japoneses que a veces muestran las bocas aullantes, en cuyo fondo vemos dibujarse una campanilla. Trabajamos esta rabia y su identidad vocal, su expresión. Empieza a volver la voz, pero la campanilla continúa pegada. En la segunda sesión controlo la anatomía y la fisiología de la campanilla. Es un órgano que se encuentra en la extremidad trasera del velo del paladar. Está compuesto de mucosas y de músculos. Su función es la de proteger, separar las vías aéreas superiores de las digestivas cuando deglutimos. Tiene funciones en el momento de la fonación, para la G, guitarra, la J, jamón, la K de Carolina, cerrando las partes aéreas superiores. En la segunda sesión la voz volvió a ser normal, la inflamación desapareció, perduran el reblandecimiento del músculo y la campanilla que está pegada a la deglución de la saliva. De esta manera elaboro el portal de entrada en biología gracias a la fisiología y a la anatomía. Aparato digestivo y respiratorio. Músculo reblandecido, impotencia. Vías aéreas, espacio, libertad. Superiores, superior. Deglución, tragar. Saliva, incorporar. Separar, separar. Protección, proteger. Separación, separar, inflamación, cólera, fonación, expresión. Escribo cada palabra de la columna derecha en un trozo de papel y dejo al paciente hacer una frase con estos términos. Le explico que puede añadir otros o por el contrario quitarlos, reorganizarlos, transformarlos para formar una frase que corresponda a su vivencia. Después de algunos tanteos para precisar su vivencia con las palabras propuestas, dice: tengo dificultades para marcar de manera nítida mis límites, ser yo mismo o ser incorporado. La frase final, que expresa perfectamente su vivencia, es: a veces tengo dificultad para expresar libremente mi manera de ser, particularmente frente a un sistema establecido. Y yo descifro: cuando dices eso, ¿qué sientes en tu cuerpo? Es cuando. Este ejemplo muestra bien la utilidad de conocer la anatomía y la fisiología, la eficacia del portal, que dejar al cliente hacer su frase él mismo es pertinente y tranquilizador. La lengua. Vivencia biológica conflictiva. Si el músculo está afectado, desvalorización relacionada con el hecho de utilizar su lengua, por ejemplo, para sacarla, para hablar, o incluso para servirse de ella sexualmente. Ejemplo: durante la guerra de Argelia, el señor X debía traducir a los soldados el árabe que hablaban los torturados. No te vayas de la lengua, hablar hasta por los codos. Sabores, el gusto de las cosas. La vida ya no sabe a nada. Nuestra relación con los sabores da mucha información. Necesidad de dulce. El sabor dulce es experimentado por la punta de la lengua. Necesito a mamá para vivir, necesito ternura, dulzura. Necesidad de salado. Necesito un padre, salario, dinero, valor de las cosas, profesiones. Necesito condimentar la comida. Necesidad de ácido. Necesito comprender, aprender, analizar. Destruir el envoltorio de las cosas para llegar a su centro. Debo descubrir la vida. Necesidad de amargo. Necesito base y madurez. Lo amargo mata al yo, la amargura. La bilis básica, amarga, neutraliza lo que viene del estómago. El ácido. Ácido más base igual agua más sal. De esta forma encontramos la madre, el agua, y el padre, la sal. Todo esto pasa en el duodeno, el dúo de nombres.
La boca y su diversidad. La vivencia biológica conflictiva. Mentón igual emotividad. Hueso del mentón. Desvalorización en términos de emociones. La emoción puede manifestarse por un temblor del mentón. Tocar el mentón es una manera de ponerse en contacto con el cerrojo de las emociones. Tics de la boca. Está prohibido o es peligroso hablar, expresarse, comer. Pero continúo haciéndolo en mi biología, secretamente, en silencio. Labio inferior femenino, labio superior masculino. La faringe, las amígdalas. La vivencia biológica conflictiva, la tonalidad central es arcaica. El pedazo puede escapárseme en todo momento. Casi lo tengo, pero todavía puede escapárseme. No estoy seguro de tenerlo, todavía pueden quitármelo. Desvalorización teñida de angustia. Las amígdalas son un tejido linfoide. Las glándulas salivales, la glándula. Parte del órgano afectado. La parte acinosa de las glándulas salivales. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del hámster y del conferenciante. La tonalidad central es arcaica. Glándulas a la derecha, relacionadas con el deseo de hacer entrar. Quiero deslizar la comida que quiero. Tengo miedo de no poder incorporar el pedazo. Haría falta a toda costa, pero no podemos atrapar el pedazo. Miedo a la inanición, miedo a no ser capaz de encontrar de qué alimentarse, a quedarse totalmente desprovisto de alimento, exactamente como el hámster que almacena granos en sus mejillas. Me quitan el pan de la boca, mientras se me hace la boca agua. Tengo miedo de no poder satisfacer mi necesidad de alimentarme. Glándulas a la izquierda. Tengo miedo de no poder escupir el pedazo. Las glándulas, situadas a la izquierda, están relacionadas con el deseo de hacer salir, escupir el pedazo. ¿Qué me he tragado en mi vida que detestaba profundamente? Me han quitado el pedazo de la boca, dice un hombre aquejado de un tumor de la glándula parótida izquierda. Y para los zurdos y las zurdas es como para los otros órganos, pero la vivencia del otro lado. Para la glándula parótida, conseguir el pedazo es un poco más vital y un poco menos seguro que para la glándula submaxilar. Hipersalivación. Hay veneno que no ha podido ser escupido, palabras que no han podido ser dichas. Quiero escupir el pedazo de que me lo han impuesto. Memoria del alcohólico. Hay que diluir el alcohol. Sentido biológico. La glándula parótida. Conflicto del hámster que quiere almacenar impulsivamente el alimento para asimilarlo después con toda tranquilidad. Asimismo es el conflicto del coleccionista que acumula esto o aquello sin poder evitarlo. A veces la explicación reside en el hecho de que alguien en su genealogía careció de ello. También es el problema tan habitual de los conferenciantes que tienen la boca seca y que no pueden dejar de beber a lo largo de su exposición. Y evidentemente no es a causa del caudal de palabras que dicen. Son capaces de hablar en otras circunstancias sin tener que beber en todo momento. Su vivencia puede ser: quiero que los demás asimilen el pedazo de información, lo que tengo que decir, lo que sale de mí. Es típicamente la tonalidad conflictiva de la glándula salival izquierda. Cuando no puedo actuar sobre el cuerpo de los demás, actúo sobre el mío. Es el conflicto de identificación. Las glándulas salivales, los canales. Parte del órgano afectado, los conductos excretores de las glándulas salivales. Vivencia biológica conflictiva, conflicto de la llama de los Andes. La tonalidad central es social. A la derecha, conflicto de no tener derecho a comer, almacenar, incorporar. Eso no se hace. A la izquierda, conflicto de no tener derecho a escupir. Eso no se hace.
La tonalidad específica de los cálculos presentes en los canales de las glándulas salivales es: no quiero que el otro me subyugue. A veces también no quiero que el otro sienta rabia hacia mí. Los órganos simples y los órganos complejos, es decir, constituidos por dos tejidos, ya que la mayoría de los órganos del cuerpo son órganos complejos, es decir, constituidos por numerosos tejidos, como por ejemplo el ojo, resultante de la combinación de los tejidos nerviosos, sanguíneos, conjuntivos y epiteliales. Los órganos simples son raros. El músculo, por ejemplo, solo está constituido por fibras musculares. De esta forma, en los órganos complejos se encuentran los tejidos de origen embriológico diferentes, o sea, con funciones diferentes. La descodificación de un órgano deberá tener en cuenta el tejido enfermo. La distinción que tenemos que hacer entre la vivencia arcaica, glándula, y social, canales, es que encontramos en esta última una vivencia de vertiente moral. Con la arcaica no controlamos, queremos papear, pero no hay nada para hincar el diente. Con la social resulta que hay para comer, pero seremos castigados si miramos hacia la mesa. O ya no seremos amados, o vamos a dar lástima. En fin, eso no se hace. Nada de eso en mi casa, aquí estamos bien educados. Eso es válido para numerosos órganos complejos como los dientes, canales y glándulas salivales, entre otros. Los órganos complejos constituidos por glándulas y canales como por ejemplo las glándulas lacrimales, las glándulas de Bartolino, las glándulas salivales, pero también los dientes con dentina y esmalte, el estómago, con curvatura pequeña y grande, tienen un matiz en el sentir. La glándula, el hueso del diente están vinculados con lo arcaico. El canal, el esmalte están vinculados con lo social, el orden moral. Por otra parte, los órganos situados a la derecha corresponden en general a hacer entrar. Los situados a la izquierda a quiero hacer salir. El esófago, parte superior. Órganos afectados: la mucosa y la musculosa de la parte superior del esófago. Vivencia biológica conflictiva. La tonalidad central es social. Lo que quiero ingerir me es negado y lo que me resulta repugnante, atiborrante, me es impuesto. Quiero fresas y me dan acelgas. Y no tengo derecho a quejarme. No tengo derecho a aprovecharme del pedazo tragado. Ejemplo de la herencia. Conflicto de no querer engullir el pedazo, cuando se está obligado. Conflicto de no querer incorporar algo. No acepto la relación, la rechazo, no es buena para mí, quiero otra cosa. Algo me ha quedado atravesado en la garganta. Estoy harto. Pistas para explorar prudentemente. En el tránsito puede existir la noción de intransigencia. No puedo hacer este tránsito, no puedo dar ese paso. Me está prohibido avanzar. Distinguimos dos partes: la parte alta social, que corresponde al conflicto me imponen algo. No tengo ganas de que me impongan, no puedo aceptarlo, pero estoy obligado a tragarlo mientras que yo desearía otra cosa nutritiva y agradable. La parte inferior, arcaica, del esófago corresponde al conflicto a la inversa. Quiero atrapar el pedazo pero no lo consigo, o incluso me atiborran. El esófago, parte inferior. Órganos afectados: la submucosa y la musculosa de la parte inferior del esófago. La goma y el tintero. Este cuadro de observación, igual que la puerta de entrada a la biología y los predicados, será el tema de una obra de próxima aparición, razón por la cual estos tres conceptos permiten ir rápidamente al centro del inconsciente en la biología, en la vivencia que está en el origen del síntoma. Dos experiencias constituyen la cotidianeidad de todo lo que está vivo sobre la tierra y bajo el mar. Ir hacia lo positivo para uno mismo, alimentación, oxígeno, seguridad.
Alejarse de lo negativo para uno mismo, frío, agresividad, gas carbónico. Por supuesto, considerado como positivo o negativo por el sujeto. El tabaco para unos es agresivo y les hará toser. Para otros, si se sienten privados de fumar, sienten que les falta el tabaco y se frustran. Algunos necesitan el frío, otros lo detestan. Así en cada momento nuestro inconsciente es bombardeado permanentemente por estimulaciones. La biología las evalúa y se pregunta, ¿es bueno o malo para mí? Veamos el alcohol. ¿Qué siento, deseo o aversión? Me privan de escuela, placer o disgusto. Ir a casa de mi suegra. ¿Es una experiencia positiva o negativa? De esta forma, todo lo que entra en mí, consciente o inconscientemente, como es el caso de las alergias, está clasificado en positivo o negativo, en función de lo cual nosotros tendremos dos tipos de comportamientos. Si X es positivo, voy hacia, quiero más, lo busco y lo almaceno. Si X es negativo, lo rehuyo, lo evito y lo elimino. Dos problemas hacen nuestra cotidianeidad. Estar separado de lo positivo o evaluado como tal, un oficio, un amigo, alimentos, oxígeno, espacio, contacto físico. Estar en contacto con lo negativo, el humo de la contaminación, el frío glacial de la nieve, un contacto físico. Frente a todo bioshock o shock enfermizo, no tengo ninguna elección. X es positivo, pero estoy privado de él. Es inalcanzable. Mamá retoma su trabajo. Me han despedido y mi salario va a bajar. Me han robado el coche. La presa se ha escapado y mi comida se ha fumado. X es negativo y me es impuesto. Detesto el aceite de hígado de bacalao, pero estoy obligado a tomármelo. El aire es pestilente, pero estoy obligado a quedarme aquí. Dos reacciones emocionales gestionan nuestra cotidianeidad. En el primer caso, separado, frustrado, abandonado, con falta de, pérdida de. En el segundo, agredido, mancillado, herido, ofendido, sucio. Dos tipos de soluciones animan nuestra cotidianeidad. Dos formas de compensaciones. En el caso de privación, relleno. Es el tintero, el coleccionista. Me ha faltado alimento durante la guerra. Almaceno alimentos. De niño no he tenido amigos. De adulto colecciono amigos. Me falta el aire. Desarrollo más pulmones. No tengo vínculo con mi familia. Fabrico más plaquetas sanguíneas. No me hablan nunca. Fabrico sonidos, acúfenos. Me falta el agua en el desierto. Tengo alucinaciones. Es el espejismo. Veo lagos. En caso de agresión, sustraigo. Es la goma. Me han impuesto ruido, insultos, me vuelvo sordo. Borro el sonido. Me han torturado. Ya no siento ninguna sensación. Es la anestesia. Veo a mi perro atropellado por mi culpa en mis narices. Mi vista se nubla. La muerte a lo lejos se acerca porque envejezco. Es la presbicia. Así, mi hipótesis es que cuando me encuentro frente a un síntoma de más, tumor, pólipo, alucinación, esto viene de una vivencia de carencia, de vacío, de ausencia. Y frente a un síntoma de menos, necrosis, lisis, pérdida de la función visual, prevé un bioshock vivido como una agresión, de la cual el sujeto procura sustraerse. La vivencia biológica conflictiva. La tonalidad central es arcaica. Dos vivencias son posibles en función de la polaridad, goma o tintero. ¿Soy agredido por algo negativo? Oca cebada. ¿Soy agredido por algo positivo? Pelícano hambriento. 1. Conflicto de la oca cebada. La tonalidad central es arcaica. Conflicto de no querer ingerir lo que nos imponen como alimento. Motricidad del esófago. Quiero y a la vez no quiero tragar. Espasmo del esófago. No puedo atrapar y tragar el pedazo y tengo un sentimiento de impotencia. Atresia. Falta una parte del esófago. Todo el alimento de mi niño vendrá de mí.
función demasiado grande de la madre con el niño durante el embarazo. Pistas para explorar prudentemente. Dejar pasar todo a otros, pero no a mí. Esto no debe avanzar. El afecto que viene de mi madre es peligroso para mí. Glotonería, grandes tragaderas, pozos sin fondo, despilfarro, atiborrado. Se trata aquí de predicados que hay que vincular con la tonalidad de ese órgano. En cada ser humano el lenguaje lo compromete, los predicados. El predicado es una palabra o un grupo de palabras aparentemente mal contextualizado. Por ejemplo, me como tus palabras. Aparentemente porque en realidad este interlocutor está en el restaurante donde trabaja de cocinero, su conciencia biológica está, en efecto, en su estómago. El predicado nos informa del lugar biológico en el que se encuentra nuestro interlocutor. Así es como después de muchos años se constata hasta qué punto nuestra manera de hablar está relacionada de forma profunda con nuestras células. Hablamos con nuestros órganos, nuestros pulmones, nuestros intestinos, nuestro páncreas, etc. Un paciente utiliza términos relativos a los ovarios para hablar de sus dificultades. He perdido lo mejor de mi marido. Es como si su inconsciente, su conciencia biológica, se encontrase precisamente a la altura de los ovarios. Es inconcebible, dice una mujer que tiene patologías de ovarios, órganos de la concepción. Esta manera de entender, de descodificar, acelera de manera eficaz la consulta terapéutica. A veces esto se dice de manera disimulada, fonética. Quiero irme a descansar al campo. La PNL ha descubierto desde hace mucho el aspecto sensorial del lenguaje, es decir, visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo. Desgraciadamente confunde lo táctil con lo que ella llama de manera errónea kinestésica. Observa que ciertos términos del lenguaje no eran sensoriales. Esto me ha removido, estoy anonadado, estoy nervioso, esto me ha afectado mucho. Estos términos, descritos, los coloca en un saco enorme llamado kinestésica. Esta hermosa intuición se divide en dos grupos, los predicados táctiles y los predicados orgánicos. Ejemplos de táctiles. Esto me ha conmovido mucho. Tus declaraciones acarician mi alma. Es una persona de contacto. Predicados orgánicos. Esto me ha removido. El brazo o el colon. Anonadado, perdido. Estoy sin referencias. El riñón. Estoy nervioso. Los nervios. Reconocer esto en los pacientes permite suponer dónde está su conciencia biológica, su inconsciente, e intuir qué tenemos que trabajar en primer lugar, dónde se encuentra la herida. 2. Conflicto del pelícano hambriento. La tonalidad central es arcaica, conflicto de no estar seguro de digerir todo lo que se ha tragado. Por supuesto se trata, como comprenderán, de alimento material, sólido o afectivo. Conflicto de no poder tragar aquello que quieres tragar. Miedo y contrariedad con respecto a la comida, cuando no puedo tragarme los pedazos en el sentido de miedo a que me los birlen. Comer más con los ojos que con la boca. Nunca tengo bastante. No percibe el trasfondo de su vientre. Basta de despilfarro. No hay que tirar nada, hay que tomar todo, tragar. Divertículo del esófago. Los rumiantes comen, introducen los alimentos en una primera bolsa y después sacan los alimentos de esta bolsa para digerirla. Es como si hubiera una necesidad de reserva alimentaria. Mientras que el pedazo no está en mi estómago, todavía puedo escapar, se me puede escapar, me lo pueden agarrar. Exactamente como el pelícano, que ha puesto un pez en su esófago y sus retoños van a ir a recuperarlo. Igualmente podemos utilizar como imagen metafórica para entender, agarrar y percibir el sentido biológico del esófago, la imagen de las gaviotas en pleno vuelo.
Una ha tomado un pez, otra viene a atacarla para quitárselo. Esto es posible mientras que el pez no sea digerido, no esté completamente en el fondo de ella. El estómago. Curvatura mayor. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto del animal del zoo. La tonalidad central es arcaica. Conflicto de carencia y conflicto de indigestión, a la vez. No tengo lo que quiero, tengo lo que no quiero, carencia más indigestión. Se me ha quedado en el estómago, no puedo digerir el pedazo y se queda ahí. Conflicto de la comida en el seno familiar. Problemas, arrebatos, miedo arcaico a morir de inanición. Quiero el amor que no llega nunca. Hay 3 maneras de vivir y de sentir un conflicto biológico. 1. De manera encarnada. 2. De manera disociada. 3. De manera desencarnada, fuera de su cuerpo. Bulimia. Para el bebé, el estómago lleno es una sensación asociada a la seguridad y a la plenitud. Es la tranquilidad gracias al relleno. Lo guardamos en la memoria. Si siempre tengo necesidad de comer y de rellenarme, tal vez me quedo en esa necesidad infinita de seguridad. En lo más profundo de mí estoy ansioso y quiero esconderlo. Tengo miedo de que me falte el afecto. Algo me da asco. Mi madre, mi padre, mi cuerpo. Siento angustia, en el fondo me siento vacío, por eso como para llenar ese agujero, esa nada infinita. Nadie me comprende, me siento solo. La sexualidad me da miedo, me da asco. Quiero ocultarme y al mismo tiempo no ser olvidado. Náuseas, vómitos. Rechazo el mundo exterior, los acontecimientos. Mi rechazo o mi rabia frente a los acontecimientos a través de náuseas, de vómitos. Mi solución es echarlos fuera. Úlcera de la pared de la curvatura mayor del estómago. Estoy enfrentado a un exterior que me agrede. Hernia de hiato y reflujo gastroesofágico. El conflicto del búho que regurgita los pelos de sus víctimas. Se trata de personas que cierran menos el cardias, que es la parte situada entre el esófago y el estómago. Quiero recibir, dejo siempre la puerta abierta. Siempre estoy esperando recibir ternura. Estoy vaciado, ávido, de alimento, de mujeres. Nunca tengo bastante. Pistas para explorar prudentemente. Hay algo que me he tragado voluntariamente y que no puedo expresar, aunque tengo ganas de hacerlo. Estoy separado de aquel o aquella que me alimenta. Hay 2 hogares, 2 familias. Para sobrevivir debo partir, salir. Los 4 estratos de la biología. Existen 4 grandes maneras de vivir un acontecimiento conflictivo. Esto está organizado en 4 estratos. Primer estrato. La tonalidad central es arcaica, es decir, vital. Mi supervivencia está en juego. Tengo que comer, respirar, eliminar los desechos. No es una situación razonada, se puede decir que sale de las entrañas. Con esta forma de percibir un acontecimiento, la parte del órgano que va a reaccionar es la funcional. Es la que va a crear la solución de adaptación, el síntoma. Es el primer estrato de la biología, o vivencia arcaica. Ejemplos: el miedo a morir de inanición, el hígado. Una jugarreta, el colon. La urgencia, la tiroides. Aquí el entorno no es relacional ni social. El otro no existe en tanto que alter ego. El otro es una cosa, presa o depredador. Segundo estrato. La tonalidad central es una falta de protección. Nos sentimos sucios, deshonrados, agredidos, heridos. La integridad está amenazada, en peligro. Hay una fractura. Será preciso reforzar las barreras. Es la parte protectora del órgano que está afectada.
las envolturas, las cerosas, la dermis. Tercer estrato. La tonalidad central es desvalorización. Cuando una cosa ya no tiene valor, desaparece. Se trata de la estructura del órgano, de su tejido conjuntivo. Por ejemplo, me siento una mala madre, es el hombro izquierdo el que se verá afectado. En una desvalorización sexual será la articulación sacrolumbar. En una desvalorización manual, las manos. Cuarto estrato. La tonalidad central es social relacional. Los órganos implicados en esta vivencia gestionan las relaciones. Se trata de los órganos de los sentidos, de los canales, de revestimiento epitelial. Un ejemplo de ello es la vejiga. Si el otro avanza por mi territorio, la vejiga se estresa porque ella es la encargada de marcar los límites del territorio. Entonces llegan la cistitis y las ganas frecuentes de orinar. Otro ejemplo, todo lo que es separación, pérdida de la relación va a afectar a la piel, a las mucosas. No tenemos más contacto piel a piel con mamá, que ha vuelto a trabajar. Así pues, un órgano está constituido por diferentes tejidos. Cada uno tiene un papel específico. Los bronquios están constituidos por músculos, cartílago, mucosa, glándulas productoras de mucosa, nervios, vasos sanguíneos. Cada uno de estos tejidos está en uno de los 4 estratos de la biología. Las glándulas productoras de mucosidad están en el primer estrato porque su función es arcaica, eliminar el polvo, que molesta para la buena respiración. El cartílago en el tercer estrato. ¿Esto es útil? ¿Tiene el valor añadido de hacer entrar más aire? La mucosa está asociada al cuarto estrato. Es ella la que está en contacto directo con el medio ambiente, el aire. La consecuencia directa es que la tonalidad conflictiva, las vivencias, vienen determinadas por el aparato, el órgano y el tejido. En consecuencia, cuando las glándulas que producen mucosidad desarrollen un síntoma, bronquitis, asma, buscaremos el miedo a la muerte. Cuando la mucosa está afectada, bronquitis seca, ciertos tumores, buscaremos los conflictos de separación. Tengo miedo a perder el contacto con mi espacio, con mi territorio. Si el nervio está implicado, por ejemplo, tos espasmódica o la enfermedad asmática, la disnea laringea, iremos a buscar una vivencia relacionada con el futuro, con el proyecto, y sobre todo con una doble contradicción y exigencia. Quiero y al mismo tiempo no quiero. El espacio que tengo no lo quiero, me ahogo. Y lo quiero, pero no lo tengo. Sentido biológico de las enfermedades del estómago. Primer estrato. La tonalidad biológica de las mujeres y de los hombres digestivos es la aceptación, comerse el mundo exterior. Tras un bioshock, el organismo genera células muy especializadas en la producción de ácido gástrico. La finalidad es descomponer el gran pedazo impuesto para que pueda ser digerido. El hecho de poder digerir o no un pedazo representa la vida o la muerte por inanición. Efectivamente, mientras un pedazo de alimento indigesto está en el estómago, es imposible comer otra cosa. Necesitamos digerirlo completamente antes de volver a alimentarnos. Mientras que ese pedazo indigesto esté en nuestro estómago, nos moriremos de hambre. El alimento en efecto no está en nosotros disponibles, no ha pasado a nuestros intestinos y todavía menos a nuestra sangre. Por esa razón la tonalidad conflictiva es carencia más indigestión. El estómago. Curvatura menor, el bulbo duodenal, el píloro. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del animal de circo. La tonalidad central es social.
Conflicto relativo a personas o situaciones que debemos frecuentar por obligación. Conflicto muy profundo con una persona a quien es imposible evitar, se instala en el estómago. Un intercambio, una conversación que no ha hecho más que comenzar, ya es rechazada y deseamos expulsarla. Contrariedad en el territorio, sin rencor, sino vías biliares. Discrepancias fronterizas con el jefe del territorio, el vecino, etc. Esto puede ser por el contenido del territorio, por ejemplo, la pareja infiel. Un trabajo impuesto, obligado, apenas comenzado, ya es negado, rechazado. Pistas para explorar prudentemente. Dejo de protegerme del mundo exterior. Quiero estar en contacto íntimo con todo lo que absorbo. Me siento separado de alguien o de algo del mundo exterior, de alguien que me alimenta. Me niego a destruir lo que me es impuesto. No acepto las cosas claramente tal cual son. Me gustaría mucho tener una cosa y la contraria al mismo tiempo. Soy incapaz de escoger en el sentido de escoger es renunciar. Me siento incomprendido. Alguien no me protege. Existen verdaderos tipos de personalidades gástricas que siempre reaccionan por contrariedades territoriales. El estómago está formado por dos partes, cada una con su propia vivencia. La curvatura menor, contrariedad en el territorio, alguien a quien no puedo soportar me es impuesto, úlceras. La curvatura mayor, conflicto de carencia más conflicto de indigestión, situación inaceptable. La hiperactividad gástrica. El ácido sirve para romper las estructuras de los alimentos. ¿Tenemos miedo a ser invadidos por la estructura? Ardores de estómago. El exterior me ataca y me pone en peligro. El enemigo ha penetrado y ha invadido. Es el terreno ácido en todo el cuerpo. No he sabido rechazar un exterior que me impuso una estructura que ahora cohabita totalmente. Trato de destruir esa estructura interna, pero al mismo tiempo me destruyo yo mismo. Soy ácido porque estoy invadido por todos aquellos que me rodean y que a menudo quiero o creo querer. El exterior es amargo. Píloro. Se trata de la puerta del estómago, por lo que podemos buscar en la historia clínica del paciente todo lo que esté relacionado con las aberturas y transponerlo. Podemos hacernos la pregunta, ¿quién vigila la puerta? ¿Quién la cuida y quién la protege? Estenosis del píloro. Asimilar es peligroso para mí. Úlcera de duodeno. He tardado demasiado tiempo en manifestar mi desacuerdo. A la inversa, el duodeno también puede sufrir cuando tú esperas algo que has podido engullir normalmente, pero que repentinamente te lo quitan, mientras que tú estabas seguro de poseerlo. Os quitan el pan, no de la boca, sino del vientre. Necesito una ayuda exterior, porque estoy solo frente a mí y mi destino. Síntomas. Hiperacidez estomacal, úlcera de estómago muy dolorosa. Pérdida de la sustancia superficial de la mucosa gástrica a lo largo de la curvatura menor del estómago o del píloro o del bulbo duodenal. Su mucosa está constituida por epitelio pavimentoso. La inervación sensible está regida por el córtex sensorial, dolores vivos y espasmos o cólicos gástricos en el momento del shock. Si el conflicto es muy largo, existe riesgo de perforación de la úlcera. Vómitos. La biología hace lo que ella quiere para salir del problema. Uno de los tratamientos quirúrgicos propuestos en medicina es seccionar el nervio neumogástrico o nervio vago, lo que implica que era este el que provocaba la úlcera. ¿Pero qué es lo que provoca la actividad excesiva del nervio vago? El conflicto que acabamos de describir. Por otra parte, es interesante puntualizar que la úlcera es una enfermedad de estrés, como todos los médicos y el público en general saben,
y el estrés está tradicionalmente asociado al nervio ortosimpático y el nervio vago al descanso, a la relajación que se obtiene, por ejemplo, cuando estamos en la playa después del estrés de la oficina. Observamos vagamente las olas romperse en la arena, indolentes. De esta forma, el sistema nervioso de recuperación podría provocar una enfermedad de estrés, ¿por arte de magia? Sencillamente porque la biología hace lo que quiere para sacarnos del estrés, del problema. Utiliza la solución biológica mejor adaptada. El alimento está pasado, tenemos diarrea. Nos falta de todo, agua, alimentos, nos volvemos estreñidos. Nos sentimos en peligro, toda nuestra sangre se va al interior. Nos falta calor, afecto, la sangre se dirige hacia la piel y tenemos calor e incluso a veces fiebre, y esas manifestaciones están garantizadas tanto por el sistema ortosimpático como por el sistema parasimpático, llamado también sistema vago. En consecuencia, no es el signo físico lo que importa para decirnos si el sujeto está estresado o no, sino su relación con los acontecimientos externos. ¿Está apacible o en conflicto? El cuerpo era el resto. Tampoco tengan siempre en cuenta lo que está descrito en ciertas obras relacionando sistemáticamente simpatotonía y estrés, vagotonía y curación. En el circo, para no morirse de hambre, el tigre debe en cada comida digerir las humillaciones del domador, las pullas de los niños y los paisajes tristones. Ese es el sentido biológico. El duodeno, exceptuando el bulbo. El duodeno tiene la forma de un marco. Conflicto del cuadro, dirección de la empresa. La tonalidad central es arcaica. A la vez, conflicto de carencia y conflicto de injusticia. Contrariedad con los miembros de la familia, los colegas del trabajo, los amigos o el dinero. Injusticia vivida de manera indigesta. No puedo soportarlo, no lo trago, me obligan a comer lo que no me gusta, me imponen cosas. Debo digerir la amargura del mundo. Busco neutralizar las conversaciones ácidas de los demás. Mientras que está en el duodeno, todavía no soy yo. Mientras que no es digerido, no puedo acceder a otra cosa y me muero de hambre. Miedo a no tener suficiente para comer, a morir de hambre, problemas en relación con la comida. Estoy sin familia, sin amigos. El hígado, parénquima. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del desempleado. Tonalidad central, arcaica. Conflicto de carencia. Ya no tengo medios de subsistencia, de supervivencia. Tengo miedo a carecer de lo esencial, de lo necesario. O vivido como tal por el paciente, dinero, comida, profesión, renta, seguro de desempleo, becas, etc. Tengo miedo a no tener bastante para comer. Tengo problemas relacionados con la comida. Tengo miedo a morir de hambre. Tengo un miedo profundo a carecer en todos los sentidos del término. Carezco de todas las cosas que me resultan indispensables para mi supervivencia. Es un conflicto de carencia asociado a algo más vital, más profundo que el conflicto de no poder atrapar el propio pedazo a las amígdalas, por ejemplo. Estoy en conflicto por una imposibilidad física de digerir el pedazo. Tengo miedo a morir de hambre a causa de un tumor en el intestino. No tengo confianza en mí mismo, en mis capacidades de supervivencia. El hígado tiene numerosas funciones. Almacenar solo es una de ellas. En consecuencia, tenemos que descubrir otras vivencias en relación cada vez con una de las funciones del órgano no satisfechas. Con sus 900 funciones censadas hasta ahora,
Esto sitúa al hígado como el segundo órgano del cuerpo después del cerebro, en número de funciones incalculables. El hígado produce moléculas complejas a partir de moléculas elementales, asimiladas por el interior del intestino delgado. Así pues, reducir el sentido biológico del hígado a almacenar los alimentos y en consecuencia reducir como tonalidad conflictiva la carencia no puede ser más que reductor, y esto se confirma en el terreno de la consulta. Algunas mujeres y algunos hombres no se sienten concernidos por una noción de carencia. Asimismo, el hígado tiene el rol de transformar los nutrientes que le llegan, de desintoxicar la sangre, de degradar los glóbulos rojos. De esta forma, el psicobioterapeuta acompañará a su paciente en su escucha biológica en temas tales como: transformo mi vida, soy un pasaje, voy a tener que modificar, transformar ciertas cosas, me siento intoxicado, envenenado. Cirrosis, patología del tejido de protección del hígado. Es preciso reestructurar la casa familiar. Pistas para explorar. Mi familia no me ofrece medios suficientes para alcanzar la felicidad. Vivo en un estado de codependencia y de celos. No me siento respaldado en mi búsqueda de seguridad, en mi proyecto profesional. Depósito de hierro en el hígado. Hemocromatosis. Es una sobrecarga de hierro en el hígado. El almacenamiento de hierro en la sangre se llama hipersideremia. En la hemocromatosis encontramos depósitos de hierro en el hígado. En descodificación biológica podemos deducir una noción de carencia relativa al hierro. Vemos una sobrecarga en los pacientes afectados, un exceso de glóbulos rojos en la sangre. Al mismo tiempo, la hemoglobina es demasiado alta. En términos de conflictos, podemos buscar conflictos relativos a la sangre, a las hemorragias, al miedo a perder su sangre o a que le falte. Todos estamos fascinados por nuestros conflictos. Inconscientemente los buscamos. Parecería que cada persona está como fascinada por su conflicto, merodea alrededor de su conflicto. De esta forma va a leer el mundo exterior o todo acontecimiento a través de su propio conflicto. Es asqueroso, afirmó un hombre operado de colon, hablando de asuntos políticos. No vale nada, diría un reumático. Es feo. Un hombre que carece de vitiligo. Los tres hablando del mismo acontecimiento. Así pues, toda persona vuelve a repetir en cada ocasión, como forma de identificación, su propia historia conflictiva. Para los pacientes afectados de patología sanguínea, el hecho de sufrir una toma de sangre puede convertirse en un conflicto desencadenante que los vuelve a estresar. En consecuencia, es esencial explicar el porqué de todo acto al paciente. Sentido biológico. La intención positiva, biológica y posible de los tumores en el hígado es utilizar al máximo el alimento ingerido, ya que se trata de un conflicto de carencia o de hambruna. El organismo envía obreros especializados, las células tumorales hepáticas, que digieren, almacenan y trabajan al máximo, pero otras vivencias, otros sentidos biológicos son posibles en función de la función hepática afectada. Es crucial explorar con el paciente no solo lo que ha vivido y sentido,
sino también, y por añadidura, lo que otro ha vivido y que él mismo después ha sentido. Es el conflicto por identificación. Se trata de una proyección imaginaria de un individuo sobre otro. Es como una violación de domicilio. La terapia comienza de este modo por la toma de conciencia de este funcionamiento y continúa por una desidentificación del otro. A continuación se regresa al interior de sí mismo. El páncreas. Páncreas, la masa excepto los islotes. Las enzimas pancreáticas son las más poderosas de todas. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del niño desheredado. Tonalidad arcaica. Conflicto de carencia y de ignominia. De miedo y de contrariedad con los miembros de la familia. Lucho por mi pedazo. A menudo se trata de herencias reales o simbólicas. Miedo a no tener. Debo almacenar energía para más tarde. Nos reprochan el pedazo ingerido. Hacerse engañar en el seno de su propia familia. Cálculo pancreático. No quiero que el otro piense que no soy noble. Me quitan dinero, me desheredan y yo quiero conseguir algo para mí. La diferencia de la vivencia con el hígado es que hay más rebelión y más amargura. Conflicto más intenso, a menudo con la familia, el dinero, la herencia real o simbólica. Síntomas: tumor, pancreatitis, dolores, enquistamiento. Las vías biliares y pancreáticas. Órganos afectados: todas las vías biliares intra y extrapancreáticas, vesícula biliar, así como las vías pancreáticas. Vivencia biológica del conflicto, conflicto de serpiente venenosa. Tonalidad central social. Rencor, cólera, injusticia, rabia. Rencor intenso, fuerte resentimiento mezclado con los celos y la envidia, muy a menudo relacionado con un allegado, tras una injusticia. Es una forma de conflicto biológico de territorio. Las fronteras con el territorio que no pueden ser marcadas. Se trata de un conflicto masculino de identidad. Es el equivalente al recto en la mujer. Está prohibido ser el que soy, me obligan a ser otro y eso me enfurece. Estoy carcomido por el deseo de vengarme de una jugarreta, de una injusticia. Ignominia, vías pancreáticas. Es demasiado asqueroso para digerir. Jugarreta indigesta, innoble, en un marco de carencia e injusticia. Las sustancias que estimulan la evacuación de la bilis se llaman coleréticos. Cola herética o cólera ética. Vías biliares intrahepáticas, cólera más carencia. Vías biliares extrahepáticas, solo cólera. Conductos pancreáticos, conflicto de carencia más injusticia. El dinero va donde no debería ir. Conflicto de rencor más ignominia. Hepatitis A. Conflicto de rencor en relación con una carencia alimenticia vital real o trasladada a lo virtual. Hepatitis B. Problema de inyección, de eyección. Me siento rechazado, expulsado. Hepatitis C. Rencor relacionado con lo desconocido, lo indefinible. No sé contra quién estoy resentido. Estoy resentido contra el mundo entero. Se trata de un conflicto masculino de identidad. Ictericia del recién nacido. Se trata de la solución a un conflicto de rencor vivido por la madre durante el embarazo. Crisis de hígado. Intento sobrepasar la contrariedad. Ausencia de vesícula. La rabia está sin reprimir. Ejemplo. Después de una intervención quirúrgica con ablación de su vesícula biliar, el señor X cuenta:
Ya no logro contener mi rabia, no logro calmarla. Debe salir inmediatamente. Patología de la vesícula. Conservo el recuerdo y el rencor para no olvidarlos. Enfermedad de Hilbert. Quiero guardar hasta los desechos de la relación. Quiero guardar las huellas del ambiente familiar. No he tenido mucho contacto con uno de mis parientes, o sea que lo poco que tengo lo guardo en mi interior. El esfínter de Odi. En latín, Odi significa odio. No puedo aceptar esta situación porque tengo demasiado rencor. Me siento impotente para sacar algo o es peligroso sacar algo. Conjunción entre el conflicto del páncreas y el del duodeno. Insulinoma. Tumor de los islotes del páncreas. Es lo contrario a la diabetes. No es preciso que resista, sino voy a destruir a mis congéneres a destruir al otro. Cálculos biliares. Litiasis. Durante la eliminación de los cálculos biliares que se encuentran en la vesícula, los dolores llamados cólicos hepáticos pueden aparecer. El conflicto a trabajar es el siguiente. No quiero que el otro sienta rabia hacia mí. Tengo miedo de que el otro sienta rencor hacia mí. Me siento separado de su indulgencia. Pistas para explorar. Soy calculador. Tengo una dificultad constante para gestionar correctamente el territorio. Me enfado por no estar bien centrado y por no tener unos parámetros claros que me permitan gestionar mi vida. No soporto que el otro tenga una opinión diferente a la mía, porque estoy sin identidad. Tengo que arrastrar a alguien como una bola de peso, como una obligación. Hay algo duro que arrastro detrás de mí y eso me irrita. Rechazo ser amado porque el amor siempre es malo para mí. Las patologías de las vías biliares intra y extrahepáticas, así como las de la vesícula biliar, son bastante dolorosas, teniendo estos órganos una inervación sensible cortical. Cólicos hepáticos e intrahepáticos. Hepatitis, obstrucción, ictericia colestática con retención de bilis. A veces hepatitis anictérica cuando solo está afectada una parte del hígado. La vivencia es arcaica, carencias indigestas y social, rabia, dinero, familia. El intestino delgado, yeyuno ileum. El 1 prueba a 1. El 1, el cuerpo, testa, prueba la calidad del 1, la alimentación, el mundo exterior, plantas, animales. ¿Esto es comestible? En medicina china, la función del intestino delgado es la de diferenciar lo puro de lo impuro, lo claro de lo turbio. A través del intestino delgado se produce la elección de nuestros alimentos. El intestino delgado habla de dificultad para afirmar nuestras elecciones, de indecisiones, de problemas de integración. Gestiona el discernimiento dado que es aquí donde mi biología escoge lo que tomo y lo que devuelvo al mundo exterior. Vivencia biológica conflictiva, conflicto del rumiante. Tonalidad central arcaica. Mucosa del intestino delgado. Mientras que no lo he introducido en mis células, el pedazo no está humanizado, no soy yo. Los leones pueden quitarse los pedazos de la boca, los gorriones se mangan los granos. Las gaviotas se roban los peces. Solo es mío cuando está en mí, en mi sangre. Se ha convertido en mí cuando se encuentra en mis células. Una vez en el intestino, el pedazo sigue sin pertenecerme porque, como si se tratara de una bola de cristal,
Mi mucosa digestiva no lo puede transformar. El pedazo solo me pertenece si entra en mi biología. La mucosa digestiva es el tamiz mágico de la asimilación. Conflicto de no poder asimilar el pedazo. Carencia más indigestión. He sufrido una contrariedad indigesta derivada del miedo a morir de hambre en el sentido más amplio de carecer de lo fundamental. Conflicto de no poder digerir un pedazo demasiado grande como una contrariedad indigesta, un insulto, una impertinencia, una injusticia, etc. Pistas para explorar prudentemente. Vivo de manera totalmente impotente un problema de asimilación, de elección entre lo puro y lo impuro. Debo asimilar y disimular. Algo o alguien está disimulando. Ilion. Vertiente suplementaria para el Ilion. No sé sacar fruto de las lecciones del pasado. Yeyuno. Problema de elección, de indecisión. Enfermedad de Crohn. Conflicto de guarrada. De maldad indigesta. El miedo a carecer provoca trastornos digestivos que vuelven toda alimentación difícil, es decir, imposible. De ahí el estrés, y aparece el conflicto del círculo vicioso. Intestino delgado más corto, por operación o amputación. Voy a acortar el tiempo para integrar rápido. Oclusión. Puede deberse a un tumor, a un edema o a una parálisis del tránsito. En el caso de parálisis, puede hacerse un vínculo con esta vivencia. No quiero hacer avanzar el pedazo en mí, me siento impotente para hacer que las cosas se muevan. Invaginación intestinal aguda. A veces la vida quiere pararse y lo manifiesta bajo la forma de una oclusión intestinal. La vida haciendo avanzar el intestino en un sentido y la muerte en otro. Invaginación del intestino delgado en el colon. Esto puede venir de una memoria de una madre que da de comer cosas malas a su hijo. Trastornos de permeabilidad intestinal. En situaciones de estrés, particularmente cuando nos cuesta saber lo que queremos, nuestra pared intestinal puede sufrir, perder su permeabilidad, y vemos aparecer los trastornos de la permeabilidad intestinal. Intolerancias alimentarias. La más conocida es la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Es una enfermedad del fin de la primera infancia que se caracteriza por heces anormales, un aumento del volumen del abdomen y una hipotrofia. Se trata de una falta de absorción a la altura de la mucosa intestinal. El intestino delgado está relacionado con el padre, la ley, la del grupo y la mía. Elijo, luego existo. No quiero agruparme con mi familia. Parásitos intestinales. Tienen pánico a la luz. Alguien se impone en mi mesa. No soporto el hecho de comer en el bar, en la mesa de otro. Me imponen un sistema de creencias. Me borro dentro de mí, luego me dejo invadir. Parasitosis hepática. Parásito fasciola del hígado, conflicto relacionado con la carencia. Tenia, gusano solitario. Se reproduce por autofecundación, se repliega sobre él mismo para poner en comunicación los anillos machos con los anillos hembra. Megalomanía, solitario y deseoso de seguir así. El bastón de la soledad. Me siento parasitado por una idea extraña. El conflicto se crea en la confrontación del exterior y del interior. Por ejemplo, estoy en el trabajo y mi jefe me manda un trabajo desagradable.
me presiona, y yo me resisto. Por esta razón encontramos frecuentemente un vínculo con las patologías digestivas, el amor tóxico. Nos engañan, te dicen, te quiero locamente. ¿Puedes hacerme la comida, cortar el césped, ir a buscar a mi madre al aeropuerto, darme dinero? Y al fin de cuentas solo nos quedan las obligaciones, los esfuerzos, los disgustos, los malos rollos. Entonces no quiero volver a caer en la trampa. No asimilo más lo que se me da y que tomo por signos de amor. Sentido biológico. Si no digiero esto, me moriré de hambre. En el intestino, un pedazo de alimento es demasiado grande para poder pasar. Es el bioshock. Entonces el cuerpo fabrica un tumor, justo al lado, para que segregue más jugo digestivo con el fin de poder digerir el pedazo. El apéndice. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto de la hucha. La tonalidad central es arcaica. En ese gran tubo, que es el aparato digestivo que va desde la boca al ano, hay un pequeño callejón sin salida, el apéndice. Su descodificación corresponde a los conflictos de Jugarreta, una pequeña marranada vivida en un callejón sin salida del que no podemos salir. Conflicto a propósito de un asunto sucio, indigesto, que no podemos vaciar. Callejón sin salida, Jugarreta, me siento dejado de lado. El apéndice tiene como equivalente en el caballo el primer estómago, donde pone el grano bueno para pasar la noche. Ejemplo de origen de conflictos en los niños: caramelos, azúcar, dinero de bolsillo. Problema relacionado con el dinero de bolsillo, el grano bueno, el trigo, me privan injustamente de las cosas buenas. Ejemplo: cuando nos vemos sometidos a la jugarreta, surge la venganza en un plato que se toma frío. Ejemplo: una niña tenía una crisis de apendicitis y estaba a punto de ser hospitalizada. Se confiesa a su mamá, que la interrogaba sobre el drama vivido en la escuela. Estaba en la primera fila, le gustaba estar al tanto de lo que pasaba en la pizarra. Al fondo de la clase había un niño alborotador. Para poderlo vigilar, la maestra lo pone en la fila de delante, en el lugar de la niña, que se irá al fondo de la clase. Ella vivencia este cambio como un castigo y un rechazo ante el cual se encuentra impotente. Al cabo de algunos minutos, después de haber contado su historia, su vientre empieza a ablandarse. Una hora después, la niña se levanta y empieza a caminar. Finalmente no tuvo necesidad de ser hospitalizada. El colon. El ciego. Órganos afectados: mucosa y musculosa del ciego y del colon ascendente, transversal, descendente, sigmoide y la parte superior del recto. Cuando estamos en contacto con el mundo exterior, evidentemente lo estamos con nuestros órganos de los 5 sentidos. Vemos o escuchamos o tocamos o probamos o olemos. Estamos en contacto orgánico con el mundo exterior. Lo comemos, lo digerimos, lo eliminamos, lo almacenamos, nos hace movernos, acelera nuestro ritmo, nos hace tomar elecciones, límites, y además también estamos en contacto interno, con el mundo reconstituido en permanencia en el interior de nosotros, en nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestro imaginario. Imagen inerte, magia de los nervios. Y este contacto se hace bajo la forma de imágenes, de sonidos, de olores y de sensaciones orgánicas, respiratorias, digestivas, cardíacas. En resumen, estamos en contacto con el mundo exterior o interior de manera orgánica biológica. Y ese contacto es preciso. El alimento está en la boca o el esófago. El picor está en el flanco derecho o en el puño izquierdo. Entonces, ¿qué quieren decir nuestras palabras? Puerta de entrada en biología. Cuando un acontecimiento conflictivo entra en nosotros, lo hace como acabamos de presentarlo, de manera orgánica y precisa,
y la reacción de adaptación que nosotros llamamos enfermedad es orgánica y precisa. Padecemos un problema en el colon. Se trata de un ataque de la mucosa, de la musculosa, del colon ascendente, transversal, descendente, o de una enfermedad del intestino, infección, tumor, parálisis. Pues cada parte de cada órgano tiene su sentido biológico, su función, y solo reaccionará, es decir, desencadenará un síntoma, cuando esta función sea útil, necesaria y vital. De esta forma, un ataque vascular de colon, hemorragia, una parálisis, estreñimiento, una inflamación, colitis, tendrán en común un sentimiento de suciedad, de porquería. Tendrán como diferencia el tejido afectado y la subtonalidad conflictiva. Sangre, vínculos familiares, músculos, impotencia, mucosa, contacto. Es como si el suceso, para entrar en nosotros, pasase por un portal constituido por diversas ascensiones, de las cuales las dos principales son el órgano, colon, el tejido de ese órgano, músculos para el estreñimiento y la diarrea. El mayor interés de ese concepto es constituir muy rápidamente la frase conflictiva biologizante. ¿Cuál es el síntoma de la llamada? Respiratorio, aire, eructos, gases, aerocolia. Ejemplo, tengo que eliminar las tareas cotidianas para ser libre. Vascular, ejemplos, varices esofagianas. Hay un vínculo con mi familia, algo inaceptable que se me ha atragantado. Hemorroides, hay un vínculo con mi familia, guarradas que me impiden ser yo. Es asqueroso que en mi familia no tenga sitio. Infarto mesentérico, trombosis. He perdido ese territorio de evacuación de las guarradas. Hemorragias digestivas. Quiero que alguien salga de esta familia, yo u otra persona. Neuromuscular, estreñimiento, parálisis intestinal, impotencia. Músculo, diverticulosis, leiomicosarcoma. Me siento desvalorizado e impotente para eliminar esta guarrada. Tiroides, diarrea. Es urgente eliminar las guarradas. Suprarrenal, falsa ruta aerodigestiva. Sensorial, visual, ciego, guarrada que no debe verse. Contacto, mucosa, necesito contacto. Pólipo, aumento del contacto. Auditivo, atonía. Sexual, invaginación intestinal aguda. Tengo el proyecto de no hacer avanzar el pedazo de marranada. Protección, peritoneo. Identidad, recto. Moral, la bolsa del tálamo, los conductos. No tengo derecho a. Límite, esfínter. La vivencia biológica conflictiva. Conflicto del cerdo, del colon y del turista. Tonalidad central, arcaica. Para descubrir el contenido conflictivo biológico de un órgano basta con remitirse a su función biológica. El colon, que utiliza miles de millones de gérmenes, elimina lo que el cuerpo juzga inútil, superfluo, sucio. El colon hace avanzar las materias hacia el exterior. Encontramos aquí una noción de progresión, de camino que se debe recorrer para evacuar lo inútil, lo sucio. Los músculos del colon son los que permitirán esa acción. El colon recupera el agua contenida en las materias. Quiero conservar a mamá, el líquido, las referencias, por eso reabsorbo el agua. Maldad, mala jugada, traición, suciedad. Conflicto provocado por una acción vil, baja, ofensiva, infame, desagradable. Una jugarreta, una marranada. Conflictos de marranada. Cuanto más avanzamos hacia el colon, los conflictos son más importantes. En la primera parte son pequeñas porquerías. Cuanto más avanzamos hacia el sigmoide, más nos enfrentamos a jugarretas, golpes bajos, bribonadas, cada vez más asquerosas y podridas, descompuestas.
para llegar al sigmoide y al recto, donde los conflictos son tan feos que no hay nada más que hacer que evacuarlos. Hay en el recto esa vertiente suplementaria de querer evacuar. Pistas para explorar prudentemente. Conflicto del amor limpio, ya que el colon existe la noción de asqueroso. Luchas intestinas. Pelea entre nosotros y nuestros prejuicios. Colon ascendente. Marranada ligada al individuo en la línea de su familia, que está por encima de uno mismo, tales como los padres, los abuelos, tío, padrino, patrón. Las materias suben hacia colon transversal, marranada en relación con los colaterales y asimilados, hermanos, hermanas, primos, esposos, etc. Colon descendente, marranada en relación con los niños y asimilados, nietos, sobrinos, ahijados, alumnos, etc. Las materias descienden hacia megacolon. Se traduce por 30 centímetros de colon de más. Los pacientes hacen de vientre menos a menudo. Quiero aumentar la superficie o el tiempo de contacto. Necesito más tiempo para absorber, para digerir las cosas y después para evacuarlas. Ciego. Gran contrariedad, a menudo relacionada con los ascendientes, a propósito de una jugarreta, de una marranada imposible de dirigir, de aceptar. Conflicto surgido a causa de algo demasiado asqueroso por no poder digerirlo nunca. Asunto feo que no se puede evacuar. No soy reconocido, es asqueroso. ¿Qué es lo que no quiero ver podrido? Ciego está etimológicamente relacionado con la ceguera. Esta parte del intestino es calificado de ciego porque constituye un callejón sin salida. Colitis. Se trata de una inflamación del colon. Es asqueroso y eso me irrita. Soporto repetidamente cosas indigestas. Es una recidiva intermitente del mismo conflicto. Se soluciona y vuelve a empezar, por lo que no hay tiempo para producir un tumor. La inflamación. Desde que estamos en presencia de una inflamación crónica, a menudo manifestada por la sílaba itis, buscamos la vivencia suplementaria de cólera, rabia. Estoy furioso por esta situación. Colitis espasmódica. Me dan afecto intermitentemente. El afecto a veces está y a veces no está. Cuando no está, llegan los dolores, los espasmos. Rectocolitis hemorrágica. Enfermedad de Crohn. El intestino es inflamatorio. Puede sangrar. La enfermedad de Crohn la mayoría de las veces concierne al intestino delgado. La rectocolitis hemorrágica al colon. Es un conflicto de contrariedad indigesta y de jugarreta en relación con la familia cercana. En caso de hemorragias abundantes, podría ser necesario explorar esa vivencia relativa a la línea de sangre. ¿Quiero dejar esta familia o quiero que alguien se vaya de mi familia? Que la sangre salga del cuerpo familiar. Para algunos decodificadores, el conflicto está relacionado con el dinero, fonéticamente. Kron es una moneda escandinava llamada corona. Me han timado y además me echan la culpa. Es una forma de injusticia. Me echan la culpa, no es justo, es indigesto. Me ha timado, me falta dinero. Me han quitado un valor, algo. Divertículos. Salen como consecuencia de la presión interna, desencadenando pequeñas hernias. Debilidad de los músculos del colon sigmoide, necrosis o pérdida de los músculos y de la mucosa. Esto provoca como una bolsa exterior que se llena de excrementos. Es como una hernia en un neumático de bicicleta. Doble entrada biológica, muscular y digestiva. Me siento impotente para evacuar una marranada. Estos pacientes a menudo niegan la mierda de los problemas. Todo va bien. No hay problema. Me siento bajo presión a causa de una educación que me asfixia.
la turista o la necesidad de adaptarse. Cuando salimos de viaje, la adaptación comienza por la adaptación a la nueva alimentación. Nuevos hábitos, costumbres, en ocasiones como repugnantes. Vivir en un cuchitril, comer insectos, no lavarse, escenas de la vida. El cólera. Esto puede estar relacionado con una necesidad de depuración mucho más profunda en el ámbito de nuestra vida o nuestra civilización. Pistas para explorar prudentemente. El colon representa nuestros prejuicios. La diarrea es un rechazo, una huida, una depuración obligatoria para ir adelante. El estreñimiento es nuestra preocupación por quedar atados a nuestros principios. La colitis es la pelea entre nosotros y nuestros prejuicios. Los divertículos, una presión educativa a la cual intentamos escapar. Es más apremiante que pegajosa. En los pólipos sentimos el deseo de eliminar nuestros prejuicios, pero no somos tan claros como parecen. Participamos en nuestra dependencia. El recto superior, sigmoide. Etimología: recto viene de rectus, que significa derecho. Órganos afectados: la submucosa de los 2/3 superiores del recto, la submucosa del sigmoide. Vivencia biológica conflictiva: conflicto de la asistenta doméstica. Tonalidad arcaica: contrariedad que no llegamos a evacuar o a expulsar. Conflicto derivado de algo vil, innoble, bajo, abyecto, asqueroso, infame. Conflicto provocado por una acción aún más vulgar y envilecedora que el colon. Ejemplo: perdón imposible. Síntomas: hipersecreción de la mucosidad, tumores proliferantes. En caso de un tumor grande, riesgo de oclusión intestinal, pólipos, hemorragias, tumefacción que a veces produce hemorragias internas, abscesos submucosos. El recto inferior, órgano afectado, el tercio inferior de la mucosa del recto. Vivencia biológica conflictiva, el conflicto de la perra. La tonalidad es social. Me siento dejado de lado, al margen. Conflicto femenino de identidad. No tengo un lugar en mi propio territorio. En mi familia no se me reconoce. Conflicto de situación en el territorio mal vivido. No sé dónde está mi lugar, cómo situarme. No consigo situarme en mi territorio, en mi familia. La dificultad de situarse en el seno de la propia familia se vive como una separación, una pérdida en relación a su papel en el clan. Ya no sé qué pinto en esta familia, en este nido, en esta casa, en este clan. Conflicto de carácter semisexual. Una manera de decir que tengo algo mío es diciendo la palabra propio. Cuando el niño va a ser de vientre se le dice es limpio. Algunas personas solo van a ser de vientre en su propia casa. Les resulta imposible hacerlo en casa de la familia política o de vacaciones. De regreso a casa es la debacle, el colon se vacía. Nos sentimos en casa. Las personas sentadas en el borde de la silla a veces se han sentido situadas al margen y estimulan su recto para sentir su sitio. Hemorroides. Traducen una debilidad identitaria. Dilatación de las venas a la altura del ano. Trato de asentar una personalidad que aún es débil, incompleta. Problema de identidad relacionado con la familia. Las hemorroides internas. Conflicto activo de marranada. Las hemorroides internas tienen una similitud con el sigmoide y la parte superior del recto. Tiene una bola de preso, una cosa podrida que eliminar, vivida de modo digestivo y venoso. Las hemorroides externas, conflicto de identidad, relacionadas con
El conflicto de la parte inferior del recto es parecido al de la epidermis. Necesito marcar, encontrar mi sitio, tener raíces y no nadar entre dos aguas. Estoy separado de mi sitio, de aquel que en el fondo soy yo. Para los zurdos y las zurdas, conflicto de rencor en el interior del territorio. Tengo al otro pegado a mi espalda. Predicados del recto. Carezco de consideración, de respeto. Recto. Reconocido, reconocimiento, rectitud. Sentido biológico. Los perros se vuelan el recto. En cuanto se encuentran en su casa van a hacer sus necesidades. Un hombre tiene 3 perros que mueren con poco tiempo de intervalo. Los perros del barrio en los días siguientes vienen a hacer caca delante de su puerta. Él se ve obligado a acercar toda su propiedad para evitarlo. Es como si esa propiedad estuviera vacía, ya no perteneciera a nadie, y los perros se la apropiaran marcando su identidad, su señal, su olor con sus excrementos. El cuerpo utiliza una función arcaica al eliminar, la desvía de su sentido primero para darle un papel social, de comunicación, de información. El niño, cuando su sistema nervioso madura, controla sus esfínteres y utiliza sus excrementos como moneda de intercambio. ¿Tengo derecho a ser yo mismo? Parece ser la pregunta que se le hace al padre. El ano. La vivencia biológica conflictiva. Ano quiere decir anillo, el anillo de la alianza que se hace aquí con nuestra identidad. Las enfermedades del anillo anal son el índice de un problema de identidad, debilidad de carácter, influenciable, sin personalidad. No logro decir no por miedo a dar pena, a ser rechazado, a no ser amado. La manera en que el orificio rectal retiene las heces a veces está en relación con el dinero. También puede tratarse de un problema de pareja, de anillo, de alianza. Prolapso rectal. Estoy imposibilitado para encontrar mi sitio. A menudo se añade una impresión de impotencia. Me siento rechazado, a menudo con una gran rabia de no poder afirmar mi identidad. Encopresis. Incontinencia de las heces en niños. Miedo que paraliza, pudiendo conducir a la larga a graves trastornos de la personalidad. Mi identidad existe, pero no consigo estabilizarla. Me vacío, me pierdo. Abatimiento. ¿Qué hace el padre? ¿Dónde está? ¿Se ocupa del hijo? ¿Le transmite una identidad, un nombre? No. Desbordamiento de las heces. Es vital desintoxicarse. Vieja memoria de envenenamiento. Supuraciones del ano. Tengo miedo de perder. Dinero. Aprieto las nalgas para guardar el máximo, pero de todas maneras eso acaba pasando. La inflamación añade una nota de rabia. Fístula en el ano. La fisura está en un estado mucho más avanzado. El rencor está al máximo, los secretos son omnipresentes. El orgullo reina como maestro para disimular la debilidad. La identidad reprimida, a pesar de todo, intenta salir, pero como la vía natural está seriamente cortada y controlada, se traza una vía fuera del ano para acabar igualmente por manifestarse. Fisuras anales. No, ya no eres mi hombre o mi hija, etc. Para mí ya no eres nada. La idea de oponerme me desgarra. Mi identidad está como borrada. Dolores agudos, ruptura brutal, rechazo de contacto. Prurito del ano. Me siento separado de mi casa, de mi identidad, de mi yo, de manera injusta. Mariscos. Marisco, problemática en relación al matrimonio y conflicto de identidad. Para el niño, el estado anal coincide con su primer dominio de su relación con el mundo.
Él y el mundo son dos identidades distintas, y para continuar existiendo, él toma conciencia de que no puede guardarse todo, debe renunciar a conservar todo. Renunciar permite afirmar su diferencia. Escoger es renunciar, y para poder renunciar es preciso haberse forjado una identidad suficientemente fuerte. El peritoneo. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto de la tortuga. Tonalidad central de protección. Mesotelioma peritoneal. Tengo miedo de lo que ocurre en el interior de mi vientre. Ataque contra la cavidad abdominal. Pánico por lo que ocurre en el vientre. Esto puede ser vivido como un atentado contra la integridad de la cavidad abdominal. Amenaza de un mal que carcome por dentro. Miedo a una enfermedad sexual. Conflicto en el que el vientre se siente gravemente atacado, ya sea de manera física o psíquica. La afectación no tiene por qué ser necesariamente física ni dolorosa, pero siempre existe el miedo. Miedo por su riñón. Se verán afectados la pleura o el peritoneo. No todos los enfermos son médicos o anatomistas. Peritonitis, conflicto en el intestino más conflicto en el peritoneo. El dolor muy fuerte puede inducir un conflicto central de separación. Adherencias pueden deberse al regreso de los conflictos por miedo a ver lo que está allí dentro. Se crean para atraer más cantidad de sangre. Tengo miedo por mi vientre. Quiero protegerme del exterior. Saco de Douglas. Tengo miedo hasta lo más recóndito de mí mismo. Ataque a la integridad de lo más recóndito del organismo. Ascitis. La punción de ascitis a veces es vivida como un nuevo ataque contra el abdomen y crea así una recidiva. Quitamos albúmina, lo que fatiga porque el cuerpo debe rehacer líquido de ascitis rico en albúmina. En consecuencia es esencial explicar bien al enfermo la función de esas punciones y ayudarle a vivirlas lo mejor posible. Pistas para explorar prudentemente. Hago caso omiso de los consejos de mi familia. He saldado una deuda. Síntomas. Se desarrollan pequeños mesoteliomas o gruesas nudosidades compactas. Según el paciente se sienta atacado globalmente, desde todas las partes o en un lugar determinado. La localización del mesotelioma no tiene nada que ver con el emplazamiento de un tumor persistente, sino que depende del lugar en el que el paciente se siente atacado. Si en el momento del shock se encuentra en presencia de una radiografía de su hígado y se ve un tumor en la izquierda, es en la izquierda donde va a desarrollar el mesotelioma, y más tarde se extenderá a pesar de que el tumor encontraba en realidad a la derecha. El epiplón mayor. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto provocado por un asunto feo, indigesto, del que intento protegerme. Es moralmente asqueroso. La vivencia es parecida a la del colon, pero más desde el punto de vista moral. Marranada indigesta vivida en términos de desvalorización. Este frecuente conflicto está en el origen de algunos vientres voluminosos, aunque los vientres voluminosos tienen otras interpretaciones como pongo mis emociones a distancia, claudico, abandono un proyecto que sin embargo era importante para mí. En la naturaleza, el epiplón recubre la rotura del intestino. Los vómitos. Vivencia biológica conflictiva. El encauzamiento de alimentos es imposible. Los conflictos del duodeno, del estómago, provocan espasmos y después vómitos. Contrariedad familiar reciente. Conflictos de rechazo de lo que se me propone.
impone. Los conflictos de miedo. Los niños que tienen miedos, que se asustan, que sienten angustia, pueden vomitar. Miedo al cáncer de estómago. El estreñimiento. Órganos afectados, nervios sensitivos, nervios motores. Vivencia biológica conflictiva. Las posibles causas del estreñimiento son numerosas. Conflicto número 1, un conflicto de identidad en el territorio. Esto puede provocar una anestesia del recto inferior, que ya no siente que está lleno. Ya no hay información hacia el cerebro, que a su vez no puede mandar la orden de defecar, por lo que se produce estreñimiento seguido de heces blandas. Conflicto número 2, un conflicto de separación. Estos rigen la parte inferior del cuerpo y pueden provocar una anestesia del recto, por lo que se produce estreñimiento seguido de heces blandas. Sensación de frío cuando el conflicto es menos intenso. Conflicto número 3. Un conflicto relacionado con la motricidad de la parte inferior del cuerpo. Esto crea una parálisis del recto y por tanto estreñimiento debido a la interrupción del tránsito. Todo va demasiado deprisa, quiero disminuir el flujo de problemas que me caen encima. La vida va demasiado deprisa y demasiadas cosas que gestionar. No sé qué hacer para solucionar esto, para hacer resbalar esta marranada. Esperando me bloqueo, reflexiono, tomo mi tiempo. Conflicto número 4. Un gran miedo. Rápidamente, quiero desembarazarme de lo que me angustia. Me siento impotente para reaccionar, para eliminar este mal rollo. En fase de estrés, estreñimiento, heces duras. En fase de reparación, cólicos, dolores. Conflicto número 5. El colon recupera el agua contenida en las materias. Quiero conservar todo el amor de mi madre, por eso reabsorbo el agua. Quiero retener el dinero que se me escapa. Conflicto número 6. Estreñimiento átono. Estoy consternado por la marranada o la cosa indigesta que escucho. Conflicto número 7. Eliminar es renunciar. El estreñimiento traduce la dificultad de soltar las cosas antiguas, los miedos, los prejuicios, los viejos principios. De esta manera manifiesto que tengo dificultades para aceptar la renuncia, para ir hacia adelante. De alguna manera la vida se paraliza, se repliega en el pasado. Inversamente, la diarrea crónica expresa el rechazo de los prejuicios y de los principios dictados por el entorno. El colon juega un rol fundamental en las enfermedades crónicas. Estas traducen para ciertos investigadores la dificultad de abandonar las viejas creencias. El colon aparece como el lugar de lo preconcebido, del inconsciente parental, sobre todo maternal, aquel del que el niño debe salir para acceder a la edad adulta, dejar su herencia para convertirse en él mismo. El miedo a dejar, a abandonar sus valores y concretamente a abandonar todo aquello que un día nos perteneció, de una manera u otra, esto es el estreñimiento. Se agravan cuando estamos en viaje, lejos de las costumbres, en váteres que no son los nuestros, con la excusa de la limpieza, la fobia a los microbios. Algunos están en conflicto con los principios recibidos, crisis de colitis, luchas intestinas incesantes, tantas que no saben si van a aceptarlas y someterse o rechazarlas. Entonces aparece la alternancia de episodios de diarreas y de estreñimientos. Enfermedad de Hirschsprung. Es un estreñimiento congénito gravísimo. Es preciso absolutamente retener, guardar en mi vida un pedazo muy indigesto y muy abyecto, y además me siento impotente y sumiso. Las diarreas. Vivencia biológica conflictiva. Las posibles causas de la diarrea son numerosas. En cuanto se soluciona el conflicto, la diarrea se acaba. Conflicto de pequeña jugarreta que se encaja, falta de amabilidad, conflicto de miedo visceral,
conflicto de autoridad injusta y padecida por un niño de carácter libre. Es preciso limpiar, depurar antes de ir hacia adelante. Quiero eliminar lo inútil, dejar lo que ya no me sirve y que me pudre la vida. Rechazo las creencias que me imponen. Tan pronto dentro, tan pronto fuera, la diarrea. Cuando comemos algo que no nos conviene, tenemos dos soluciones. O vomitamos enseguida, si es claramente tóxico, o tenemos diarrea, si a fin de cuentas esto no es bueno para nosotros. Diarreas, colopatías funcionales. No puedo digerir el pedazo en un ambiente de impotencia. Diarrea por falta de asimilación. Si cuando esto me sucede no digo stop a la información, a la propuesta, a la orden, a la comida, si no sé decir no, rechazar, reafirmarme, hacerme respetar en una palabra, decir basta, es decir, dar la orden de parar abajo. Diarrea abajo, el intestino se niega a digerir eso, de convertir en mí esto y aquello, y evacúo tal cual, sin digerir. Diarrea por aceleración del peristaltismo. Sujeto tiroidiano y digestivo. Tengo que acabar todo antes de empezar. Conflicto de miedo a no poder encauzar el pedazo. Tengo miedo de que los alimentos se queden bloqueados. Tengo miedo a tener problemas. Esto no va a pasar nunca y quiero que pase. El encauzamiento es imposible, sean los alimentos, la venta de una casa, etc. Deseo acelerar las cosas. La gente, los coches no van bastante rápido. Heces frecuentes. Para digerir el pedazo es preciso que siempre haga todo más deprisa. Porque el pedazo es importante y la digestión debe ser más rápida. Puede tratarse de pacientes que tienen en su memoria padres que tenían mucho trabajo. Apenas habían acabado el último bocado y ya tenían rápidamente que volver al trabajo. Cuando todavía no se ha sabido hacerse una idea de uno mismo, de los otros, de la muerte, de la vida, ¿cómo funcionamos? Con las ideas y los juicios de los otros, de sus padres, de su entorno. Un juicio exterior, una evaluación, un punto de vista precede a nuestro propio juicio, es un prejuicio. Es la herencia familiar y en particular maternal. En el niño podemos ir a buscar los miedos, miedo al colegio, a los padres, etc., angustias. Naturalmente, el niño es más bien digestivo por su relación con su madre. El aire. Síntomas. Eructos, flatulencias, aerocolia, gases intestinales, pedos y pedos pestilentes. Vivencia biológica conflictiva. Los eructos, me falta aire, ligereza, libertad en el intercambio relacional. No acepto que la relación sea pesada, plomiza. Los gases intestinales. 1. Conflicto relacionado con la motricidad del peristaltismo. Marranada que no se digiere y no se puede hacer bajar, evacuar. Gases intestinales inodoros para empujar el pedazo y hacer avanzar las heces y el quimo, para evitar la oclusión. Sentido biológico. Es una reacción del organismo. Si algo se tapona, se fabrican gases para que lo puedan destaponar. El cuerpo fabrica gases que empujarán las mierdas que simbolizan problemas. En cambio, el aire simboliza la libertad, la vida. 2. Conflicto en los conductos biliares o pancreáticos. Los jugos pancreáticos y hepáticos dejan de pasar, se segregan menos. Como consecuencia, los alimentos fermentan y se produce la emisión de gases malolientes en el interior de los intestinos. Rabia, injusticia, rencor interiorizados. 3. Alguien ha muerto sin sepultura. Problema con las tumbas, ha habido un muerto sin tumba. Hay alguien que ha muerto o un animal y no sabemos dónde está el cuerpo, no hay sepultura. 4. Necesito libertad, espacio, vida y me presiono. Quiero protegerme de lo que me imponen, poner aire entre mí mismo y los alimentos, el exterior, todo lo que me imponen.
Me aburro, me muero de asco y quiero desechar todo lo que me fastidia para sentirme más libre y más vivo. Necesito más espacio. La entrada biológica es digestiva y respiratoria. Pongo espacio, libertad entre el exterior y yo. 5. Necesito llamar la atención, mostrar que existo y al mismo tiempo quiero alejar a ciertas personas que están a mi alrededor y que me fastidian. 6. Me presionan y sufro, pero no reacciono. Conclusión. Los dos escollos. Existen dos escollos, dos extremos, cuando deseamos ayudar, hacer un favor, permitir el cambio, agrandarlo, conferir más conciencia o salud. Se trata de hacer creer en Papá Noel, ser víctima de una inconsciencia ingenua e infantil. Pensar que todo está perdido, que no hay nada más que hacer, ser víctima del fatalismo. En el primer caso, hacer creer en Papá Noel, el peligro está en prender una esperanza que una vez apagada, enfriada, frustrada, convertirá al sujeto en alguien desamparado, desalentado. Una esperanza de curación que ningún terapeuta controla. En efecto, seamos honestos, ninguna corriente terapéutica puede decir he curado, curo y curaré a todo individuo de todas las enfermedades. Peor que creerlo es hacerlo creer. Desgraciadamente, forzoso es reconocer que un cierto número de pretendidos terapeutas dejan creer que todo es posible. Basta con ver a ese terapeuta, comprender que, encontrar su emoción, volver a su antepasado, etc. Pero esto no es tan simple, no siempre. Es urgente deshacerse de la creencia en su omnipotencia infantil, creencia descrita por los psicólogos. Creencia del niño que piensa que basta desearlo para que funcione. Un excesivo número de pacientes, de terapeutas, se han quedado atascados en este pensamiento mágico. Volverse adultos a aceptar la realidad de nuestros límites. Pero en el interior de esos límites hay sitio, hay cosas que hacer, vivir, desplegarse, realizar y realizarse. Amar y ser amado infinitamente. En el segundo caso, encontramos el fatalismo. Ya no hay nada que hacer, estás perdido. Está escrito en las estrellas o en un libro. No nos curamos de eso. Sin embargo, es frecuente enterarse que alguien acaba de curarse espontáneamente de una leucemia, de desembarazarse de una infección, incluso que un bebé seropositivo se ha convertido en seronegativo, que el melanoma de tal persona se ha fundido con la nieve del sol. Quizás se puede creer que alguna vez por lo menos una afección ha podido ser vencida, sea por el rezo, por la autosugestión, la hipnosis, el psicoanálisis, Lourdes, la descodificación biológica, las visualizaciones. Y esto es realmente fascinante, comprobar estas curaciones y preguntarse, ¿por qué? Pero, ¿por qué tal persona se ha curado de esta patología y por qué aquella otra ha muerto de la misma patología? Esas dos personas teniendo el mismo peso, el mismo diagnóstico, los mismos recursos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia que les hace diferentes? Y una diferencia de peso, tener una remisión, mejorar, curar. Los transversales de la curación. Investigadores estadistas se han hecho esta pregunta. ¿Pero qué es lo que provoca la curación? Sí, ¿qué camino es el mejor? La alopatía, la homeopatía, la kinesiología, el psicoanálisis freudiano, lacaniano, junguiano, la terapia genealógica, transgeneracional o psicogenética. Al final de un largo estudio la sentencia se dejó caer. La mejor terapia, la más eficaz, la más duradera, la más profunda, la primera de todas las categorías es la relación. La calidad de la relación entre paciente y terapeuta.
Relación que permite otra relación, la que hay entre consciente e inconsciente, problema y recurso, entre pasado y futuro. ¿Y qué es una relación de calidad según esos especialistas? Es una relación intensa, emocional y de confianza con una persona que te ayuda. Un intercambio claro en el que cada persona es ganadora. Un terapeuta que explica el método teórico que él utiliza y que permite al paciente integrar esas nuevas concepciones. Un terapeuta que despierte la esperanza haciendo experimentar una mejoría. Y sobre todo, un terapeuta que acompañe al paciente en su vivencia. Un terapeuta que permita a todo paciente domesticar su vivencia, domesticarse de esta forma a sí mismo con toda seguridad. Así pues, se trata de domesticar esos monstruos interiores, que a veces los llamamos Vulcano, Lucifer, Zeus, Amazona, Priapo, Thor, Procusto, y a veces, todavía de manera más moderna, angustia, rabia, decaimiento, desvalorización, vacío, malestar, nuevas divinidades para combatir en el panteón del inconsciente que se busca. Entonces, ¿qué es la curación? Sin ningún aporte exterior, la piel cicatriza sus heridas. El hueso se recalcifica tras las fracturas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está constantemente regenerándose, renovándose, excepto tal vez las neuronas. Tan pronto como nuestro cuerpo sufre una agresión, aparece una inflamación para poner las cosas en orden. Enquistamiento, eliminación, hemorragia, infección, calcificación son algunos de los fenómenos observados para volver al funcionamiento habitual del cuerpo. Pero la terapia también es un fenómeno artificial. A tal hora, a tal sitio, vamos a ver a un profesional para curarnos. Curación bajo demanda. El terapeuta es un jardinero, pone en su sitio las condiciones óptimas para permitir la germinación, floración, fructificación. Las tareas son riego, poda, trabajo de la tierra. Pero en ningún caso se cree ni el sol ni la lluvia. Tampoco se toma por responsable del viento, de la polinización, del crecimiento. Él excava, y si es el momento, eso crece, eso da lo que puede dar: frutos, flores, granos, sombra, perfumes. Esta humildad nos aleja del orgullo y de esa tensión de deber curar todo lo que se mueve. En efecto, creer y hacer creer en la curación siempre, por tus medios, es un delito reprensible y reprimido por la ley de los hombres, y no concuerda con las leyes biológicas, porque es tomarte por el cuerpo del otro, sus plaquetas, sus anticuerpos, sus capacidades de reparación. Solo el cuerpo del enfermo cura al enfermo de su enfermedad, y en el momento preciso. No abrimos una flor con los dedos, escribió el poeta. Su tiempo no es tu tiempo. La palabra patología quiere decir estudio de las pasiones. La patología es el estudio de las afecciones mórbidas. La palabra pato significa emoción, lo que sufrimos, es decir, lo que viene a alterar el estado normal de un ser. La desventura, la iniciación o bien la pasión, placer, pena, cólera, amor, concebida como una situación que nos somete, es patética, lo que crea la emoción. Este término a veces es el opuesto a ergón, el acto. La enfermedad, ese divorcio de uno mismo, es un mensaje para ti. En primer lugar, la enfermedad te dice: tu cuerpo te pertenece, eres único, tienes emociones inconscientes. Tu enfermedad te está hablando, quiere hacerte crecer en tu propia conciencia. Entonces, escucha a tu enfermedad, te escucharás a ti mismo, acoge a tu enfermedad, te acogerás a ti mismo. De esta manera, cuando te escuches, cuando te acojas, cambiarás, y convirtiéndote en ti mismo, la enfermedad desaparecerá.